Historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos, mil señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caídas, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir y tú y yo aquel día coincidir. Hola, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Vicente, Cindas? Pues estoy terminando de cenar. Me hice una pizza que tenía un hambre que flipas. Y ahora arrancamos. ¿Qué tal vosotros? Al borde del precipicio que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores. Estoy empachado. Citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones, amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles, tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidir. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco. Pues que aproveche, Cindas. Abierto, buscando amor. Y mala suerte, Vicente, se te acaban las vacaciones, qué putada. Óyeme. Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo. Coincidir, oye. Me encantaría morirme ahora mismo. Coincidir, oye. Coincidir. Saca el peta, préndelo. ¿Por qué no va a fumar si fuma el profesor? Si está viendo como a él sí le gusta, el adulto se asusta, la culpa la tengo yo. Así que saca el arma y llena el cargador. Se van los alumnos y con el profesor. Si ya sabíais los vídeos que busca, ¿por qué se me asustan? La culpa la tengo yo. Si ya te han visto no te escondas, no me vengas con milonga. Vuelve al sitio que te corresponda. Un tipo violento en el medio del salón, le da un bofetón y ella se cayó redonda. No le deja otra opción que llama al guarda que está de ronda. Llevarse a este cabrón que pille sombra. Fin de la función, que se cierre el telón. Bajarle el pantalón y cortarle la anaconda. A todos estos ¿Vamos a darle o qué? por su forma, super
personalidad y las líneas que lo contornan. El alma de una joven, un vidrio que nos retorna. Vamos a cuidarnos y no perdamos la forma. Más o menos me se acaban ya el 10. Ah, bueno, pues aún te quedan unos días. Disfruta. Lo que no entiendo es que el diablo se esconda por siempre a la sombra De cualquier religión. ¿Cuántas veces te has creído en forma? Porque tus colegas te han tocado las palmas. Vamos allá. Hola, buenas. ¿Cómo están mis vagos preferidos? ¿Pone? ¿Eres tú? Déjame en paz, gallego. Ah, bueno, vale. Entonces no te... Bueno, cancelo la sorpresa. Hola. Abre. Bueno, pues nada, se me quedó bugueado el maletero. Hola. ¿Qué cojones está pasando? No sé qué está pasando. Ah, vale, esto lo explica todo. Y fuma el profesor. ¿Se cayó el server o fue solo a mí? ¿Se le cayó a todo el mundo o solo a mí? Pregunta. Pregunta seria. ¿Qué me asusta? La culpa la tengo yo. Despierto con la luna, duermo con el sol. Desde que estoy soltero me encuentro mejor. Desde que te fuiste. A todos. Joder. Vaya timing. Justo arranco yo y se va toda la mierda. Pero amanecen todas en mi cama. Otra copa ron, otra copa moe. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar pero con otra mujer. No sé cómo se llama ni lo quiero saber. Otra copa ron, otra copa moe. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar pero con otra mujer. No sé cómo se llama ni lo quiero saber. Y si no me quieres no me importa. Una nueva que si me soporta. Conmigo en la cama y se demonia mi bicho la suelta. Tu totita se me olvida una vez. Bebiendo una botella de moe. Y si me vuelve a llamar solo es pa' que vuelva y te dé. Ahora me sobran las damas. Cada día una nueva me llama. Al Mini, Tienes que ¿por cambiar qué? el color al Mini. Pero amanecen todas en ¿Por lo de ayer? otra copa ron, otra copa moe. No sé qué pasó y Y solo lo utilizamos para plantar. he vuelto a despertar pero con otra mujer. Y no me lo pillaron, así que me la pela. No le cogieron matrícula ni hostias. Será por minis en la ciudad, ¿oíste? Papara, 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 papara. En tu corazón roto. Color camuflaje, sí. Si lo hubiese. Colo camuflaje. Ya no me traiciona. Mientras una me lo mama,
la pistola. Que ella me lo hace cuando me alboroto. Y cuando yo exploto. Se pone cabrona cuando yo la foto. Ella sabe que la cojo y pego como foto. Otra copa ron, otra copa amor. Dale. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar pero con otra mujer. No sé O verde militar. quiero saber. Verde militar. No sé qué pasó y volví a caer. He vuelto a despertar. Espérate, porque quiero... No sé si se me escucha. ¿Escucháis? ¿Escucháis ¿Escucháis voces, Vicente? ¿Se escuchan voces? Sí, una putada. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, esperemos que se reponga rápido. ¿Pero fue todo 5M o solo aquí? Yo no tengo bailes ahí. No. A mí me pasa a veces. A mí me pasa a veces. Cuando cierro el 5M me peta el Streamlabs. No sé por qué. Y se me cae el directo. Bueno, no. En realidad es 5M, que es No un lo virus. sei uomo che scrolla le spalle carnagione scura. Handshaking. Handshaking with server. Nah, nah. A salto el que me salió ayer cuando me hiciste la raid, rescato. Vaya salto, loco. Policía. Hay que matarlos a todos. Era 5M. ¿Dónde me uno? ¿Dónde me uno?
Qué realidad. ¿Dónde me uno? ¿Qué es? Phoenix Elite PvP? ¿Un bangol? Sí. Wow. Con un pin del Averno. ¿Esto qué hay? ¿Que meterse en el Discord? No me deja conectarme. ¿Por qué? Ah. Otro Discord más. Siempre. Acabo de llegar de trabajar. No me toquéis los cojones. Cone, ponte a trabajar, que no trabajas nada. Siempre. ¡Salud! Solo uno. ¿A dónde voy? Perro. ¿Me invita? ¿Tengo que hacer algo más? Qué calvo. Pero esto no es la default. A mí no me sale el punto, me sale. No. Pero
¿Ya está abierto? Joder. Estoy en el suelo. ¡Mátala! Y ahora vamos. Ah, estaba cargando, no me jodas. Sí. Daros un 1 para 1 ahí. Yo me voy para family también. Familiares. Que os jodan. Me salgo de este Discord. Ok, listo, entonces vamos para adentro. Sabía yo que iba a ser una caidita pequeña. Para pa 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 pa. Tan, 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 tan. Cargando. Validando licencia. Bienvenido, welcome. Ahora no me venga llorando, pidiéndome que te perdone. Si ya sabes lo que yo digo, humilde con humilde cabrón. Y tú callado. ¿Qué pasa, Chela? Rumba, ¿qué pasa, Go? ¿Qué tal, Go? ¿Cómo vas? Aquí estamos, tío. Oye, que monta barbacoa. Nadie. Tun, 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 tun. Se acabó el ringui dingui, pero no el
show. Ahí tengo un privado de KCO, 180 grados, oh bro, dale hasta abajo como el dembow. No te escuché, me cogió pensando, estaba leyendo a Pérez Galdós. Se me acercó, me pilló almorzando y me pidió una foto que al final fueron dos. Ya tú conoces mi don de gente, lo que no veo normal que lo haga el gerente. Me interrumpe y me invita a comer caliente, a mí que puedo pagarlo y no al indigente. Mejorará, ten fe. Si vas a Extremadura no lo hagan Renfe, igual te quedas a oscuras en mitad del tren. Vaya puta locura, nadie convence. He visto una dama asomar la baranda que Hacienda se llama, traerá dieta blanda. No llego a pillar la ganga, por el medio se tanga alguno que manda. Oh, el coche lo tenía fuera. Oh. Son todos van a bailar la bamba, la muchacha arreglas en chándal, esto va increciendo Sánchez la charanga. Ahí mismo lo puedes ver, por aquí lo normal es pagar en B. A pasar el veranito al Palmar Vejer, con pulseras de macramé. Me gusta la noche, me dan las tantas. Madre mía, qué toque, colega. Ahí viene la ley que da pie a la trampa, no me pillan pompa, me conoceré. Salve libertad, bendita anarquía, cervecita y unos porros de María. En mi caso, ¿tú qué es lo que haría? Vivo en el descuento contando. Faltan los típicos, faltan 10 ganzúas por lo menos. Y canutos. Madre mía. Gente. La cabeza del móvil que paga papá y observa tu futuro inexistente. Antes hallabas anarcas, apátridas, sácratas, ahora no sé en qué está la gente. Fuck gente, fuck gente. Repite, fuck gente. ¿Quieres un lema que te... ¿Y las matrículas? ¿Cómo hostia se gastaron tantas matrículas? No sé. Más pobres que mis padres, fueron mis abuelos. Si tú naciste rico me alegro. ¿Qué anda ahí? Solo una cosa, no me hables de esfuerzo y sobre todo no me toques los huevos. Estoy al borde de una dime, talla de cabrón. locos. Y cuando pete, vais a amontonar los cuerpos. Juan, Tomás, ¿Qué pasa, puto? Puto tú. si es verdad que das lo que recibes, toma de esta letra. ¿Dónde estás? Que te voy a buscar. Estoy en el gimnasio. No venga a buscar, yo estoy aquí tranquilamente. Déjame estar tranquilo un rato. Que te pides, que agaches la cabeza, bocazas Bye. que mires. No vamos a hacer esa colaboración. Si dijiste que eres el mejor, quiero que lo retires. Hola. Del otro rapper amateur. Convierto en sí, le digas a Bader. Ya no tengo tiempo como ayer. Tengo que adelantar la hora de empezar a beber. No puedo faltar a mi deber de culturizar un país y educar a un bebé. No pude conmigo nada. Soy un ser humano y al final peté. Salve libertad, bendita anarquía, cervecita y unos porros de María. En mi caso, ¿tú qué es lo que haría? Vivo en el descuento contando. Ajá. Buenos días, es hora de levantarse. Oye, Sí, no, de levantarse mismo. Bogadas. Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2.000? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Mary. Muchísimas gracias por la raid. ¿Qué haces? ¿Ya chapas? Joder, llego yo y chapas tú. Ah, vale. Pues nada, que aproveche. Nos vemos luego.
Estuvisteis trabajando mucho, por lo que vi, ¿no? Ah, bueno. Genial. Que vas a la verde después, ¿no? Genial. Ya sabéis, chavales. Luego a verla allí en la verde, ¿eh? Pues a ver si hacemos algo ahora. No sé qué querrán hacer estos. Estoy dando una vueltecilla mientras despiertan. ¡Opa! El wiquetazo de Mary. Oh, creo que no. Ay. A ti te sale mejor, ¿eh? A ti te sale mejor. Vaya hostia. Ese me lo enseñaste tú, ¿te acuerdas? Pero tú caíste de derecha. No va a currar, que no ha currado hoy. ¿Qué pasa ahí? Benito, vete a currar, no has hecho nada. Estoy en MVP del curro. Diferencia de las palabras de Iraira, que no es para ella así. Yo te digo, yo en lo que yo trabajo hago el triple que Cone. ¿Dónde estás, Cone? Estoy en el gimnasio. Currando. Vamos a ver qué hace el Cone. Míralo, está solo. No me jodas. Ah, que están aquí todos, joder, no está solo. No era este. ¿Este quién es? Hola, Tai, ¿cómo estamos? Flaco, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Bien, ¿y Pero, usted? pero tú no vas muy tapado, hermano, que pasa, estamos en la Gallego? mismísima playa, ¿no ves este sol que hace tú? No, estáis vosotros destemplados, que no es lo mismo. ¿Tú qué ya? ¿Sí te acostumbrado a ir en el norte con las cabras? Claro, joder. Hace un frío del demonio. ¿Y el Cone, que estaba aquí? Ahí detrás. No, no está currando. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Sí, se ¿Dónde? fue ¿Dónde, a Idar? currar. Está currando. La está industria. No me lo puedo creer. Es Te imposible. lo juro. Cone, ¿dónde Se estás? pilló su Estoy buga trabajando ese en que industria. El buga que tiene está Eh. guapísimo, me lo enseñó antes, está de loco. ¿Quién? ¿Me compró un coche? El No me lo puedo Cone. creer. Guau, eso da brinquito. Yo, lo que le decía al flaco, eso como habla código Morse. Cuando salta es un punto y cuando sigue No, recto es Ryder, la hermano. línea. Madre mía, Se no me lo montó puedo a hacer creer. chatarra. Sí, porque a base de trabajar no creo que fuese. Dios. Vale, habrá ido al chatarrero y la habrá comprado. Mira quién está ahí. El jabalí. ¿Qué pasa, jabalí? No te escondas. ¿Ya vienes de currar, hermano? ¿Cómo te ha ido, tío? Sí, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Uf, mejor que nunca. Sí, ¿no? ¿En qué trabajas, perdón? ¿En qué trabajas? Para un padulaque por ahí. ¿Cómo que? A ver, dame un panfleto. Qué alegría, hermano. Él va con su cara linda por ahí y ya está. Dame un panfleto de esos. Ahora mismo te doy un panfleto. ¿Quieres un panfleto o un bofetón? ¿Tú sabrás? Toma un panfleto. Ah, vale. Ah, sí me gusta. ¿Esto es todo lo que trabajaste? Me cago en tus muertos.
Se ha cagado un monstruo mío. Hermano, eso en nuestra cultura es clavarte una lanza entre Eso es entre pecho y parte espalda, cabeza vaya. como coco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, Sí, folla cabra, sí. Madre mía. Voy a cabra. Tu madre tenía cuernos, pero no tantos. Mi madre la puta, no te metas con eso. pero, ¿Has ¿Es visto la así gacela todos tiene los unos días? pedazos de cuerno? no. Tai, no le hagas caso. Espera. ¿Estás diciendo ¿A que quién mi le hago madre caso? es una ¿A quién le gacela? hago caso? ¿A él o a ti? A ellos no. ¿Qué? Ay, un antílope. Ah, es un antílope. Yo las cabras me las como, no le hago otra cosa. Eso dice. ¡Hostia! ¡Joder! Toma, Alarín. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Lo siento. Toma. Toma. Pones algo, va a poner. Tranquilo, Tranquila. tranquilo. No, tranquilo, no, toma. No puedo. No puedo. Se va. ¿Cómo que no puede? Ahí tienes. Gracias. No puedo, defiende. Bueno, no te pregunté. Imagino que te gustará, ¿no? Si te soy sincera, no lo he probado nunca. Pues deberías. Me lo va a pensar. Pero acepto Vale. tu regalo, lo voy a tener ahí. Genial. Luego lo va a Gracias. tirar a la basura, que es lo que debería ser regalo tuyo. Sí, lo mismo que debería hacer yo contigo, claro. Pero, ¿por qué le hablas así? Es una relación tóxica. Ah. Es que el gallego es el tóxico de la crew. Ahora sí. Claro. A mí es que con él me causa tanta ternura. Sí. Me cae súper bien. Yo mucho tierno. Sí, es una pena que tengas novio, la verdad. Haríais buena pareja. Yo hay un documento que pone gallego tóxico. Sí, claro. ¿Y qué? Sujeto peligroso, ¿Algo- aficiones, plantar, algún problema? soltar, Geráneos, fumar, sí. cocinar y otras cosas. Plantar. Comida, le gustan las cabras, carne de vacuno, helados de chocolate blanco. Y los caracoles. Y los caracoles. Bo. Sí. En ese documento que pone de mi flaco, A ver, te lo digo, Pone hermano. OG de tribu. Pone- Bebote supremo. Bebotea lo que se mueve. Sí, está obsesionado. Agresivo. Pero. Solo piensa en pichaculo. No, No, te. es mentira, porque lleva ya tiempo que bueno, se reinsertó en la sociedad. Allí es que en la tribu tenían malas costumbres. Yo lo rescaté de la Ajá. tribu, me lo traje en patera y bueno, aquí estaba ganándose la vida. es verdad. Ya veo. Pero cada uno tiene que respetar las culturas que tienen. Pues a ver si le enseñas un poco, ¿eh? Que está un poco silvestrado. Yo lo veo bien últimamente por aquí, por Los Santos, hermano. Sí, bueno, ayer... Bueno, allí en los tacos tuvimos una discusión un poco... Bueno, digamos que es un poco antiguo. Aquí, tu compadre. Antiguo. ¿Por qué? Sí, Solamente dije que la pelea de espadas es para Star Wars. claro. Oh, you're in international waters? I'd have to look that up. No dije nada. Hola, ¿qué tal? Mucho mejor. Me alegro. I'll get back to you. ¿Vos? ¿Dónde andas? Estoy aquí en el gimnasio con estos. De charla un rato. Joder, para el puto teléfono, macho. Ay, maldito teléfono. La concha puta que se corre, me asusto. Sí, todo el rato, constantemente. Nada, estoy aquí con estos en el gimnasio. ¿Y tú? Mira, yo estoy caminando de chill, tomando un poquito de lo que es aire fresco. Ajá. Un poco perdida, no te voy a mentir. ¿Y por qué? ¿Y eso? Porque no sé dónde estoy. Anda. Nunca había venido a esta zona. Madre mía, a ver si te vas a meter en algún sitio peligroso. Mándame la Hay V un si quieres, te voy a cartel buscar. con patas. Si quieres que te vaya a buscar, mándame la V. Voy un momento. O si no, no, en realidad es que creo que estoy cerca de mi coche, creo. Ah, bueno, está bien. Pues no te Gracias. pierdas. No me pierdo, no me pierdo. ¿Y vos qué estás? ¿En el gym me dijiste? ¿Qué haces? Sí, estoy aquí con el ¿Estás flaco y... ejercitando las La lengua. las sí. nalgas? Las La nalgas. lengua. Las nalgas están bien ejercitadas. ¿Cómo que la lengua? ¿Qué estás haciendo? ¿Mini pesitas? Así como con la lengua. Sí, hablando, ya sabes. ¿Cómo Estamos se llama aquí este pasando el músculo rato. que hay que ejercitar, que tienen los hombres?
el músculo No sé. Quería hacer un ¿Cuál, chiste, cuál? pero ese que va de la polla al cuello, ¿cómo es? El tello, ¿no? Ese. No iba a caer. Te expliqué el chiste para que me digas cuál es porque yo no me acordaba bien. Pues sí, pues sí. Estamos aquí. Si te apetece venir por aquí, pásate por aquí. Estamos un Me rato por dijiste que aquí. está el flaco. Sí, estoy con el flaco, con... Bueno, con la gente, ya sabes. ¿El Chema está? El Chema no. El Chema, pues la verdad que lleva unos días desaparecido el cabrón. Bueno, por ahí me paso. Tengo que ver porque tengo que trabajar. Que estuve una Vale. semana enferma. Anda, ¿y eso? No sé, se ve que algún virus que respiré. Iba a decir aspiré, pero bueno, queda feo. Respiré por ahí Ajá. y nada, me enfermé. Ahí en cama una semana. Pero estás bien ya. Ya estoy 0 kilómetros, gallego. Genial. Pues nada, pues si tienes un ratillo, pásate por aquí. Y si no, pues... ¿Dónde me dijiste que trabajabas? En el Catarot. En el Catarot. Sí, te aviso. Voy a ir a comer Vale, algo y vengo, ok, pues hablamos. Vale, aprovecho. Venga, anda. Vale, vale, yo te aviso en un ratico. Sí. Venga, niña. Dice flaco que yo no trabaja, entonces yo viene rápido. Vale, muchas gracias. El trabajo que le mando lo va a cumplir. No, pues Yo creo que a quiero Cone eso, de verdad. hay que llevarlo a la bruja. ¿La bruja para qué? A la que le lea las cartas. Hay una vidente que lee las cartas, sí. El Catarot. Sí, Vamos, Está el lunes y los estaría jueves. bien. Lunes y jueves. Vaya, qué pena. No Lunes y está. jueves. Me surra. Sí. Lo único que te voy a decir, Gallego, es que usaron tu auto y mira, te lo dejaron sin puerta, todo. Te lo tengo que ir a reparar yo siempre. Anda, no me digas. Siempre No. reparando Bueno, yo. chicos, voy a comer y vengo, ¿vale? Vale. Un Venga, gusto que aproveche. veros. Siempre reparando Vale, los gracias. Joder, pues ese sale caro repararlo, ¿eh? Sí, 900. La cosa va viento en popa, hermano. Oh, la pues cosa te va viento cobraron en poco. popa, ¿eh? Que tiene novio, solo a mí. Pero hermano, bro, que no, Pero que la no, me tienes caso, en el hermano. bote. La tienen en el bote, bro, la tienen en el bote. Explícaselo tú, que a mí no me hace ni puto caso. Hay que saber leer entre líneas, hermano. Pero que entre líneas, se la está tirando de directas. Sí, bueno, sí, también te tiras directa e indirectamente directa. Sí, sí. Pero, Cone, yo te digo, tu vida nunca ha sido fácil, ¿no? Siempre ha sido complicada. Entonces, es interesante, si tienes portero, tu marca, Claro. resuelto todo. Tú eres celoso. Hermano, y que si el novio es un palomo, le damos plomo. Tú sabes ya cómo va la vaina, Cone. El novio es un Claro. palomo, hermano, que es un pecho frío. Mira, Le hinca los 5 dedos en el pecho y dice, tira para atrás, colega, tira para atrás. Hombre, yo la verdad que un masajito 4 coros no diría yo que no, ¿eh? Es que hay que explicárselo todo. Este tío hay que dárselo masticado todo, ¿eh? Hermano, yo estoy aquí tirando del carro un poco, tío, tirando del hilo, hermano, pero... Escucha, a mí, dejarme un poco tranquilo. Lo que podríais hacer es, en vez de intentar conseguirme a mí la pareja, que Iraira se vaya con el moro tonto. No, eso Hermano, es y millonario. tú como que no conoces a la Nati. ¿Con el moro? ¿Cómo que con el moro? Yo no me voy a liar, es que te puedes Me ha creer que venido te da. Natalia, me llega Nata, al barrio, Nata, con ok, anillo. ok, ok. Me dice, Me ha toma, venido esto al para que barrio se lo deja diciendo, quiero ver al al Fari. Lucky Lu. Sí, sí, nos conocemos. ¿Pero te gusta el Fari? Sí. No, Hacer una foto Es tuya, que ponte. ayer me ha contado Flaco que ayer el Fari le dijo que dejaría a todas sus mujeres por Un ella. poco para atrás. sí. Eso se lo dice a todas. Eso es lo que pasa. Yo lo que Eso, dije que es te que arrulla la eso huelga, se lo ha eso dicho a decir. todas menos la primera. La primera sería verdad. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Si no hay ninguna, seguro. Yo le pedí una vez que me enseñe fotos y no tiene fotos de ninguna. Poco a poco yo me voy dando Pasaba la cuenta, foto el tuya, único hombre de verdad de la ciudad soy yo. Todos ¿Qué los dices? demás, Enojado farsantes. igual. ¿Por qué? ¿Y qué tienes en contra mía? Con el Cone. Tú que eres gilipollas. Cone, ¿Por qué? te están peleando por la misma chavala, no me jodas. No, no me estoy peleando, Por pero... decirlo de él. Anda diciendo que yo ando chupando tetas, que no sé qué. Por decir No. la verdad, no puedo. No es verdad. Bueno, dile, No, sí, yo se no he las dicho. dile, sí, A se ver, las a ver. comí por Bluetooth. Yo no he Sabes dicho, perfectamente que me la besaste estuve. tetas. Yo he dicho Primero- que tú le primero hiciste pensé que- petorretas tetas. No, no. ¿Cómo, porque cómo, estaba- cómo? Ay, Dios. Sí, claro. Así Ahora que- vale, yo me Ah, siento- con que le has llamado ya, me está diciendo. No la llamé, ¿what? Ah, no, ni No, me ha te llamado, está- ni me ha Ah, llamado, ok, es un ok. pendejo.
O sea, que le comiste las tetas y no la llamas. No, Tú eres un desgraciado, mira, colega. Pará, escucha. Esta distancia estaba. No es comer las tetas. ¿Será Tito. mentiroso? Encima mentiroso. Pero qué hijo de. Hermano, Ojalá que te mentiroso. lleve. Ojalá que te lleve el diablo. Hermano, no digas eso. llama a Nata, bro, me caso. ¿Por qué? No. Esa es una Porque se puta. ha enfadado Antes me contigo. chocaron y se ha puesto chula. Llámala tú, dile que venga. Llámala, flaco, llámala. Pero vas a defender una tía antes que alguien de tu barrio. Aparta. No, no la estoy defendiendo, pero no hables así de una persona que no conoces. Sí, pero si la conoces tú un día, si no te acuerdas ni de ella. Yo ya la he visto varios Sí, días. me acuerdo, pero él me dice Nati y yo la tengo como Nata. Como que ¿No bueno. te jode? Hostia, ¿dónde va Lucky Luke? ¿A dónde voy? Estoy acá. De verdad. Joder, con el mamahuanga este. Estás alterado hoy, ¿eh? ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Claro, no, aquí, Ay, con como lo mismo al tiempo. Eso te gallego. Cone, yo te quiero, aunque vos me odies. Pues, chicos, yo voy a aprovechar y me voy a descansar. Vale, ¿quieres que te lleve al barrio? ¿Tienes coche? Sí, si puedes hacerme el favor, pues me alcanza. Sí, vente. Listo, perfecto. Chaito, niño. Ahora vengo, perros. Y aprovecho, ya que, buah, es que, joder, ¿cuánto hice hoy? ¿Verdad? ¿Dónde Trabajaste, llegué? ¿no? Como en 2 tiendas de ropa, o 3, 4 casas, o 5. Joder, pues sí que le diste caña, sí. Vendimos un buen rato. Es que está reventada. Sí. Ahora mismo, como vamos a estar de tranqui, o bueno, ya de más de madrugada a ver qué hacemos. Pero ya ahí, uff. Pues espero que trabajemos un poquito, la verdad. Hombre, yo no sé cuántas bolsas quedan ahí en el Por eso, barrio, pero hay que hacer más, que quedan pocas. Quedan 100 y poco, 120 y pico. a ver si mañana me pongo ahí a vender un ratito por la tarde. Bueno, no, mentira, mañana la tengo complicada la tarde. Nada, de chill, que tú trabajas mucho. Lo que me apetezca, y ya está. Claro. Ya, tengo 2 coches aquí. Joder. Te llevo el otro, si no, ya está. No, que va, lo debí de traer Luca. No, claro, pero si lo trajo él y aparcó ahí, no lo puedo sacar. Claro, lo tengo que sacar yo después. Sí. Pues ahora a ver si, no sé, si vamos a plantar o a procesar o algo. Porque si no, estamos bajo mínimos. Bueno, y me contó. Ay, me salió ahora acá. Que casi llevan a perpetua. Ah, fue ayer, tuve un susto yo que flipas. Estaba con 100 semillas encima, con el fertilizante, con todo encima. Y de repente escuché una sirena, pero al lado, pegado. Y me hizo un poco de caca, la verdad. Pero vio, estuviste súper seco. Que va, no me llegó ni a ver, eso creo, vamos. Ya, esperemos. Joder, pero que para la pata. Sí, mala suerte, la verdad. Sea solo un susto, ya está. Sí, fue un susto seguro. Pues venga, niño. Venga, anda, descansa. Gracias. Adiós. Hola. Estoy detrás del palo de luz. ¿De dónde? ¿El gimnasio? Ahí atrás. Sí. Vale, estoy llegando, que viene un momento al barrio. Voy ahora de vuelta para ahí. Pensé que estabas acá. ¿Y por qué te escondes? Por las dudas. Ah, bueno, vale. Voy ahora para ahí. Dale. ¿Por las dudas? ¿Cómo que por las dudas? No entiendo.
¿Qué palo de luz? No sé qué palo de luz se refiere. Ah, está aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Ya te digo, ¿eh? Cambié ¿Estás un bien? montón, ¿viste? Cambió mucho. Sí, la verdad que sí. Y eso, y ese cambio de look. Ahora estoy mejor, o sea, estoy más bichota porque como me abandonaron, tuve que Claro. renacer entre las cenizas. El puto galleta ese. Bueno, Sí, en fin. Qué personaje. qué personaje. Todavía Sí, tengo sí, el sí. anillo y el reloj que me regaló. Pues tíralo. ¿Para qué lo quieres? No, O no vende, lo vendo. véndelo. Claro, véndelo. Ahí en la casa de empeños. Celoso. Espera, ¿Qué pasa, Cone? esa puta. ¿Quién es? ¡Ey, ey! Este es Cone. ¿Qué pasa, Cone? Nada, que estaba tocando en el agua. Hola. Loca. ¿Perdón molesto? Te presento. Hola, Cone. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cone, buen ¿Todo bien, Cone. vos? Encantado, Gwen. Un gusto. ¿Qué tal, Gallego? Pues bien, aquí, saludando a una amiga. ¿Os conocíais? Pues Una claro. vieja amiga. No eres vieja, tú estás muy bien. Ah, gracias. No, él es viejo, ¿eh? O Es sea, mucho. vieja por su tiempo. Es mucho viejo. Sí, soy soy él, viejo, sí. Está jodido. Es mucho viejo. La vida me maltrata, sí. Sí, desde luego. ¿Y tú? ¿Y tú qué me miras, maltrata- pringao? ¿Y tú me maltratas a mí? ¿Se lo has dicho a tu amiga Gwen? ¿Cómo que te maltrato? Si lo único que le hago es darle trabajo. Darle trabajo es lo único que hago. Me obliga a trabajar. Parece un tipazo el Cone. ¿Por qué lo maltratas? Muchas gracias, Gwen. Pues Eso trata a mí es. mal. Y estás soltero, ¿eh? Mira. No, A ver, Gallego. no me estilo las trenzas, la verdad. A ver, Gallego. ¿A todas las mujeres con las que hables tienes que decirles que estoy soltero? Es lo que me pides tú cuando estamos solos, no sé. Pero será ¡Ay, Cone! No te hagas el otro. Sí, en realidad está loco por conocer a una tía. Oh, Todas son lesbianas o están embarazadas. Eso es lo que le dicen todas. yo no soy lesbiana y no estoy embarazada. Vale, ahí lo tienes. Boom. No le gustan las trenzas. Eso se arregla con un corte de pelo. ¿Eh? No, Eso pero se no va a arregla con cortar un las corte de trenzas pelo. Por una mujer. No se va a cortar las trenzas por una mujer. Ah. Lo tienes que querer como es. Este es capaz. Ya te digo yo que sí. No Pero lo bueno. hagas, Cone. ¿Por qué te dicen Cone? ¿Por qué me ha pedido? Yo me llamo Didier Cone. Ah, pensé que Cone... Preséntate, dile de dónde vienes y esas cosas. De conejo. Sí, como de conejo. Que pues sí, está bien. El conejo le gusta, sí, demasiado. Uy, Y tortuga, ¿no? No sé qué No sé. pensar sobre eso. ¿no te gusta la tortuga? A mí me gustan más las tortugas. Son más nobles. Yo soy más del marisco. No entiendo. No entiendo. Bueno, pero tienes que entender, Cone, si no, así no vas a conseguir una chica. Tienes que ser rápido, ágil. Pero Claro. escucha, bueno, yo ya se lo dije al gallego y él lo sigue intentando. Y hoy he perdido la esperanza. Todas me hacen daño. Sin excepción. A ella también le hicieron daño y no por eso se niega al amor. Creo que, Me hicieron ¿no? mucho daño. Yo La he verdad, perdido estoy la- un poco yo he cansada perdido de la esperanza. ilusión. He Pues tenéis perdido que- la esperanza en el amor. Pues tenéis que ilusionaros, que la vida es muy larga y los amores van y vienen y no pasa nada. ¿Y vos cómo estás? Yo, ¿Seguís el de- consejo? ¿Qué me dices a mí? ¿Seguís Sí, el claro. consejo, digo, Sí, de sí, la sí, vida sí. larga? Sí, yo estoy de maravillas. Aprendí a vivir solo. ¿Hay alguna churri ahí? Joder. Es que, a ver, es complicado. Mi corazón está bastante desmontado. ¿Dónde vas, tú? El amor no es complicado. Cone, vení para acá. Vení para acá. No te Con hagas ella se lo expliqué. Mi corazón está roto y no hay quien lo monte.
Estás, entonces, ¿cómo? ¿Estás diciendo lo mismo que dijimos nosotros? Y nos dijiste que la vía es muy larga, que está lleno de... Sí, claro, pero no me, pero yo no me cierro. Yo estoy abierto, estoy encontrando a alguien que monte mi corazón. Ay, qué tierno. Yo no soy como Gallego. Yo ya he perdido la esperanza. Ahora ya Yo también, solamente Conan. yo trabaja. Yo no trabajo, pero sí. Tú con lo que llevas ahí entre las piernas, tú tranquilo que vas a encontrar alguna. Que te quiera por eso o por otra cosa, pero bueno. Me asusté. No, coño. ¿Tú sabes que Gallego me dijo que lo único bueno y por lo único que yo llamaría la atención a las mujeres es por mi pito? Dice que es lo único atractivo que tiene mi cuerpo. Pues eso fue por meterme contigo, hombre. Igual está bien, ¿no? O sea, puedes Mira. usarlo a tu favor y Claro. lo puedes empoderar y combinarlo con tu personalidad simpática y agradable. O puedes dejarlo de lado y ser un poco más modesto, pero no te va a servir eso. Tienes que aprovechar tus El fortalezas. problema... Es el único que lo dice Gallego. Y yo quiero que a mí me conozcan y me quieran por como soy, no por tamaño. Vos sos Pero un no- tierno. Pero no lo demuestras, no lo ¿Por demuestras. qué he perdido la esperanza? A mí ahora me dices, Gallego, te digo, Cone, mira, tal, ¿quieres conocer? Pues es que he perdido la esperanza, la verdad. Ahora Pero ya por quiere haberlo estar intentado... solo. Una coneja. Tienes que conseguir una coneja. Vos, Por haberlo intentado con 3 tías que te digan que no, ya te rindes. Es mucho 3 días igual. He perdido mucho la esperanza, sí. Madre mía. Yo lo intento con 3 personas y no lo intento nunca más. ¿Ves? No lo intentéis, os llegará solo. Cuando menos lo esperéis. Eso es mentira. No sé Mucho si racista. quiero. No sé, a mí el galleta me dejó muy marcada, la verdad. No sé si quiero algo más. Bueno, Siento que no va a pasar. pues lo siento, la verdad que lo siento mucho porque no es así, hay que estar abierto. Cuando se pierde la esperanza, Gallego, es muy difícil recuperar. Mira, No, Cone, pero- Dime. hagamos un trato. Sí. Si llegamos a muy... ¿Qué edad tenés? Yo 25. Perfecto. Si llegamos a muy Ayuda. viejos, muy viejos, sin nadie, nos casamos. Va, qué bonito, Dios. Qué bonito. Eso sí que es totalmente desesperación. Pero las trenzas se van. Rato Yo hecho. tengo. Yo si quiera me las puedo quitar Perfecto. ya. Trato de Vamos a la chico. peluquería. Ah, Pinky Va. Promise. Pinky Promise. Pinky Vamos a la peluquería. Pinky Ya. Promise. Mira, bueno, ya no por ti. Te voy a dejar que elijas mi corte de pelo. ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí, vamos, venga. Vamos, me encanta. Fashion Makeover. Los veo en la pelu. O tenemos nosotros coche. Bien, Connie, bien. Pero si no lo voy a conseguir, es imposible. Yo Y te está tirando ella, ya. Madre mía. Yo es que no te lo puedo dejar más en bandeja de plata, macho. ¿Por qué te crees que le ha dicho que si quiere que corte ella pelo como quiera? Me Por se la eso, polla. claro, vale, claro. Está bien, bien hecho. Pero vamos a ir en el jugular y puedes decir que es tuyo. Bueno, no le digas porque sería mentirle. Eso sí que es cagarla. No, yo no miente. Yo soy humilde. Yo no dice que yo tengo todo. Yo no tengo nada. ¿Pero te gusta? Sí. Pero voy con esperanza cero, Gallego. Bueno, pues todo lo que pueda salir de ahí pues, será bueno para ti. Venga, ¿Te gusta mi moto? está guapísima tú. Y bonito La color, compré ¿eh? para- Es lindo color, sí. La verdad que es linda. Es linda. Ujú. Lo único malo es que solo puedo ir yo, pero bueno. Mucho Claro. bonita moto. Más bonito vas a quedar vos. Mucha. ¿Dónde está el flaco?
¿Qué pasa, bro? ¿Te acuerdas de Gwen? Sí. Pues está con el Cone. Que si el Cone se va a cortar el pelo para ella. No, me faltaba ya. Sí, se va a cortar el pelo para ella. No me jodas, tío. Sí, Muchas gracias, sí. de buen día. No digas nada por radio, que le cortas el rollo. Vale. Pero sí, se va a cortar el pelo para ella. Dijeron que se iban a casar y todo, No. Ahí hay tema, No. Sí. Soy la hostia, soy Dios. Vale. Joder, ¿qué estás haciendo? Nada, dije por radio que me iba a morir y os la peló, así que me la peláis. Ah, yo no escuché dónde estás. No. ya no quiero. ¿Dónde coño estás? No, reparando el carro, porque he explotado una bombona y no sé cómo lo he explotado yo. Ay, la madre que te parió. ¿Estabas solo? Sobreviví porque soy inmortal, hermano. Ya Dios Claro, me lo dijo. Porque somos duros, es lo que tiene. Estoy con el Luquita. Ah, bueno. Cuidado con la Luquita compañía. era de entonces. copiloto. Y está entero también. Sí, está entero por suerte. Madre mía, vas a flipar cuando veas el Cone. Ay, Dios. Vale, que te jodas. En la de la playa. Vale, voy. Voy a pasar por ahí de largo, espérate. Míralos. Que no te vea, que te corta el rollo. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí esperando a mi amigo que se está cortando el pelo. Bueno, se está cortando el pelo. Le está cortando el pelo una amiga. Ajá, se puede entrar a la peluquería, ¿no? Sí, claro, adelante. Ah, vale. Pensaba que estábamos robando ya. Cago en el teléfono de Dios. Y ahora vamos a ir a una tienda de ropa, a que lo cambie de ropa. Qué maravilloso es el amor. Y luego los voy a llevar a que se tomen algo en el Tropical. Dime que está abierto, por favor. Tropical, prefería el otro, el de la playa, joder. Que no me acuerdo ni cómo se llama. El Pacific. Terigar, ¿qué pasa, tío?
¿Sale la joyería hoy? Pues a mí me molaría hacerla hoy, la verdad. Aquí tenemos todo para hacerla, pero... Si no sale hoy, saldrá mañana. Creo que hay que esperar, porque creo que K estaba hablando con Javi, con Train. Él le iba a explicar cómo funciona, cómo hacerla. Porque claro, hice... No sabemos cómo se hace, alguien nos lo tiene que explicar. Aunque bueno, aunque el gordito creo que acá se lo explicó, pero bueno. Hasta luego, señorita. Buen corte de pelo. Bueno, en realidad no me he hecho nada, pero bueno, bien, gracias. Venga, hasta luego. Chao, chao. Me gusta. Este es muy de poli, este. Un poco sí, la verdad. Pareces un sapo, un infiltrado. Yo no. Va bien la cosa, ¿no? Ese pelo de grita rubber, rubber. Rock, no, ¿cómo hacen los sapos de mierda? Rock. Son las ranas, los sapos no sé, la verdad, no sé qué ruido hacen. Está guapo, Rock. Tipo Bruno Mars está guapo, ¿eh? A ver, ¿qué opinas vos? tú? ¿Ese o el de rulos? A ver, ¿cuál de rulos? ¿Este? ¿Cuál te gusta a ti, Gwen? A mí me gustan los dos. Pues decide tú. Entonces. Y así tenéis ya... La última decisión vos, porque es tu Claro, pelo. así está decidido entre los dos. Yo no decidé. Yo dejo. Ese me gusta, ya fue. Dejate el otro, el que te gusta más. ¿Este? Ese. ¿Pero de negro totalmente? Totalmente negro, sí. Pues ya está. ¿Y la barba? Ah, vale. Claro, que eso pica, tío. Porque está bien que te parezcas a Bruno Mars, porque Bruno Mars es, bueno, un sex symbol, pero Vale, empiezo. vos sos el Cone. Yo sin barba parezco tonto. Si hoy hay carrera, yo voy, ¿eh? Digo, no. Gracias, pero... Gwen. Muchas gracias, yo sabía. Sí, muy sincera. Uy, ese me gusta con barbita y bigote, ¿eh? No, el anterior. Ese. Es parecido. No, muy de poli. No es parecido. Diego. Dime, perdón. El Sultan es un S Plus y el Jugular es una Plus para la carrera. S Plus y A Plus, ok. Si necesitáis alguno, el Sultan está en la playa, en el parking, os lo saco. Vale. Si podéis venir ahora hasta allí, os lo doy ya y ya lo lleváis para el barrio. Vale, voy. Espérate, Luquita, monta conmigo. Hace que coche allí. Cone, vengo ahora. ¿Claro?
Oh, hay diferencia de tamaño de cojones, ¿no? Bueno, son casi iguales. Gimnasio. ¿Estás bien? Este es un desastre. Todo el día Te veo arrastro. un poco jodidillo, ¿eh? Sí, vivo. ¿Quieres ir al hospital? ¿Qué? Y si no, bueno, pues nada, si estás bien, no pasa nada. Pasa que me maltratan. ¿Cómo que te maltratamos, hermano? Si te hicieron mal. Hostias. El dramas. Te ha tocado el dramas. Bueno, nada, chicos, llevar cuidado, anda. Venga, anda. Hasta luego. Gallego, te voy a usar el auto para carreras. Dale, dale. Ey, pero pará, Gallego, ¿sacaste lo que te dije que tenía el auto? ¿El qué? No, que va. Están como están. Ok, Como estaban. tengo que ir al bar, entonces. Parto. Pero, ¿qué te vas a llevar este? Claro, vos te quedás en la mierda, si no. Dejarme en el que llegasteis Ah, ya vosotros. empezó, Guita, ya empezó. Pero venimos a Minuto buscarlo, y la- bro. y la empezaron antes, hermano. Son un hijos de puta. ¿Qué pasa, Bueno, capo? bueno, pero venimos a Crack, buscar, ¿no? genio, ídolo, te va a llevar el artista, máster, No, porque campeón, si no, que se queda máquina, Gallego a pie. tigre, fiera, toro, terremoto, maremoto, Si no, dejarme el Bucaner. A mí, me da igual. demoledor, indomable, mente suprema, maestro del kung fu, guerrero, inigualable. Ah, ¿te presentaron a la jefa? Espera. Con esa había que... Espera, no te vayas, que me quedo aquí. Con esa había que hablar por el tema de a ver si puedes tú organizarlas también. No, me ha dicho que eso más adelante. Supongo que habrá Vale. que correr carrera y eso. Ok, genial. Así que ya se verá. Con el Vale. tiempo, hermano. Yo me voy a llevar al Cone y a la Wen ahora a una tienda de ropa para que le cambie un poco el outfit. Madre mía, tío, Lo- madre mía. Lo está tuneando, ¿eh? Vas a flipar. Sí, Gallego, vos. El nuevo Cone. Un auto lleno de rama, vos sos increíble. ¿Qué me va a parar a mí? Bueno, ¿Está vacío ya? sí, vamos a dejar esto. Flaco. Mira mi cambio de look. Genial. Ahora solo falta una cosa. Ahora tenemos que ir a una tienda de ropa y le tienes que vestir. No, es que yo no sé mucho de moda masculina. No me fastidies. Para mí, los tienen que vestirse con pantalones anchos y remera blanca. Pues vamos a una tienda de ropa, venga. Bueno, vamos. El programa es el cámbiame, ¿no? Claro. Pues ya va, flaco, vídeo ya para. Vamos a la que está ahí adelante. Enfrente del burger. No, dale. Venga. Flaco, no te puedes imaginar lo que está pasando. El gallego me ha metido en una encrucijada y una chica me está haciendo un cambio de look. Total. Mírame. Tú mucho hambre. Mírame. Venga, va. Vamos. Hay que cambiarte la ropa. Venga. Venga, flaco, ahora hablamos. Madre mía.
Hay que hacerte un makeover. Tienes personalidad, Cone. Lo demostraste. Sí la tiene, tiene muchas. Está jugando inteligente, déjalo. Yo... Pantalón ancho. Sí. Vamos a ver qué me he visto yo. Pero ¿cómo anchos? No entiende. Anchos como de abajo, no apretados. Como baggy. Ah. ¿Cómo estos? No. Este está roto, tú. ¿De este estilo? ¿O más anchos? Más anchos. De Cúpido. Debería. Estoy haciendo de Cupido. Celestino. Oh, mira. Mira, pues qué puto. ¿Este no es puto? Si no te gusta, yo cambio. Yo estoy viendo. Algo así, pero en jean. Esos. ¿Así? Sí. ¿Hay más oscurito o clarito? Yo lo pondría azules. No hay. Solamente estos dos. ¿Negro o azul muy oscuro? Negro. Vale. ¿De chaqueta? En remera blanca. ¿De acuerdo? Algo así como la remera que tiene el gallego estaría bueno. No esa, porque sí es una muy apretada. Tú dices una anchita, ¿no? Exacto. Estaría bueno que sea blanca con algún estampado en rojo. Banco. Hay una ropa muy linda igual, te digo. Hay cosas, hay material. Tú con calma, que prisa no hay. Le digo, no voy a trabajar hoy. No me apetece. Luego Pues sí. por eso lo digo. Se lanca. ¡Opa! Sin guantes. ¿No tengo guantes? A ver, levanta las manos. Arriba las manos. Bien. Vale. ¿Zapatillas? Las que me gustan, ¿eh? Perfecto. Y te puedes poner algo no sé, algún accesorio, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, un bolso.
Es que bolso yo creo que hay Flaco, pocos, ¿eh? Julia, está carísimo reparar el auto. ¿Cómo esto? Una bicicleta que corra en bici, Julia. Claro. Me gustaba esa negra, era bonita. A mí también. A ver si encuentro. Ahí. ¿Y qué ¿En más? rojo? No. Esta es así. ¿Qué opinas de yo? Ahora lo veo. ¿Cadenas te puedes poner? Ahora pues está más complicado. Ahora está complicado, ¿eh? Bueno, está bien. No pasa nada. Pero vamos a chequear las zapas. Vale. Zapatillas. ¿De qué tipo te gustan? ¿Deportivas? No, deportivas no. ¿Esas negras las anteriores? Las otras. Esas, ¿en blanco o en negro? Hay blanco y negro. Accesorio. En negro me gusta Torso. más. Vale. Ahí está. Me gusta, ¿eh? Es sencillo, pero... Gallego. ¿Qué? ¿Qué talla es el pañuelo en el culo? 380 y pico. No sé seguro. En camiseta. Lo estás convirtiendo en un hombre. ¿Viste? Sí. Increíble. Para luego no comerme un rosco. Siempre tan pesimista. Tienes que confiar más en ti. Y en mí. Y en ti sobre todo. Ahí estoy. Hasta te quitaste años de encima, colega. ¿Viste? ¿Cuántos tenés ahora? Ahora tenés 21. ¿Y de reloj me pongo algo? Sí, ¿no? Un reloj. Bien ahí, bien chabacano. ¿Cuál? Me gusta este. A mí también. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Y gafas? ¿Me dejo estas? Yo cambiaría las gafas. Vale. Algo más clásico, vamos a poner. ¿Dónde estáis, flaco? No os metáis con Madre él. mía, Eugún. Lucky, flaco, ¿dónde estáis? Estamos acá en el Beni. Flaco está haciendo la cacona.
dice su perro? En el Benís. ¿Hay algo abierto por ahí? ¿Vamos a tomar algo o qué? Que así le dejo un poco de intimidad con Gwen. Qué mola la ropa que le puse al gallego, ¿no? Está guapo. Cambiamos un poco de ir sin camiseta y tal. Así sí. Pues ya estaría. Tienes mejor cara y todo. Sí, ya está. Te solucioné todos los problemas. Venga, ahora vamos a tomar algo. Venga, ¿A dónde? Vamos a ver qué hay abierto. Espera que me cambie la ropa entonces. Dale. ¿Qué? Nada que decir, ¿no? ¿De qué? Nada, tú no me das las gracias, ¿eh? Ya solo tendré que hablar así y ya está. Madre mía. Quieta. Eso luego, cuando estéis a solas. Cuando estéis a solas le hablas así al oído. ¿Sabes que eso no va a pasar, no? Esta tía no quiere tener nada con nadie. Sí. Hazme caso. Y yo tengo un sexto sentido para esas cosas, hombre. No sé yo. A ver, ¿qué tenemos abierto? Vamos a ver. Si estuviese el Pacific sería goz. Oye, chavales, ¿y si nos colamos allí en el Pacific, aunque esté cerrado? ¡Hala, qué guapa! Gracias. ¿A dónde? Vale, vamos juntos todos en el coche. ¿Queréis ir vosotros en el coche y me dejas a mí la moto? Buena moto. Me apetecía dar una vuelta en moto. ¿Qué estás intentando, gallego? Nada, para nada. ¿Qué estás intentando, gallego? Que me gusta la moto. Nada, gallego. ¿Qué estás intentando, gallego? Bueno, pues déjame dar una vuelta en la moto entonces. No. Bueno, vale, venga, ¿Dónde vamos. vamos? Pues al Tropical, porque es lo único que hay abierto, creo. Dale, vamos. Dale. Están como ustedes muy bien vestidos. Ah, no, Estoy mal al vestida. Pacific. Vamos al Pacific. ¿Por qué ustedes están tan bien vestidos? A mí, ¿por qué me vestido tú? Cámbiate si quieres. Ahora vístela tú a ella. Yo qué sé. No, yo no. Bueno. No, a mí no me puede vestir cualquiera. A mí me parece que estás bien. Vamos, venga. Vamos al Pacific, que está abierto. Dale. Vamos al Pacific, ¿venís o qué? Seguramente no, bro, porque voy a ir a una carrera. Ok. Pero escucha. ¿Qué? Tú sabes que esto es Misión Imposible, ¿no? Misión Imposible es una película guapa. Pero mira, en el peor de los casos haces una amiga de puta madre. Sí, y me cambio el pelo otra vez. Bueno, oye, eso ya es a tu gusto. Si no te gusta... Dame un segundo.
¿Dios sabe la sensación que tengo hoy? ¿Qué? Que a las mujeres no les gustan los hombres africanos. ¿Por qué? No lo sé. Dice Mardo, de donde seas. ¿Le Tengo gustas? esa sensación desde hace tiempo. A las mujeres lo que le gusta son las personas. No de donde seas. ¿Qué más da de donde seas? Eso es mentira. Mira el otro día cuando la tía esa que dijo que yo voté en Amsterdam. Joder, pero porque diste como una retrasada, tío. Pero no son todas así. Y encima el flaco me dice que no tengo personalidad. ¿Y tú le haces caso? Voy a buscar otro, No. para que podamos correr los dos. Ya está. Ok, voy a buscar la tablet. Tengo otro, bro. Es nuestro día, es nuestro momento. Vamos, anda, vamos para adentro. Bueno, esperamos aquí a que venga. ¿Ves? Ahora que me lo has dicho lo de que si cogías su moto, ella ya ha pensado lo que tú quieres. Ya me leyó el pensamiento, es muy lista. Es que está siendo, yo lo creo, un poco forzado esto. No, para nada, si está saliendo todo supernatural. Es lo más bonito de todo. No sé yo qué decirte. Confía. Que no tiene que salir nada, hombre. Vente con una buena amistad, nada más. Sí. Ella te puso guapo, igual para ella o igual para que puedas ligar con otras. ¿Tú crees? Pues claro. Sea por lo que sea, las dos opciones son buenas. Yo no creo. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué perdió su tiempo contigo? No lo sé. Tiene que ser por eso, hombre. No hay otra opción. ¿No crees que Acaba os de ha abrir. dejado tiraros? El timing perfecto. ¿Eh? Os ha dejado tiraros. O ha tenido... No, la llamo. ¿Quieres llamarla tú? No, la llamo yo. Ah, no, mira, está ahí. Pero me dice que mi auto está acá, pero no está acá. What the fuck? Aparca, aparca. Ahí está. Mira bien en la aplicación donde te dice. En plan, el nombre del garaje. Dime qué te sale. Garaje Created 24. Ya ve en el del barrio, en el almacén. Hola, buenas. Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos Bien. a Pacific. ¿Qué estás? Bueno, pues veníamos a tomar algo. ¿Qué te iba a decir? ¿Las casetas de allá atrás se puede entrar o hay que pagar? Sí, tienen un costo de 1500. Ajá. Bueno, ¿y tiempo? No, en el de barrio no está, limitado. pues ya me fijé. Ah, vale, Si pues quieren estar. cóbrame. Uno de esos y incluye alguna bebida. No, las bebidas son aparte. Bueno, vale, pues una casita de esas y... yo qué sé, 6... Barrio, en el almacén, ¿sabes dónde digo? ¿Qué tenéis con alcohol? Sí, ahí Pues está. mira, te cuento. Acércate para acá, la barra. Qué pereza. Cuéntame. Con alcohol tengo gomichelas, que son cervezas escarchadas aquí, así bien mexicanas con chamoy, gomitas, mango. También Ajá. tengo mojojojo, que es mojito, el mojito de toda la vida. Cecia de pitufo, que es vodka preparado con bebida energizante, frutitas y gomitas así bien rico. También whisky Lucan, que es un whisky preparado con refresco de manzana. También el elixir de Montezuma, que pues es un pulque sabor a mango preparado de manera artesanal y la botellita tiene forma de Catrina. Ajá. Y nada más eso con alcohol. ¿Cuál es el que tiene la forma de calavera? Así azul. Ese, pues ese. El elixir. ¿Serían 6? Sí. Me voy a arruinar aquí. Entonces serían
la casa, o sea, la cabañita y 6 Montezumas, ¿ok? Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Tú tomas con alcohol o sin alcohol? Con. Genial. Serían 1980 Sí, todo. sí, pásame la factura a mí. Le digo, qué asco. ¿Pero que te has comprado algo más caro? ¿Qué pasa? Nada, hombre. Un día es un día. Ay, Dios mío. Hay que disfrutar, hombre, de la vida. No todo es trabajar. Estoy obsesionado con trabajar. Este auto es bueno. Ahí le mando factura. ¿Podría rectificar? Perfecto, ahí la tienes pagada. Alguno mejor, un Chester. Tiene los 6 Montezumas. Y sígame. Vamos. ¿A dónde? ¿Irán de una vez o irán más tarde? Vamos ahora. Sígame. Luego igual vendrán unos amigos seguramente. ¿A dónde vamos? ¿A tomar algo? ¿A dónde? Qué misterio. Le digo, me fío tampoco de ti. No, la facha que tenés, pone, la facha. Y a ver de qué va a servir. Para sentirte mejor vos mismo, no importa. Claro. Si empezás desde ahí trabajando en uno mismo, después se ve. Eso es. Desconectar un poco de la rutina, pasarlo bien, disfrutar. Ah, no, ¿Sabes? yo estoy No está vestida negada del horrible al almacén. lado de ustedes, Buah, qué chungo Increíble eso. cómo me opacan. La próxima No vez voy a opino hacer lo un mismo. personal. Tú nos pagas a nosotros. Qué poco blanco. Lo voy a hacer. Santi, ¿tú no le puedes prestar una tablet? No se pueden prestar, loco. Van a nombre de cada uno. ¿Y la suya dónde está? La tiene en el carro, pero el carro le pone que está en un garaje, que el garaje, pues bueno, sabe dónde está. Espera un segundo, el 24 dijo que era, ¿no? Creo que sí, ¿no, Luquita? Ya vine. Sí, acompáñalos, yo voy ahora. Sí, 24. Pues... Es no que sé. en realidad estaba en el barrio, pero no sé quién me lo sacó ¿Eh? del barrio, la verdad. Preguntó cuál preferís. Ah, escoger vosotros, me da igual. Ah, flaco, Nada, ya está, no voy. Bueno. A ver, el del garaje del barrio es el 32. Te da tiempo todavía, brother, que queda... No, media hora. pero me fijé a ver si estaba acá el auto y... No sé, se llevó la grúa a mi auto. Ah, espérate. No. El Jugular lo tengo aquí en el Pacific y es el 32. Y el Easy está en el garaje del barrio y tiene nombre, es International Gangsters. El garaje. Así que lo tienes que tener en algún garaje de algún local, tú. Es lo que te estoy diciendo, me aparece en un garage, pero no está ahí. Pues escríbele ahí que te echen una mano. ¿Contraseña? Perfecto. Brother. Nada, si queréis estar los dos, podéis estar Al los final dos. lo que yo te he dicho, podía haber venido con el Sultan, hermano. Contraseña. Contraseña. Una coche cualquiera, coche cualquiera. Viva el amor. ¿Y anda a buscarlo? ¿No? Está Erróneo. en la casa esa que tiene un garaje donde se roban los masacros. ¿Qué? La casa esa que un chalet que se le levanta la No puerta sé, del no garaje, sé. al lado de la Comic Store. No, que le voy a buscar aquí. Va de una, si te puedes A traer, ver. tú te vienes conmigo en ese coche. Espérate, que ¿Qué me están pasa? volviendo la cabeza loca. Yo me he salido. Relájate, relájense. Yo me he salido para un Listo. rato con el trabajo. Sí, yo le bajé un poco el volumen, no pasa nada. Veniros, va. Adelante. Que estéis ahí fuera en la entrada.
Vale, pónganse cómodos. Opa, tomar de beber. Gracias. Y por aquí. Ahí tienes. O me siento en la cama. Faltaría música. Sí, voy a preguntar. Vengo ahora. Porque creo que sí que hay. Fire Bravo is my shit. Douche. Sí, tú ponte más lejos de ella, no vaya a ser. Llevarse 5 de una y 5 de otras para que la prueben. Reconócelo, pero es leche de coco. Dame la ubi, flaco. Sí, si quieres leche de coco. ¿No? Vale, entonces dijo que tenía bubble tea y qué más. Afrutadas, que son como agüita de frutos rojos así bien rica. Y nada más. Con calma. Vamos a ir con calma. ¿Va? Sería entonces 10 afrutadas y 10 pozoles. Sí, mijo. Sí. Ah, perfecto. Mira, una preguntita. Sí, dime. No tendréis por casualidad una radio, ¿no? O algo así. No. No, aquí le mandamos ese es en el otro. No digo radios para vender, hombre, para poner música. Estamos ahí en una caseta de estas. ¿En dónde? Me pagaron una cabañita. Ah, sí, te puedo prestar una si quieres. Claro, si puedes, luego te la devuelvo sin fallo. Pero, Que viva el chisme. ven acá, ven acá. Ah, ahí tienes. Perfecto, pues luego te lo devuelvo. Dale, porfa, gracias. Venga. ¿Me dará para sacarles una foto desde aquí? Estaban en la de allá abajo, ¿no? Mira, ahí están. Joder, qué cachada tú. ¿Qué pasa, tronco? Pues nada. Mírala cómo baila. Venga, vamos a poner un poco de música, anda. A ver. Di tú, ¿qué música pongo? Me da igual. ¿Me has escuchado? Sí, perdón. Por lo que quiera, Gallego. Voy. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas. Pues ahí estamos bien.
¿Estás con los chicos? Porque no contestan. No, yo estoy con Gallego. Ok. Vente acá, por favor. Estamos en el Pacific. Y Luca y... En carrera. Ah, están en carrera. Hostia, qué guapo, qué bien. Creo que sí, vamos. ¿Qué es esta música de apareamiento? Música de país mío. ¿A quién le sacas foto? Pregunta. A Cone. Vámonos, Cone, baila. ¡Ay, ay! ¡Dalo! ¿Has visto? Y ya la hemos espantado. ¿Te has dado cuenta? La hemos espantado. Pues cambia de música, pon tú otra cosa que le pueda gustar. Rápido, rápido, Haz va. lo que quieras, yo no voy a poner nada. Joder, macho, de verdad. ¿No pongo algo que te pueda animar? Y baila, ¿no? Pero a ella no le ha gustado nada. Em, Ay, Amaro, música de mi territorio. Apareamiento. Creo que le hará un viento, ¿eh? ¿Qué? Como, ¿Qué quieres? Esto es como película de ciencia ficción. Esto es Misión Imposible. Sí, tú tranquilo. Que solo tienes que hacer amistad, joder, que pavo, macho, pensando en meter el pichaculo. Si tiene que surgir, surgirá. ¿Acá dónde estás? Bueno, Cam ignora. ¿Cuál es el electrocutado? Sabe Dios. Hostia, que le puse la careta, colega. ¿Y ahora cuál es la cara de Faut? Me cago en la vida. Enfadado. Sí, creo que se ha mareado, ¿eh? Sí, lo era por hecho. ¿Y por qué no escucho la música? ¿Por qué la quitaste? ¿Yo no la he quitado? ¿Tú la escuchas? Colega, ¿tú la escuchas? No, yo no la escucho, yo no la escucho. Ah, se ha quedado rota la radio. Me cago.
Ahora voy, Cone, no te asustes. Espera, vente. ¿Ya está o qué? Sí, la tengo yo. No sé por qué. Ah, vale, ok. Me la robaste. Ponla. No toma, pon tú. Dame. Acércate. Acércate. ¿Cómo te ha ido? Ahora cuando vuelva, háblale con tu voz más sensual posible. Yo voy a salir un momento. Lo que quieras, yo qué sé. Te puedo contar un secreto. ¿Y qué es ese secreto? Y ahí le hablas con esa voz y le dices, esta es mi verdadera voz. Te voy a contar un secreto. Claro, pero no puedo hablar con esta voz siempre, porque si no me reconocerían. ¿Y si la dejas con la intriga? Claro. Aunque sea mentira. ¿Y cómo le digo? Pues yo que sé, invéntate una historia, colega. Dile que eres un agente secreto de marfileño, que tuviste que huir de tu país porque te metiste en una misión muy peligrosa o algo así, tío. Yo que sé. Bueno. Algo así, ¿sabes? Ficticio. Bueno, es que estamos hablando... Ya empezamos la relación con mentiras. No puede ser. Cambio de planes. Eso es una pequeña habilidad que tengo yo. Pero vamos, si lo va a gastar el tiempo... y una avenida... No le sale nada bien. Nunca. Pero bueno, aquí estamos. No pasa nada, mi amor. Mientras los otros trabajan, mira dónde estamos nosotros. Sí. Puto flaco. Este flaco. Anda, un ángel. Nada, estábamos buscando música. ¿Tomaste algo, no? ¿Tomaron? Sí, claro. Pruébalo, está buenísimo. Van un poco Ay, doblados mi... los dos. ¿Eh? Van un poco doblados los dos. Están medio Sí, un poquito. ¿Escuchas la música? No. No, espera. Qué mal me sienta la cola. ¿Ahora escuchas? Qué mal me sienta la cola, Dios mío. Vengo ahora que me están llamando. Dime. Vente a la carrera, que te da tiempo, bro. ¿Qué va? Estoy aquí ahora con este. Tenemos un chiringuito alquilado aquí. Ah, vale. Acabar la carrera y veniros por aquí, si queréis. Otras seguidas, son dos. Son Va, dos pues- y cuando acabemos van a lanzar otra. Pues darle caña ahí a las carreras y luego avisar. Estaremos aquí seguramente. Yo practico tu sultan así. Claro. A ver, aquí tienen carraco, tienen un Tiger, un Obvio. Comic. Pero aún así el sultán te los papas, ¿eh? Hazme caso que te los papas. Ya me contarás. Luego llámame y cuéntame. Venga, hermano. Venga, tío. ¿Viste el cone? ¿Viste el vídeo? Sí, tío. Está a tope, colega. Venga, anda. Venga, porque tengo que vaya bien. Yo no hubiese ido. ¿Y conoce mucha gente aquí en la ciudad? Creo que lo normal. Lo justo. No soy una charlatana, la verdad. Mira este. Luego dice que trabaja el gilipollas. Está descansando, No puede ser todo trabajar.
Yo me voy a echar una siestecilla, ¿eh? Vosotros tranquilos, a vuestro rollo. Aquí estamos bailando tranquilamente. Fua, que esa mierda pegó duro, ¿eh? Sí, pega duro. Oye, ¿dónde está el moro, cabrón? Pues... Ni idea. Oh, qué temazo, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, ay, amor. ¿Y qué tal el trabajo ahí en el Catarot? Tranquilo, no trabajé mucho, trabajé solo un día. Esa puta bruja es una mentirosa, lo sabes, ¿no? No la conozco todavía. Sí, pues... Por culpa suya, soy el tóxico. ¿Cómo que tóxico? Sí, sí. Le fue contando una milonga a una amiga. ¿Cómo se llama la vieja? ¿Eh? ¿Cómo se llama la vieja? No tengo ni idea. Hija de puta, ¿no? Pero sí, me dejó quedar como la mierda. Cuando yo soy un santo. Sí, Voy a bajarlo un sobre poco. todo santo. Sí, yo soy bueno, coño. Bueno, yo confío en tus palabras. Claro. Él te lo puede decir. No, aparte yo me acuerdo cuando Galleta y el otro, ahí no me acuerdo el nombre, la liaban, vos estabas como la mente pensante, ¿no? La mente Siempre. responsable. Claro. Alguien tiene que poner un poco de sentido, siempre. Podéis poner la música que queráis, ¿eh? Esto lo puse yo, pero poner lo que queráis, lo que os apetezca, ¿eh? Es que a mí cuando me dicen que ponga música nunca se me ocurre nada. A mí tampoco, Pero por después eso sí se yo me nunca ocurre. pone. Ah, bueno, vale, mira. Más cosas en común. Joder, de verdad. Gallego, ¿qué estás intentando, Gallego? Nada, nada. Son cosas que pasan en la vida, yo qué sé. No entiendo. Y además, que voy a estar intentando si Parece estáis, si estáis los dos cerrados al amor. Me parece que sí te pegó un poco el alcohol, ¿eh? No, mentira. Estás viendo cosas. No veo nada. Estoy ciego. Eso pasa. ¿Has visto? No te contó su historia de sus antepasados, ¿no? No. Era jefe de tribu. ¿Qué tribu? Cuéntale, Estaba cuéntale. yo en tribu de mi país y bueno, me tuve que ir porque mataron a todos. ¿En qué país? En Costa de Marfil. Y pues bueno, me tuve que ir, luego estuve en Somalia, conocí al flaco y ya nos vinimos para acá. Bueno, yo estuve en España un tiempo. Mirá, wow, qué intenso, ¿no? Claro. Una vida de mierda. No, hombre. Un hombre de mundo, diría yo. Y ahora pues aquí estoy aguantando el gallego y trabajando hasta que me muera. Y la Que- vida es un poco así, ¿no? Es un poco trabajar hasta que te mueres. Sí, ya ves cómo trabaja. Mira cómo lo tengo esclavizado aquí trabajando, ¿eh? Joder. De verdad. Hoy vinieron a divertirse, eso es cierto. Hoy Pues están claro. chill. Gracias por elegir pasar este momento conmigo. Obvio. ¿Por qué no? Hacía mucho tiempo que no te veía. Es verdad. Si Yo tuviera ya algo te para dije. contar, te contaría, pero la verdad no. Yo ya te dije que en cuanto tuviese un hueco te lo hacía. Y es raro, ¿eh? Porque ¿Dónde? estoy todo el día tocando los huevos como que no se puede ir a dar una vuelta. Claro. Yo me paso el día trabajando, es lo que hay, macho. Y así tiene que ser. Pues sí, el que algo quiere, algo le cuesta. Eso dicen, ¿no? Pero Eso es ustedes verdad. gastan lo que. Porque trabajan mucho, pero no gastan mucho, ¿no? Más de lo que crees. ¿Cómo? ¿Que no ¿En serio? gastamos?
Hombre, ¿Y qué tú no- gastan? mis coches, mantener esos 2 coches que tengo son una ruina. Ah, bueno, eso- Y luego, pues de vez en cuando, alguna fiestecilla como esta, pues claro, esto no lo paga cualquiera. Eso es verdad. Hay es muy muchos gastos. miserable. Hay que trabajar para disfrutar, no puede ser trabajar y solo trabajar. Que aún así trabajamos ¡Hostia! mucho. Pues es verdad que hace falta. Cone, se te cayó ahí algo. Ahí en el bordillo de la cama. Tú eres tonto, gallego. No voy a pagar por dietas elegantes de Gwen. Mira, hombre, mira lo que hay, que no te estoy engañando, joder. Mira lo que estás diciendo que se me ha caído, Gwen. Para que veas qué tipo de persona es el gallego. ¿No lo ves? Ahí tirado en el suelo. Ay, mira qué cosita. Claro. Un juguetito. No lo iré a No coger. lo voy a agarrar ni en pedo porque se lo olvidó a alguien. Claro, es que eso se lo dejó alguien ahí, seguro. No qué creo que guarrada. lo haya visto nadie, sí, ahí. Entonces debe estar sucio. Espero que hayan limpiado la habitación, por lo menos. No, pero eso no lo vieron porque está escondido. Sí. Para mí que el que vino que limpió estaba justo de mal humor ese día y limpió todo acá. Aunque sí es Y cierto, ahí no gallego, fue. que el que se ha tumbado en la cama ha sido tú, ¿eh? No se te habrá caído en tu margen. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Por ahí te cayó de bolsillo? No lo descarto. Siempre hay que ir preparado. Por si una pistola falla, tener otra a punto de disparar. Joder, gallego. No, gilipollas. ¿Qué? Los trabajos hay que terminarlos, colega. No se pueden dejar a medias. Eso es verdad. Con artillería pesada. Pero dice mucho de ti, gallego, que necesite llevar eso. La edad. No, de mí no. Lo que pasa es que hay cada fiera por ahí suelta que no veas. Cada fiera. ¿Qué significa eso? Joder, que hay tías que son difíciles de satisfacer. Eso también es verdad. Insaciables. Es verdad, es verdad. No tiene nada de malo, a ver. Oye, soy un tío preparado. Qué Yo qué sé. pereza. ¿Qué han dicho? ¿Qué pereza? Qué pereza, dije yo. ¿Pereza por qué? En general, todo. ¿Te damos pereza? Todo, sí, todo el tema de socializar en ese modo, ¿no? Qué horrible. Sí, la ¿Qué verdad. va? El gallego es horrible. No, no. No dije eso. ¿Qué pasa? Nada. Pereza, sí, pero... Qué bien siente relacionarse de vez en cuando. Sí, la verdad. Eso sí, pero con un poco de pereza dada, vamos a ser sinceros. Le damos pereza a gallego. No, a mí me da pereza. A mí me da pereza arrancar. Una vez que ya me suelto, ya... Buah, qué maldad. Ya no hay vuelta atrás. Claro. Y es que a mí, como me cuesta arrancar hasta 14 días laborales, pues claro. Madre mía, pero no digas eso, hombre. Verdad. Gallego, ¿cuánto te has reído en tener confianza contigo? No tengo ni idea. Poco, mucho. muy poco. No, Hasta que te no. puse a trabajar. Exacto. Alguien lo tenía que hacer, ¿vale? ¿Es como tu subordinado? Soy su esclavo. Me trata como eso. No, mentira. ¿Qué te dijeron del cambio de look tus amigos? Que soy gilipollas y que no tengo personalidad. Ni puto caso. Yo le dije todo lo contrario. Para mí está mucho mejor. Claro. Son unos envidiosos, seguro. Deben ser Ya re- verás. ¿Quién te dijo eso? El flaco. Es más ¿Quién va a feo que ser? la mierda, flaco. Claro. ¿Dónde estás, Ka? Un día se lo pone en el ¿Te apetece venir hasta el Pacific, por favor? Si te apetece, ¿eh? Si me haces compañía. Estoy aquí de sujetavelas. ¿Estás de sujetavelas? Dale. Además, tienes que ver a Cone. Es Cone 2.0. 3-3. Esta
delgadito. Está bien vestido, entonces también Sí. complica. Puede comprarse las camisetas en el Toys R Us. Pero no lo hace. Y se compra camisetas que le quedan como un camisón. Pero bueno, Eso es verdad. Un camisón de abuela, ¿no? Sí. tal cual. De abuelita. ¿Sabes un día lo que me dijeron, Gwen? ¿Qué? A ver si tú opinas lo mismo. Me dijo una tía. ¿Por qué hablas como un neandertal? La gente tiene un temita, Guare, con el tema Sí. de cómo hablas. Sí, eso, pero escucha. Bastante rompepelotas. Bro, Dime. que va, tu carro no le llega, ¿eh? No pasaba de 200. ¿Qué va? ¿Qué dices? Sí, no sé, es que cada día va de una manera, bro, tu carro, la verdad. Ah, pero no lo reparasteis, ¿no? Sí, lo venía reparado. Coño, pues... puta, si el otro día lo puse a 260. Ya, por eso te digo que cada día va de una manera. No sé. Qué raro. Bueno, habrá que terminar de tocarlo también, ¿eh? El tema de los frenos también le debe influir mucho eso, ¿eh? Sí, los frenos sí se nota, hermano. Sí, son 22K. Si quieres metérselos, dale duro ahí. Sí, se los meteré. Y el blindaje son otros 22, así que no sé, mira tú. Vale, ya. Ah, tampoco pasa nada por invertir en eso. Claro, al final va a hacer falta. Sí. Pues nada, Bueno, te dejo. ¿y Te la siguiente qué vais? Ah, vale, vais a lo siguiente. Pues dale caña ahí. Sí. Ok. Venga, bro. Pero no quiere. ¿Cómo? ¿Has visto gallego? ¿Qué? Le he dicho, yo, de estar tanto en España, yo puedo perder el acento. Sí. Claro. ¿Me lo ¿Ya puedo te- quitar? ¿Ya te hablo? ¿Cómo? ¿Qué quieres que te diga? No, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tipo, una charla como un... 5 minutos sin acento. De acuerdo. Soy un Casanova. Casanova no, un Celestino. Qué bonito el amor. No los escuchamos. Es una putada, ¿eh? Cinco minutos y entro, ¿eh? No. Con el galleta no duró tanto, ¿eh? ¿Por qué hay un coche aquí en medio del... en medio de la arena? ¿Y este coche aquí tirado? ¿Cómo hostia llegó este coche aquí? Entraré a mirar si tiene algo en la guantera o en el maletero, pero es que no sé si...
Sí, podría, la verdad. La voz más grave. Explota. Déjame probar. Tremenda. Es que creo que no puedo. No o sea, puedo. sería Blue Label. No puedo. Blue Label. ¿Has visto? Le está hablando con la voz de ligar. Qué cabrón. Si vienes, estamos aquí en las casetas del fondo. Uy, me cago en... Que me dejé los piños. Ay, ¿qué? ¿Cómo vais? Bien, ¿vos? Ya pasaron los 5 minutos. Sí. Es increíble que sí. Es increíble. De Pero- hecho, al principio como que me tropecé porque me choqueé y me desmayé. Pero has dicho que es neutro. Normal. Que Neutro. Nada más, es más genérico. Sí. Ese tiene más su personalidad, su identidad. Claro, lo que claro. vivió. Sí, así disfruto más del racismo. Por eso sigue hablando así. Bueno, pero son decisiones de valiente, ¿no? Claro. De no perder tus raíces. Yo también podría hablar con acento americano. A ver. Claro. No podría. Vale. Es una forma de decir. No me sale. No, yo prefiero así. Me da igual lo que diga la gente. Sí, Sí, la como gente tiene que es ser. tonta, la gente Pa' que lo- es imbécil. La gente pa' que es luego una le imbécil digan. de mierda, me enoja mucho. Sí, lo es. Y luego le dicen que no tiene personalidad. Sí. Sí, seguro se lo llaman El Stacy flaco, Malibu. el flaco me dice Ah, que es yo el no flaco. tengo. Es el El flaco. flaco me Yo dice flaco que le voy yo a no agarrar tiene trompadas. personalidad. Yo al flaco le voy a caer a piñas. Defiéndeme. No me gusta que te trate así. Muchas gracias, Gwen. Aparte, ¿con qué potestad te trata así ese chupetín? Dile. Chupetín. Me encanta. Claro, el chupetín es un chupachup, ¿no? Sí, claro. O sea, un chupetín de Coca-Cola. Pero me ha hecho gracia chupetín. Me gusta más chupetín que chupa chups. Claro, nosotros le decimos chupetín. Temazo. Me gusta en términos de que si o pierde acento y o genérico. Me gusta. Y la próxima que te hagan algo, acordate de ese que es. Sos mononeuronal. Perfecto. Sí, a mí me da igual, la verdad. Y hay un punto. Ah, no, yo me peleo si es necesario. Yo también. Lo mato si quieres. No, me vas a manchar tu ropa nueva. No está bueno eso. Pero lo lavan ellos con la lengua. ¿Eh? Pero yo creo que no van a poder porque van a estar muertos. Exacto. Venga, Vicente, descansa. Bueno, le quito el dinero y me compro más Adiós, ropa. me voy a Ven por dormir culo. fachina Ahí está addormentata. mejor. Ahí mejor, lógica. Perdón si he ¿A qué sonado estás muy esperando agresivo. vos? Tú agresivo que va. Gallego, ¿a qué estás esperando? ¿Cómo que estoy esperando? ¿Estás esperando a alguien? No voy a poder ir. Oye, una cosa, uno que está... Iba a venir K, pero al final
Está ahí, Alex. A ver, voy a ver si lo tengo yo en la agenda. ¿Hablas de dragón? No. No será de los de Mirror. No, es porque sí. Pues no lo tengo. No sé, yo no tengo nadie guardado así con ese nombre. ¿Quieres que vaya yo por ahí contigo? ¿Necesitas ayuda, compañía o algo? Estamos en directo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora 100% seguro que sí. Es aburrido. Nada, que están todos trabajando. Así me gusta. Yo me salió de la radio, lo siento. Dejen de trabajar. No hay manera. Yo la Están teniendo verdad, un fiestón de la hostia. no sé si era la hostia, pero la verdad es que una noche muy tranquilita, muy bien. Me gusta. Una fisturraca. Para desconectar, relajarse. Gallego, ¿le has enseñado Vos te a... estás desconectando igual, porque estás mucho con el móvil. Te lo voy a sacar. Le has enseñado... Luego, si quieres, después, cuando nos echen de aquí, le podemos enseñar a Gwen tu terraza, que es donde solemos hacer fiestas. Sí, luego vamos para allí. Si quiere Gwen, claro, que lo mismo luego ha quedado algo, va a trabajar. Yo estoy para el after, I am okay, player. ¿Está para el after? El after en la terraza. Venga, me parece bien. Buena idea, me parece genial. Gallego, ¿podríamos decir que es la primera vez que hablo con una tía más de 20 minutos? Sí, sí. Y es la primera vez que te muestras tal y como eres delante de una tía. Pero, También. ¿sabes qué pasa? Yo también emano confianza porque soy un poco gimbro. ¿Cómo? ¿Cómo Soy Jimmy? un poco bro. Entonces como que no es lo mismo. Ah, que va. Como que cuenta, pero hasta la mitad. Que va, que va. Eres natural, él es natural. Hasta yo. Como tiene que ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás intentando, Gallego? Sí, Gallego, ¿Te dilo conozco? Que yo no intento nada. Tampoco que te conozco. Solo os estoy presentando. Que os conozcáis, joder. ¿Gallego? Así seguro que nos vemos más, güey. Ojalá. Que a mí me cae re bien. De hecho pensé que no querías verme, ¿sabías? Claro. ¿Qué dices? ¿Qué va? Porque cuando te mandé los mensajes me respondiste súper cortante. No, que va, que Un va. poco tóxica el mensaje, perdón. Pero venimos, bueno, de una Mira. época muy complicada. Te puse. No me respondiste primero, me pusiste mañana, me pasaré a visitarte, me pusiste. Y yo te puse ya y no me respondiste. Y yo después estaba con el espacio, el teléfono del teclado roto, lo que es un paso de comedia muy gracioso. Te puse, mañana nos vemos, mi rey. Se me rompió el espacio del móvil, hasta luego. Y me pusiste jajaja, ok. Claro. Jajaja, ok, las pelotas. Mucho A mí porte. en tu vida me podés poner ok. Jajaja, porque me hizo gracia que no tuvieses el espacio, coño. Gallego, Jaja, ok, me puso. tienes que ¿A vos hablar te con más parece? respeto. Pone jaja, ok. No se dice eso. No. Se tendría que decir, jajaja, no te preocupes, reina, mañana nos vemos. Exactamente. ¿Ves? Sobre Joder. todo te dije rey. El rey se corresponde y se responde de la misma forma. Tienes razón. Lo siento. Se pone reina, ¿qué onda, reina? ¿Qué onda, Perry? ¿Cómo va la reina? ¿Ya os disteis los números? Sí. ¿Sí? Ah, sí me gusta. Y después, Gallego. ok. Yo te respondí ok porque yo me sentía resentida. Y después Mm. me pusiste, hola, ¿cómo estás? Yo estaba muriendo de fiebre probablemente. Pero ves, me preocupé, te hablé. Y me ignoraste. Estaba muriendo de fiebre. Ya. ¿Cuándo me llamaste, Didier? ¿Em? ¿Cuándo me llamaste? ¿Yo no te he llamado? Ah, sí, antes, porque sí, que te había dado un viento. Qué frío entra por ahí, joder. Hay Me un había tipo que preocupado. está acosando.
No, yo no te estoy acosando, yo te llamaron el porque te viejo, me no, preocuparon. no, vos no sos viejo. ¿Quién? Entonces, ¿Quién? gallego. Que el viejo del Fornis, Maximiliano. Joder. ¿Te está acosando? ¿Vamos a hablar con él o qué? ¿Quieres que hable yo con él? O sea, no me acosó mucho, pero me gusta decir que me acosó. Bien. ¿Quieres que hablemos con él? No, Por ir a hablar con él si quieres. quiero reírme un rato más de él. Ok. Yo, Oh, qué temazo. si a ti molesta, yo encargo, personalmente. Sin ti me va mejor. Ahora tengo a otra que me lo hace mejor. Lo siento, es que esa canción me pone débil. Deja de ser esa encerrona, no estás hablando con nadie, no estás hablando con nadie. Que sí, que me habló por radio. ¿Quién te habló? ¿K? Sí, ¿K? ¿En serio? claro. Ah, oh. Oh. ¿Cómo que? Oh. Tiene novio. Y se va a casar. Creo, no lo sé. ¿Qué? Choque de puños. Bueno, pero eso, no, ¿qué incidencia tiene en tu corazón? Yo voy a hacerme un robo. Nah, ninguno. ¿A vos te sigue gustando? Las carreras son muy huevos. No, yo estoy bien, nunca me gustó. ¿No? Yo sigo aquí en la caseta esta. Porque yo cuando... ¿Ya seguí ahí? Sí, veniros. Van a venir estos hijos de puta y van a empezar a decir que si tengo algo Guau, con bro, ella. bro, lo que te he dicho, Y a decir me voy a que si quiere estar ella pillar- así conmigo. tú tienes ¿sabes un qué campo a son? la carrera, yo me voy con el comer, me voy a pillar el comer. Vale, dale. No, porque Perdón, si no me dime. van a llamar huevón. Guau, pero ¿Sabes? casi me van a como al pillar. comer, hermano, con tu sultan. Le faltan los frenos, bro, pero ya Porque lo voy estamos pillando. preocupados porque venga ella. ¿Sabes qué sería la hostia? Que los vacilases y que pareciese que sí que en realidad hay algo, Lo ¿sabes? mando, hermano. Así no lo podría, no lo podrían putear. No, yo te voy a decir una cosa de corazón. Yo no imitaría ni haría que tengo pareja cuando no la tengo. Claro. ¿Ves cómo es que es un tío que, madre mía. ¿Quién no se va a enamorar de ti, Gone? Nadie. Eres un partidazo de hombre. Madre mía. Nadie se enamora. Eres de los que ya no hay. Voy a hacer una llamada urgente, ¿eh? Muy bien. ¿Está todo bien? Sí, sí, es que un amigo que quiero mucho dio señales de vida y no puedo creerlo. Ah, vale, genial. Mi amigo, el más bueno del mundo. Ahí ven. He guardado en el parking de aquí del Pacific, bro. El coche, vale, ok. ¿Qué pasa? Le faltan los frenos, lo que pasa es que para la carrera lo que te he dicho está limitado, ¿sabes? Le han explicado. ¿Te gusta, no? Sí. Claro. Se han quejado bastante. Pero yo Pues creo que no es mutuo. Da igual, ten fe. No la tengo yo la partida. Bueno, si no fuese un puto, no creo que aguantase aquí. Yo creo que es buena persona. Pues mira, mejor. Tú también lo eres. Tenéis tantas cosas en común. Claro, yo no dejaría tirar a nadie. Ya, Yo creo a que ella ella está cumpliendo. te lo contaron. ¿Qué? ¿Te lo contó? ¿Que la dejaron tirada? Hostias. Joder, flaco. ¿Y esa pinta que tenéis? ¿Y tú también? ¿Qué pasa? Yo estoy como siempre, ¿qué pasa? ¿En modo rapero? Claro. ¿Vas a copiar el flow? ¿Cómo que copiaba el flow? Gorra para atrás, camiseta ancha. ¿Y las gafas qué? Y yo no llevo el babero. ¡Otra carrera, hermano! Hasta es que no paras, ¿eh? Voy puto, ¿eh?
Va putísimo. Coche cualquier. Bro, 200.000 voy a ahorrar, hermano. Me voy a poner a vender hierba como un cabrón y me compro un comer. Pues dale, caña. Toma, yo te doy hierba. ¿Qué estás, tú solo o qué? Sí, el Luquita no es bueno pilotando, por mucho que dice, ha quedado último en todas. Madre mía. Oye, ¿Y tú? Flaco, Cuarto, hermano, de 7. Joder, Hola, pues, bro. entonces no va tan mal. Pero sí se nota, bro. En plan, pero el Italy, tú no sabes cómo va eso. No, Pero es empezó que- la carrera, hermano, desapareció. Le faltan muchas cosas por meter, ¿eh? Iba segundo yo todo el rato, bro, y me pasé, en plan, frenando, hermano, que cuesta, tío. Claro. Y, me puse tercero, y ya me Sí. equivoqué de un punto y... Yo te digo que eso, metiéndole los frenos, ojito, ¿eh? Luqui, no eres tan buen piloto como decías ser, ¿eh? Ah, dale, anda a correr vos con un Easy, la concha de tu hermana. Pero si tú decías que el Easy no sé qué, tal, de puta madre. Sí, pero contra autos que corren 280 me parece que no, ¿eh? Hay que ¿Qué fue? ahorrar para un Comet, bro. ¿Qué fue? ¿Con Missy? Con un Comet Sí. y con un Italy. Hombre, es que a ver, el Easy va bien, pero eso es off-road, cabrón. No, y lo peor que doblar, pero... Claro, eso no es. bien Pero eso no es ni un A, ¿no? No, pero bueno, ya fue. Hermano, Era lo que había. vamos a vender como cabrón y me voy a comprar un Comet. Literal. No, ¿qué Comet? El Comet es una mierda, el Italy, bro. ¿Vos viste Comet lo de que una es el mierda, bro. Italy? Si ha quedado segundo el del Comet las dos carreras. ¿Vos viste lo que es el Italy? Sí, pero yo no voy a Una pagar locura. 800.000. Cuesta 800.000 el de él. Me voy a vender como enfermo. Escucha, habría que organizar el dinero del almacén, ¿eh? Porque hay mucho dinero en el almacén y hay otro tanto en los recuadrados. Voy a mirarlo, a ver. Me acerca... ¿Puedes sacarme el Sultan del garaje, gallego? Sí, claro. Vale, vale. Literalmente estoy a nada de, no sé, hacer mierda la tarjeta. Vamos. El feeling ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿El Sultan? ¿O el...? Sí, el Sultan. Para ir rápido ahí al almacén y todo. Mira a ver el dinero que hay y si hay que blanquear o algo. No, voy a blanquear, bro. Me lo pillo de una para todo el mundo, para las carreras. Dale ahí luego, fuego. Y si eso vendo... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Os ha dejado estar ahí adentro? Pues claro, yo pagué el cuarto que hay allá al fondo. Vale, porque a mí no se me ha ido informando, así que... Sí, bueno, pues ya te digo. Estamos allí atrás metidos en una caseta de esas. Ok. Sí, ya os he visto ya. Hasta luego. ¿Todo bien o qué? Acabas de entrar, ¿no? Sí, acabo de entrar al servicio, sí. Claro, pues nada. Estamos de chill allí, relajados. ¿Qué estás Muy robando bien. tú, hermana? Ah, por cierto, había un coche allí en una de las casetas tirado. No sé qué hace allí. Sí, había un coche. No sé si sigue, pero había un coche allí. No sé cómo, no me preguntes cómo llegó allí, pero había un coche allí, sí. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué pasa? Había uno con un Krieger, hermano. Último iba todo el rato, bro. Nah, la peña no sabe conducir. Comprarse un Krieger para ir Flaco. último, bro. Gallego. Iba de Dime. dos, hermano, pero corría más que el mío. Está aquí aparcado. Yo cogí algo más de 200 hasta de 2, bro. ¿Por qué? ¿Lo quieres o qué? Sí. Pero luego no tengo que salir yo de aquí, cabrones. Está Lizzy, te lo dejo Ah, acá. vale. Sí que sale caro reparar tu auto, Sale caro, sale. 2000 me salió reparar el Lizzy. No, el Easy no, coño. El Easy son 400, cabrón. No, me cobraron 2000. Pues eso porque pensaron que era el Easy Sport, joder. Es el Easy Rally. Ah, ok. Venga, tío. ¿Vas a correr la carrera, flaco? No, esta no. Hola, chula. Tengo dinero ahí en el almacén para blanquear, tal, vender un Voy para ahí. Vine a dejarle el coche aquí a un colega. ¿A quién? Comer lo pillo para todo. Al bro. flaco. Luego coge tú también y hace carreras con él, ¿sabes?
No lo viste, estaba ahí. Préstame ese, si vas a prestar el papel. Vale, venga, te lo dejo. Voy para ahí. Del almacén. Voy para ahí. Bueno, nos vemos. Ah, por el Sultan, si se te da bien pilotada, pues queda tercero o segundo, ¿eh? Porque yo más o menos iba así. ¿Dónde está la señorita? No, tranqui, ahora tengo el yugular. Aquí está, este es el coche que te decía. Que no sé, no me preguntes cómo llegó aquí, pero llevo aquí un buen rato. Vale, vale. Yo no lo toqué, por si acaso, no sé de quién es. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pensabais? ¿Que os había dejado solos o qué? Y sí, Pues porque no. te conozco. Pues no. Estoy aquí. Carón. Qué mal pensados. Si a mí me encanta la amistad que está surgiendo aquí. Sí, recién le decía. Claro. Sois los dos muy buenas personas, tenéis muchas cosas en común. Y por Creo- eso somos grandes amigos. Creo que os podéis llevar muy bien. Cone, el chico que te estaba acá recién, no sigas consejos de moda porque como estaba vestido se vestía muy mal. Y sus tatuajes son horribles. Díselo. A mí no me gustan los tatuajes, lo sé. No, los tatuajes, ¿sabes qué pasa? Cuando hay un exceso de tatuaje ya pasa a ser genérico. Sí. Hay que usar tatuajes especiales que a uno le gusten, tranqui, de chill. Yo, por ejemplo, tengo este tatuaje y no me voy a hacer más. Y tengo el cuello, no me voy a hacer nunca más. Los míos que ves tienen todo significado. Ahí donde los ves. No te lo puedo explicar, porque tendría que pasarme aquí toda la noche y me quedaría con la boca seca. Y prefiero gastar la labia en otra cosa. Entiendo. Pero bueno, algún día te lo contaré. Y bueno, él te contó de dónde venía, entonces tú le contaste de dónde venías tú, Gwen. No. Cuéntanos. Yo soy de Argentina, Buenos Aires. Buena tierra, buenos Pero asados. pero mi papá es chino. Anda. Por eso mi nombre es Gwen, sin G. Ujú. Pero Pues- igualmente, el tema es que yo vine muy de chica acá, o sea, nací en Argentina, digo. Y mi papá se separaron también cuando yo era muy chica. Y mi papá se fue a China. Y con mi hermano nos quedamos en Argentina. Pues te tengo que decir, A mí me cambiaron el apellido, por eso no tengo apellido chino. Me tengo que pusieron el decir apellido de que, mi mamá. que no te quedó nada de chino, ¿eh? Los ojitos un poco. El resto Pero ya muy después- poco. Sí, porque en Argentina es muy fuerte. Eso te da un toque. Sí, claro. De hecho, mi pelo no es de este color, mi pelo es negro. ¿Ah, sí? Sí. Pelo así, chino negro, muy lacio. Pero bueno, yo tengo a mí me gusta así el pelo porque... Como el de Cone. Bronceado es como... No, es más negro. Cone, ¿estás escuchando? Sí. Estoy contando toda mi vida de una forma muy pasional. Pero yo Mira, pero yo también. hablo porque me interesa. Eso no lo sabes. ¿Qué pasó con la cresta? Perdón, que la policía. Está creciendo, de vuelta. Os van a echar. Tengo una temporada de gorra, Vamos es lo que hay. Rosa. Vamos, venga. Lorena, Perdón, que no se te escucha. no se te escucha. Hola. Hola. Mira, que va a venir la policía por el tema del coche, ¿vale? Os lo digo porque no es mover de aquí dentro, si puede ser. Ah, sí, no te preocupes. ¿Qué coche? Vale. Hay un coche... Sí, hay un coche ahí tirado. Metido dentro de un bungalow. Entonces necesito que venga la policía para que se lo lleven y miren a ver de quién es. Vale, perfecto. Entonces, para dar parte. ¿Cómo? ¿Le puedo decir algo muy fuera de la norma? Dime. Tiene un cabello hermoso. Gracias. Mm. Pero soy Rubio, jefe... muy brillante. Soy la jefa de seguridad en este local. No es policía. No soy policía. Uy, mira qué pasó, ¿eh? Pasó así como si... Pero no pasa Como si nada, nada. me puedes llamar como quieras, señorita. Está bien, no dijo ninguna mentira, tienes buen pelo. Muchas ¿Cómo te gracias. puedo llamar? Yo me llamo Ada. No sé caso. Ada. Ay, sos un hada. Bueno.
Para que lo quiera. Yo me llamo Gwen. Como el meme. Encantada. Gwen, le hablas al vato. Bueno, yo no os molesto más, ¿vale? Yo solamente venía a informaros de eso, de que viene la policía, ¿vale? Aquí. Vale, perfecto. Por si acaso, yo que sé, lo que sea. Sí, nosotros estaremos un ratito más por aquí y luego ya nos iremos. Perfecto. No hay problema. Venga, chicos. Venga, chao, chao. Hasta luego, pelazo. Qué pelazo, ¿eh? Sí, claro. Yo no lo vi. Ahí, aterrizado. Oh, qué temazo. ¿Cómo llego ahí? No lo sé. Yo me voy a tomar la otra copa que me queda. Bueno, síguenos contando. ¿De mi Me vida? interesa. Sí. Nada, mis padres se separaron y yo fui muy pocas veces a China. De hecho, casi ni fui. No tengo buena relación. Es muy alcohólico. Uy. Como el que llevo ahora. Pero bueno, está todo bien igual. Mamá me cuidó bien, me puso su apellido. Rodrigo. Así que... Buen Rodrigo, no sé. Sí, pero me dicen la chueca. Soy la chueca. Eso tenés que saberlo. Por cómo camino. Yo ya le dije en su día que yo no le noto nada raro. ¿A que no? Sí. Una vez un chico que se llamaba Junior me dijo que caminaba como si me hubiese roto el culo. Buah, a ese tío no le podías hacer mucho caso. Y yo lo apuñalé. Me acuerdo de eso. Sí. Ugh. Me dice yo mato. Seguro. Ahí va la policía. Que trabajen. Uy. Ella es envidiosa. No puede ser tan flojito, gallego. Ay, ya casi se me pasa. Ay. Es que esta mierda pega muy fuerte. Ay. Pues sí. Oye, Gallego, ¿cuánto tiempo habías pagado esto? 2 días. Claro, yo me voy a quedar a dormir aquí. ¿Ves esta cama que lo voy a dejar aquí o qué? Bueno, la verdad tiene sentido. Encuentro lógica. Vale, pues me quedo yo en tu casa. En realidad, las palabras textuales de la tía, yo le pregunté cuánto tiempo y me dijo, ilimitado. Ah, bueno. O sea, ¿qué podría decir que esto es mío? Sos propietario. Claro. Bien, perfecto. Puedes alquilarla y todo. Si no, la denuncio. Gallego, ¿Y sí? vete tú a tu casa y yo me quedo aquí. Sí, me parece bien. Si te dice algo, no, lo alquilamos. Nos dijeron que era tiempo ilimitado. Que no puedes sacar un coche que está enganchado. Pues obvio. Le estarán sacando fotos, viendo el maletero, revisando la matrícula. Sus amigos no tienen nada que ver, ¿no? ¿Qué va? Si eso estaba ahí ya de antes, cuando llegamos. De hecho, mis amigos, si quieren, si lo llegan a ver, lo intentan robar para Sí, llevárselo de alguna sí, manera. sí, ya te digo. Ya, pues mira, Quiero conocer la terraza. Sí, 200.000 sale en total tuneándolo. Ahora vamos a la terraza. ¿Quieres ir? En un par de días tú también te puedes comprar otro para carrera. No, no vaya a ser que nos echen la culpa a nosotros, que son capaces, ¿eh? Yo creo que en 2 días lo hago. Pero es un par de días, ¿cuántos días son? 2, ya está. Ahora justo agarro semillo y me pongo a plantar. pasa, Gallego? Dale, vamos Déjame a salir de la radio, me carrera pongo ahora, a Gallego. ¿Cuántos son un par de días? Sí, a mí también. ¿No vamos de aquí, por favor? Sí, que uno en la radio dijo que un par de días, que son 2 días. Claro.
¿Cómo se dice? Madre mía. Es que una pareja de 3 es complicado. Ah, claro, no es un trío de días. No me he enterado. Bueno, voy a quitar la radio. Lo ama para hacer una arita nomás y listo. ¿Cómo se quita? ¿Cómo la cogiste antes, perro? No soy consciente. ¿Eh? No lo sé, déjala aquí y dile que venga ella. Sí, claro. Pues vale, vamos. Vámonos aquí. Hostia, tormentita. Voy a avisar a la de seguridad que está allí. Voy ahora a ir para allí, para el coche. Hola, señorita. Señorita. Dime. Nada, mira, que nos vamos a ir. La radio quedó allí, que no soy capaz de quitarla de allí. Vale, pues ahora miraré de quitarla, ¿vale? Vale, venga, hasta luego. Venga, que vaya bien. Chao, gracias. Vamos. ¿Está borracho? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, que le digo que me deje para la moto y me dice no te voy a traer después. Y yo, Pero que era broma. ya sé, era broma. Hombre, pues claro que te trae. Yo te traigo luego. Tiene un cochazo. ¡Fua! Es verdad. Venga, a subir. A ver, para mí son cochazos los dos que tengo, pero no son nada del otro mundo. Es buen coche. Tengo un Bucaner y un Sultan. Vamos a hacer una tienda que me quiero sacar esta ropa de verga. Vamos. Hostia, que era bonita. No, pero me voy a poner lo que tenía antes, más tranquilo. Como tú quieras. Oye, ¿no os habréis metido el puto altavoz en el bolsillo y no os habéis dado cuenta? Nah. Escucha, Gallego. Dime. ¿Gallego? Sabes que Gwen y yo vamos a ser mejores amigos. Literalmente somos mejores amigos. ¿Gallego? Bueno, está bien. Oye, yo qué sé. ¿Por qué te has frenado tan en seco, Gallego? Nada, que me estaba colocando un huevo que me estaba trellando. No. No lo has hecho por eso, Gallego. Di lo que has pensado para quedarte quieto. Qué fuerte decirlo con tanta libertad igual, ¿eh? Joder, soy sincero siempre. Lo siento. Sí. Bueno, me he cambiado la ropa. No, tú estás bien así. No. Qué broma. Tú te quedas aquí. ¿No te parece guapo mi amigo? Gallego. ¿Qué? Ponte algo más rojo. No tengo nada, solo este. Oh,
No, ese no, por favor. Tengo este rojo. Está chulo. No. De hecho, lo voy a borrar. Espera que llame a Cone para que te ayude. A tu mejor amigo. No hace falta. Bueno, vale. Algo más rojo, a ver. Tienes que tener cuidado, es muy sensible. ¿Estás bonito? ¿Flaco? Dime, bro. ¿Le acaba de sacar a alguien una foto ahí a nuestro barrio? Sí, le he dejado yo permiso, bro. Ahora le sacamos nosotros al suyo. Ah, vale, ok. Pero ponte algo más rojo. Quiero, no me queda bien rojo. No, el rojo te queda de maravilla. Demasiado bien, diría yo. Así me gusta, limpiándome el coche. Sí, señor. Vamos, anda. Tengo pa' que te enamore, more. Te diría que pongas algo de radio en la música. Un poco de radio en la música. Sí. No, soy yo que no sabe hablar, ¿eh? Déjame. Si me pusisteis nervioso ya. ¿Por qué? Porque gallego. Tiririri. No, gallego, dilo, por favor. ¿Por qué nervioso? Nada, pues por el cambio de look. Estoy muy ilusionado. Gallego, no. Di por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Porque te noto raro, gallego. Raro, sí, estoy como siempre. Raro porque no te pongo a trabajar, claro. Perdón, señor. A ver cómo está la casa, ¿eh? No te asustes si está desordenada. ¿Oíste, buen? ¿Cómo? Que no te asustes si la casa está un poco desordenada. Ah, no pasa nada. Podéis pasar. Está todo un poco desordenado, pues que hubo una fiesta ayer ahí. Venga, ya os pongo yo música, ¿vale? Para que no peleéis. Mejores amigos. Qué buen lugar, che. Has dicho los de mejores amigos resentido, ¿eh? Gallego, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué has Mira, dicho mira, los mira. de mejores amigos resentido, gallego? ¿Qué resentido? ¿Qué es eso? ¿Qué hablas? Ven, Gwen, ¿quieres ver mi casa? Sí. Puedes pasar. Perdón por el desastre. Está todo desordenado. Qué lindo. Está como refaccionado, ¿no? ¿Eh? Está como refaccionado. Sí. Está reformado. Y, A no, ver, un momentito, pará, un momentito. Uy, y casi no tiene muebles. a ver, que me llamaron. Un momentito. Con esto mucho cabrón. Mucho cagón. ¿Cómo que mejores amigos, perro? Estoy ready para el party. Estoy ready para el party. ¡Woohoo!
Estoy con unos amigos. Ya los reemplacé. Sí, ya te reemplacé a vos sobre todo. Que me caías bastante mal. Fue fácil. Sí. Díselo. Vos también me reemplazaste a mí igual. ¿Con Taisa? ¿Qué pasa, chunguito? Sí. Sí, yo siento que sí. Sí. No sé. Ahora no puedo. Estoy con mis amigos. Bueno, sí de una. Dale, anda con Taisa. ¿Con Yarda? Ay, me colgó el hijo de remil putas. ¿Taisa es esa del gimnasio? ¿La del gimnasio? ¿Me cortaste? Ah, menos mal, porque justo fue en un momento donde me cortarías y estás enojado. Es el novio de Taisa. El novio de Taisa, el que está hablando por teléfono. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Taisa es mucho amiga mía? Claro, pues se está engañando. ¿Cómo? Juega Gallego. ¿Qué? He estado con el gordito de los chinos porque él Hola, es el coche de las putos. carreras de hoy, ¿sabes? ¿Y? Me ha estado explicando de los carros, calidad, precio, tal. Me ha enseñado suyo, que de 340.000. Suena como que estés empegado bien en los huevos. Todo el mundo. El Comet. Como que estoy a full. Y ya eso, y me ha full- estado explicando ahí un poquillo de los carros y tal. Pero El un neón, momento, el alerón y la rueda es lo que me influye en la velocidad. Pues el mío tiene el alerón de serie. Bueno, luego te ¿Se digo, lo quita o es de serie? no tiene que Literal, es escuchar. lo que tienes que hacer. Y las ruedas son las de serie también. Así es, presiones. Ponerle deportiva. Pues habrá que hacerle esas Pero cosas. es un nivel de humor que ni yo entiendo. O sea, no. No tiene. Así, ¿no? Ah, el jugular sí, el jugular hay que quitárselo, sí. Por ejemplo, al yugular habría que quitarle el alerón, el vinilo, la Y rueda. las no sé ruedas. qué tiene, y... No, las ruedas son las de serie, creo. Los neones, los vinilos y el alerón. De una, bro. El gordito chino de puta madre, bro. A mí me cae todo bien. Si queréis darle. Luego vente conmigo a una carrera, cabrón. Sí, claro, yo cuando quieras. Estoy aquí con la pareja de mejores ¿Que amigos. está en el almacén, al fondo? No, mi tablet está aquí. La tengo yo en mi casa. Hay uno en el almacén, al fondo. ¿Gallego? Vale. Ese es de Lindau. ¿Qué pasa? Pero espera que los dejo porque estoy con mis amigos y es de mala educación. Entonces, ¿te han avisado cuando ¿Por qué ha hecho la estás foto del tan graffiti? resentido? Dale. ¿Cuándo qué? La foto del graffiti. Sí, claro. Me avisaron. Amigo, yo por ejemplo, por estar creo en la zona, ¿no? Con tanto rin-tin-tin. Ah, ok. Nada, me alegro, joder, coño. Se quedó con eso. ¿Quién era? ¿Quién era? Como Carlos dijo el otro día que sí, me han llamado a mí. No sería el novio de Tai. Tengo la fotilla esta. La chica del gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, pero saber. ¿Te estás tirando Sí, es- fichas ese? Está ahí mucho amiga Sí, mía. es. No, estoy tirando fichas. Es un amigo que jodemos así, pero no. Y es fiel. Sí, es fiel. Ah, vale. Menos mal. Gallego, deja ya de subirte por las ramas. ¿Por qué te has quedado tan grabado? en tengo los ganas de mejores carrera, amigos? ¿No bro. parece Vos ser? fuiste que se quedó grabado a los mejores amigos. Claro, no me ese- dijo nada. Eso se te quedó a ti, tío. No. Gallego, ¿Me mucho querés decir raro. algo? ¿Me querés decir algo con él? No, pero sí. Paso. Ah, viste que es él. No sos vos. Te veo con el corre. Vamos a la tierra. Voy a limpiar un momento el baño, salgo ahora. No. ¿No? No me hables, Serrana. ¿Pero por qué no hablas con él? No quiero hablar de su boda, me pongo nerviosa. Es obvio que le gustas. Pues, nos conocimos recién. Ya, bueno, por eso poco a poco, coño. Poco a poco. No, vamos. ¿Qué te pasa, Lucas? Salgo ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? Hermano, se me ha colado un gringo en el barrio. ¿Pero qué dices? Estamos aquí en mi casa, si queréis venir a la terraza. Bueno,
Se me ha colado un cone, un cone vestido de gringo. Está aquí, ven. ¿Por qué le deja Cone en esa pinta? Se metió en el barrio. Parece que es un Cone, ven para aquí. Parece un joseador de polen de la Costa del Sol. Veniros para aquí, para la terraza, anda, haced el favor. Vente, vamos aquí para la terraza. Ya vienen ahora. ¿Te gusta entonces mi casa? Sí. La verdad que vivís bien, ¿eh? Me gasté todo mi dinero en decorar la terraza de fuera. Te quedó muy linda, está muy... tiene estilo. Sí, es que hace mucho calor en esta ciudad para estar metido dentro de casa. Cuidado. Putos, venir a la terraza. Sí, estoy dejando al Cone allá por su carro. Se llama Cone o joseador de la Costa del Sol de polen. ¿Eh? Por suerte tengo reflejos. Sí. No sé por qué, a la gente le gusta saltar desde esta terraza. Malas costumbres. Pues nada, me alegro mucho, la verdad, de verte, ¿eh? A ver si nos vemos más a menudo, ¿eh? Esperemos. Sí, yo espero que sí. Y lo que te decía, a ver. Poco a poco, pero... Eso, es bastante sensible el Cone. Ya lo ves, es buena persona. Sí, que es. Como un pollito. Tampoco lo subestimes igual. No, coño, que ya lo vi de mala hostia. Sé la mala hostia que tiene. Una vez le abrió la cabeza a un tío con un hacha. ¿En serio? En serio. Wow. Pero es lo bueno que tiene, es su carácter, que es muy bueno, pero cuando tiene que ser malo, es malo. ¿No crees? Sí, es un buen equilibrio. Sí, es un buen partido. Pero mi intención no es ninguna, ¿eh? No pienses mal. Yo os quiero muy bien a los dos. Y bueno, sé que tú estás jodidilla por lo que te pasó. Él también está jodidillo, pues por sus cosas. Igual hay alguien. ¿Ah, sí? Sí, Da. lo conozco hace mucho. De hecho, cuando pasó todo el ¿Está en tu casa? Con la Sí. galleta, como que él me acompañó mucho. Del lado Ah, de mi bueno. igual, ¿eh? ¿Pero es amigo? Por el momento sí. Ah, bueno, pues está bien. Bueno, tú no te cierres las puertas. Nunca sabes quién va a ser el adecuado. ¿Y quién es? ¿Se puede saber? No lo conozco, seguro, ¿no? No, pero vergüenzas. Le dicen el Calaca. Oh, ni me suena. Anda, ahí viene el palillo. ¿Cómo que Mira, palillo? tu mejor amigo. ¿Cómo que palillo, colega? ¿Qué pasa, flacucho? ¿Cómo que palillo? Tío, con esta ropa tengo que llevar más flow, ¿sabes? ¿Qué pasa, Conicha? He ido por mi coche. Muy ¿Y bien. esta quién es? ¿Cómo que quién es? ¿No te acuerdas de ella? Ya me conoce. Se hace el desentendido. No, desentendido no. ¿Quién eres? ¿La que te fuiste del barrio sin decir nada? No. Nunca llegó a entrar. Ah, bueno, también. No, Por culpa del hijo de puta que nos dejó tirados. Claro. Ahí tenés la calidad de persona. Estuvo, bueno, recuperándose después del abandono. ¿Por qué tratas tan mal con esto? Se ha reído de mí, se ha reído de mi outfit. Ha dicho que soy un gringo. Le he dicho que es un joseador de la Costa del Sol de polen. Le dijiste que se viste mal, que no tiene personalidad. No, Viste sí, le muchísimas dije que cosas. no tiene personalidad Yo no creo porque que se vos deja vestir estés- por otra persona. Yo no creo que vos estés en el lugar
igual para poder decir algo, ¿eh? Pero vamos a ver, ya quisieran tener mi De flow. hecho, vos no estás vestido. ¿Pero tú te crees que me va a afectar lo que tú digas? No, yo estoy siendo totalmente objetiva. Mientras yo me guste es lo que cuenta. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero con ahora se gusta más. No. Si a uno le gusta andar desnudo, está perfecto. Cone elige vestirse o que lo vistan. Eso es dejar tu personalidad de lado y aceptar lo que te dicen los demás. No. Pedir consejo no es malo. Yo tengo que poner ese punto en la balanza. ¿Él lo pidió? Sí. Sí. Amigo. Aparte, mira, no te gusta el look que le hice. Está fachero. De hecho, todo viene porque dijeron que si llegan a viejos y no tienen pareja, ninguno de los dos, que se casan. Eso no es. Por mi parte, eso va a pasar seguro, porque yo no voy a tener a nadie. ¿Todas son lesbianas embarazadas? Claro. ¿Tú eres lesbiana embarazada, güey? No, justamente eso fue lo primero que le dije. Sí. Hostia. Por el momento no. Que yo sepa, embarazada no estoy. No, no parece. Flaco, ven un momento. ¿Cómo? Pobrecito. Yo creo que le gustas, la verdad. Puede ser, pero no, dejé de idealizarlo. Somos súper amigos, ya está. Se No terminó. no te lo dijo. ¿Qué? No te dijo nada de que le gustas ni nada. No. Bueno, Ella dale un queda poco. igual de yo que ofuscado con el tema de la encerrona. No te lo tomes a mal y no te lo tomes a pecho lo de mejores amigos. Dale un poco de tiempo. Le cuesta lanzarse. Yo quiero ser mejores amigos. Bueno, puede serlo, claro, pero igual cuando lo conozcas, igual no quieres que sea tu mejor amigo. Vale. No dije nada. Te voy a presentar yo una amiga mía y te voy a poner así también. Incómodo hasta el culo. Que no, aquí no hay nadie incómodo, ¿vale? Os lleváis bien, estuvisteis cómodos El hablando. chupetín no aleja, no me gusta que lo aleje. Buenas. El chupetín, mierda. ¿Qué pasa, Cone? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada, me estuvo contando qué ha hecho hoy, coño. Tenemos derecho a hablarlo, ¿no? Sí, obvio. Vos tenés derecho. Vos Solo te digo una cosa. Hacer lo que vos quieras. Solo tiene huevo para un mejor amigo, que soy yo. No, pero vos sos su mejor amiga. Con A. No, amigo, amiga, no. Sí. Su mejor amigo y amiga soy yo. ¿Para qué quiere más? Bueno, Por ahora yo soy el mejor amigo de ella, no pasa nada. ¿vos tenés mejor amigo? ¿Vos tenés mejor amiga? ¿Me robas mi amigo? ¿Vos tenés mejor amiga? Respondeme. K, mi hermana. Bueno, ¿vos tenés derecho a tener una mejor amiga y él no? ¿Qué es esa? Pero es que ella es como mi hermana. Bueno, yo también sé cómo es su... No, No. no sé cómo es su hermana. No, tú blanco. Pero soy su mejor amiga. Aceptalo, ¿ok? Vas a tener que aceptarlo. Bueno. Mientras esté él, ¿qué matan los demás? Yo sí. Listo. Y un castarro. Qué bonita es la amistad. Mientras no se meta nadie en el medio. Claro. Y con alguien me refiero a alguien que se puede meter en el medio y hacer lugar, ¿no? No. Yo solo os presenté. Ahora ya lo que surja de ahí es cosa vuestra. Una bonita amistad. Por eso, ya está, nada más. Eso es. Yo mi trabajo ya lo hice. No voy a hacer nada más. Demonio, en 87 años. Ah, bueno. Seguro, ¿eh? Porque tú también cuentas con quedarte sola hasta los 87. Sí. Entonces, ¿por qué no lo adelantáis? ¿Y por qué no te casas vos? Ah, no, por favor. Ah, Yo bueno, ya te, lo mismo, bro. yo ya te expliqué que tengo el corazón roto. Necesito que alguien lo monte. Yo también. Yo también. Que necesitas que alguien te monte.
Eso lo dijo Gallego, ¿verdad? Yo sí. Lo dijo el gallego eso. Yo dije que yo también, nomás. Hermano, me voy a vestir igual que el gallego, ahora vengo. Después dice que tiene personalidad. Oye, Ahora se lo voy a decir yo no porque no me pensaba escuchó. yo no pensaba que Claudio se iba a poner tan tóxico por decirle que era mejor Es una amigo. flaca tóxica. Es celosa. Eso es porque te quiere. No. Si vos querés a alguien, lo dejás ser libre. Sí, es verdad. Eso es que tiene miedo de perder un trabajador. Seguro. Que antes no te abandonaron, sino que me estaba metiendo en una encrucijada y digo, me voy a por mi coche. Dime, bueno. Muchas gracias. Yo agradecer. Eso la flaca no lo hace. Eso es verdad. Es verdad. Ahora otro gallego que se pone tóxico. Yo también te echaba de menos. Aunque no lo creas. Me dejó la galleta esa de mierda, además del oro, esta amistad. Sí, bueno, te dejó algo de pasta, la verdad. Bueno, ni tan mal. ¿Cuánto es más o menos? 1600 pavos. Opa, un Trolex Sí, y un y anillo un de oro. anillo de oro. Sí. Sí, 1600 pavos. Y tengo también un cuchillo. Bueno, eso guárdatelo. Siempre te puede venir bien. Yo ¿Querés Ya- que te dé lo de oro y me lo vendés vos? Sí, claro. Ya te vino bien una vez. Perfecto. De hecho, ya, sí, mira, ya te hago el bizum ahora y ya está. Perfecto. ¿Se puede bajar un poquito la música? Sí, claro. A ver, espera. Es que sube si tu gallego seguro, claro. Ahora, ¿os veo ahora después de la tormenta? Sí, claro. ¿Dónde está? Ahí. Mierda, tenía zapa blanca, pensaba que roja. Casi, hermanito, casi. Bueno. Sí, me tendría que poner el pantalón blanco. ¿Eh? Soy el flaco gordo y desteñido. Me cago en la puta. Pues se quedó buena noche. Marcando tendencia. ¿Sí? Ahora tenés una amiga de verdad. Sí, porque la verdad es que no tenía ninguna, solo acá. Y hasta ahí. También, mucho bueno. Bueno, pero también te digo, desde ahí es que pude conocer, porque hasta ayer no me dejaba gallego vivir. ¿Por qué? Estoy esclavizado por gallego. No, que eres tú solo el único que trabaja, claro. Si es que menos trabaja el hijo de puta. Y aún se queja. Ya se va. No te preocupes, luego se le pasa. Como mejor amiga deberías de apoyarle. Sí. ¿Y por qué no lo haces vos, que sos su mejor amigo? Hostia, voy a guardar el coche. Mierda. No, ya no lo soy. Un poco ofendidita, ¿no? Lo he dicho. Yo soy su mejor amigo y amiga. ¿No quiere? Pues ya está. Que disfruta la vida. Vente, puto. Pues va mal. ¿Por qué no? Es orden. Yo soy como soy, no cambio por nada del mundo. Felicidad para el cone. ¿Qué os pasa? Nada, hermano, que no quería apoyarte como amiga tuya que es. Y él no quiere recibir órdenes. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no? No, 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 no,
No, que yo no recibo órdenes de nadie, yo las imparto. Pero son órdenes para que vos seas más feliz con él, ¿no? Ah, que tú y yo somos muy felices. Sí, pero el gallego es el No, que sos más se tóxico. trabaja mucho. El gallego es el que más se trabaja mucho. ¿Y quién es tu jefe? ¿Mi jefe? El jefe de Barrios Bajos, el flaco. Entonces tu amigo te hace que trabajes mucho. Jefe de Barrios Bajos. ¿Escuchas, colegui? Jefe de Barrios Colegui. Bajos. ¿A quién le Sí, dijiste Troncabelo colegui, captando. Tú vas por Barrios Bajos y eres un pez en una red. Estás muerta. No le digas eso tampoco, flaco. ¿Por qué me decís eso? No, hermano, que tengo que marcar territorio, bro, y respeto, ¿sabes, hermano? Aquí que no pase cualquiera por Barrios Bajos. Yo no soy cualquiera. Ah, venga, sí, la típica, tío. No, en serio. ¡Bum! Corte de rollo. Segundo acto. Esperamos 3 minutos y arrancamos. Señores y señoras. Vaya chisme. Día de chisme hoy. Bueno. Me sano. ¿Qué será de acá? Que no apareció en todo el día. Yo creo que está con el gordito por ahí, beboteando. Ay. Bien, chavales. Ta, ta, tara, ta, ta, tara. Ay. A ver, déjame ver. Por aquí. Vaya cara.
Estoy leyendo. Estaba concentrado. Sin música ni hostias. Menos mal que estás ahí para despertarme. Ya me quedaba dormido aquí. De verdad. Hijo de puta. Me estoy quedando sobao literal, colega. Me estaba quedando embobado. Pam, pam, pam. Mañana le voy a meter una paliza a la cama. De las épicas, ¿eh? Voy a dormir como un neno pequeño. Entendeches, miñoca. ¿Y tú qué? Estás viciadísimo ahí al WoW, ¿no? Por lo que veo. Perrillo? Haces bien. Dale, calla ahí. Dios. Que me duermo, coño. No me habláis, me duermo. ¿Y la recuperación, cómo vas? ¿Recuperando ya la mano o qué? Ya. Bueno. Estarás a otras cosas, ¿no? No pasa nada. Sé que andas por ahí siempre. Tú ya sabes que yo no necesito que habléis para saber que estáis por ahí. Noto vuestra presencia y vuestro apoyo. Así que ahora me estaba quedando embobado ahí. Me puse a leer una mierda ahí. Se me iba la cabeza. Hasta tenía cara de bobo. Darle patas. Qué ganas de dormir guay, tío. Buah, mañana no trabajo, chavales. Y mañana igual me hago una barbacoa. Hola. Uy, me voy a quitar este chaleco que tengo calor. Me gusta el chaleco igual. Sí. Ay, parece demasiado calor ahora. Así que tienes un amiguito por ahí, ¿eh? Sí. ¿Vos no? Yo, ¿qué va? Para mí. Bu. 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 Llegó el tío más guapo de la City. Eso es mentira. La verdad que sí. Sí. ¡Ay, qué miedo, Shanker! Ahora te podríamos llevar, no sé, José Cone. ¿Por qué? José No sé. de conexiones. Le quedaría bien. Yo no entiendo. José L. José L, joseador de efectivo. Vamos a poner un temilla, anda. ¡Opa! Yo no puedo creer que te digan cone y no por conejo. Me parece horrible. ¿Me puedo poner yo uno, mano de duro? Es por mi apellido. Pon lo que quieras. Te pusiste tú uno, después me pongo yo otro. No, que esto es una sesión, pon lo que quieras. Yo te respeto, hermano, yo te respeto. ¡Ay! Pon tema. Ese grito, Gallego, por favor. Casi me mato, coño. La compostura. Casi me escarallo. Cone. Hermano, voy a poner un Contrólate. tema de la costa para el cone, bro, para que lo baile el cone. Entonces ya te va a gustar más mi nuevo look, flaco. Sí, bro, de José. Ah, lo admitió. Admitió que le gustó el look. Pues claro. Que sepas que yo lo puse así, el lindo tu amigo, ¿eh? No fuiste vos. Obvio.
sea, eso me da muchísimos puntos como amigo. No, como yo deberé ser... Sácalo. Sácalo prohibido, flaco. Vale, hermano. Díselo. Mira, hermano, el Cone parece uno de esos, ¿sabes? De la Costa del Sol ahí, puro josedor. ¿Y por qué no te habló sin acento, colega? Está aprendiendo a hablar nuestro idioma que flipas. Enséñale cuando vendía en el Tom Manta, hermano, cómo hablaba. Ya se lo enseñaron. Sí, ya estuvo. Ah, sí, claro. Hizo flipar un poco. Quedó un poco flipping. Normal. Sorprende. Pero me llamo Neutro. Sí, como que si habla así sin acento queda muy genérico. No tiene personalidad. Claro. Fue bastante peor de lo que me dijo la otra, la Connie esa, que me dijo Neandertal, por hablar con acento mío. Madre mía. Encima se llama Connie, pero por favor. Un binfardo. Una mononeuronal. Te podría decir que sí. Sí, ¿cómo se podría? No, sí. Es un facto. Joder, qué dura. ¿Cómo la suelta? Sí, la verdad es que la suelta sin vaselina, la hará igual. Como tiene que ser. Sí, sí, no, Miss Warwell. Soy más, o sea, si lo digo con escrúpulos, duele más. ¿Cómo con escrúpulos? No entiendo. No entendí, no quise decirlo de vaselina nada más. Pero por eso es otra palabra, que no sé qué palabra era. Quizás se le olvidó. Ay, mi Dios. ¿Cómo se mueve? Como hay que moverse, hermano. En otro momento se puede hacer esto, hermano, mira. Es un poco una invocación, ¿no? Estás invocando algo. Es que no entendéis flamenquito. Si soy sentimental. ¿Qué dice Luquita? Bombón hermoso. ¿Qué Venía a pasó? buscar el Bahama. Voy. Dale, gracias. Vengo ahora, voy a buscar a Luca. Ay, Luquita. Porque el que merece no pide. Oh, oh. Problema.
Vamos por aquí, a ver. Niego el amor, no me niego a nada. Súbele, súbele. Tu auto, te lo guardé en el garaje de acá atrás. Vale, vamos. Opa. Ahí lo tienes. Ay. ¡Ay, un borracho! Esa noche pareció que cayó un misil. El cuarto estaba en llama, hecho polvo, en fin. Movimos diagonal, movimos el alfil. Yo llevaba un antifire invisible. ¿Qué? Estoy acá, estoy acá. Tranquilo. El mundo se detiene y entiendo su matriz. Yo llevaba un meca con oruga, ya con algo de arruga. Un libro de Neruda, ya llegaba ya mojada de la lluvia. Nunca he sido de rubia, esa vaina era vainilla colonia. Fumamos más coña, belleza, ya no quiero más novia. Belleza, está detrás como si fuera su presa. Quiere hacer una empresa, sentado con mi gata, mi taza, con el sol en la terraza. Sacando la carne, la brasa, el licor, la cachaza. Si quieres hasta te hago un calicaza, el quesito le casa. Con uvas son besos en tu casa, descalza. Siempre estaba meneando la salsa. El cone joseador.
Ay, no sé qué haremos ahora, ¿eh? Deberíamos trabajar algo. Tengo que hacerlo del mail, en el teléfono. Joder, ¿dónde estoy, colega? Mi Salome. Hombre, mátame. Ahora déjate. Curungüele. ¿Qué es lo que? Estoy corriendo hacia el barrio, que me estoy en casa de Dios. Ah, me acabo de dar con la frente en un bordillo. Joder, para quedar más tonto. Gracias, hermano, yo también te quiero. Siempre. Nada, no os preocupéis, ya estoy llegando, ¿eh? No estoy en el barrio, bro. Dime, guapo. Hermano, acabo de aprenderme una ruta, brother, súper guarra. Pues estoy... no sé, ¿cómo explicártelo? Cerca del depósito, llegando al barrio. ¿Voy a por ti? No, ya estoy llegando. Estoy corriendo. Vale, estoy en tu casa. Vale, entrando en el barrio. ¿Qué decías, Joseador? ¿Estás ruteando? Esto también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Ya se fue, Gwen? Sí, me ha dicho que había quedado con un amigo suyo ahí en el Valhalla. Le ha dejado ahí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Vaya frienzoneada, ¿eh? Es buena chica. Me cago en Dios. Sí. Pero me ha frienzoneado mucho rápido. No. Te equivocas. Fuiste tú. Fuiste tú el que le dijo. ¿A dónde vas? ¿Cómo que bote? ¿What? Nah, de broma, bro. ¿De qué? Fuiste tú el que se lo dijo. ¿De dónde está ¿Me Gallego? lo dijo ella a mí? A mí me dijo ella que tú no le dijiste nada. ¿De qué? De que te podía gustar, ni nada por el estilo. Pero, ¿y ella qué te ha dicho? Pues ella la que me dijo, no, si no me dijo nada. Díselo. ¿Qué le digo? ¿El qué? Dime. Díselo si quieres. Estamos aquí. La ruta del suicidio. Que ya no es aquí en casa, estoy en el piso. Si quieres, díselo. Que ya se lo dije. ¿El qué? Que le gustas, o que te gusta. Que no le dijiste nada. ¿En serio? Claro. Me dijo, pues no me dijo nada. Y yo, bueno, pues dale tiempo, yo qué sé. Os acabáis de conocer. ¿Y ella cómo le ha dicho? Pues reaccionó así, como te digo, pues que no le dijiste nada, claro, que no se lo imaginaba. No le mandaste ninguna directa indirecta. No, no sé. Claro, pues eso es lo que tienes que hacer. Pero poco a poco. No la asustes tampoco. Yo no asusto a nadie. Claro. ¿Qué ¿Qué tiene que ser en moto o qué? Enséñamela en coche, ¿no?
Literal, A ver. en moto. Venimos ahora, Cone. Coge la moto de acá, que está ahí guardada, ven. Cone. A ver si no nos matamos. Carreras. No, una ruta que te voy a enseñar para acá en moto. Anda, dale. Mira, bro. Es la ruta del suicidio, hermano. Le he puesto nombre ya. De Cone. Mira, bro. Se va a quedar loco. Nos vamos a matar, ¿no? La he descubierto por la puta cara, haciendo el gamba. Claro, así es como se descubren las cosas. Ahora que no se te olvide. No, se me olvida ya. Es que por aquí es más mierda. Lo suyo es hacerla desde arriba. Dale. Se puede por ambos lados, pero mira. Hermano, si te sale bien, a ellos no se matan, ¿eh? A ver. No, empezar, si van a tope para entrar, se la pegan. Mira. Quédate, ¿eh? Le hace así, hermano, y se van a tomar por culo. Bueno, de paso te voy a enseñar con quién está Luquita. No me digas. Sí. Mira. ¿Qué dices? ¿Está en una cita? Sí. Le he pillado el seco. Mira estos dos coches aparcados, ¿de quiénes son? Mira con la cristalera. Mira. Pues ese coche es el mío, hijo de puta. Está con la nata, tú. Claro, que le dé duro. Te voy a enseñar. Claro, es que la nata la dejó tirada el mortadelas. Claro. Mira, te vas por aquí, te metes por aquí, y aquí no puedes ir a tope porque te matas, literal te matas, ¿vale? Te vas por aquí. Hermano, mira esto. Hostia puta, loco. Es una locura, bro. Sí. Haces así, hermano, y con 2 huevos. Es buena, sí. Muy buena. Porque ahí Sí. te da un choquecillo así, hermano, y ya toma por culo. Hombre, claro. Dame un segundo. No, y que las Marys son más anchas, al final. Más complicado, ¿eh? Me sé ya toda, bro, y mira este salto en moto, Nos la jugamos. Uli. Pero aquí hay muchas buenas también. Aquí tienes muchas salidas. Aquí hay una muy guarda. A ver, ¿dónde eres? Hermano, que es la hostia ahí en moto, bro. Sí, pero hay que pilotarle, guay. Eso es práctica, bro. Si no te quita el miedo, ¿sabes? No... No, obviamente. Te jode, pues claro. Ay. Ahí tienes el miedo. Ay, me cago en Dios. La madre que te parió. Pilota tú ahora. Ay. Espera, que voy a fumar. ¿Tienes? No, dame un canuto. Lo dejo ahí. Buah. No sé ni contra qué nos chocamos, la verdad. Con la valla esa, hermano. No me metí por el hueco, me pensaba que la podía pasar por arriba. Pues faltó poco, porque yo no la vi. Muy bien sientan los porros, colega. Ahora nos matamos. Ahora es cuando nos matamos. Vive la vida loca. Dime, ¿qué pasó? Voy a dormir, ¿vale? ¿Vas a dormir ya? Sí, ¿o qué vais a hacer? Podemos hacer algo, coño. Espérate, que vamos ahora para ir por el barrio. Dile. Venga, anda.
Vamos para allá que está con el solo, si no se va a dormir. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Eso más o menos en cuánto tiempo puede estar? Ah, de puta madre, mi hermano. Muchas gracias, guapetón. Hasta ahora, cuídate. La verdad que gira guay esta moto, ¿eh? Demasiado. ¿Dónde está? Pone... Ah, está aquí. A ver si tenemos algún coche aquí, ¿no? Yo sí. Palomo. Le he pillado el Luca con la nata, brother. En el Hornis. Se pusieron Hornis. ¿Qué le pasa al cone que no habla? Mal de amores. Los que estamos rulando. Ninguno. ¿Qué es lo que, mana? ¿A dónde está? Que te viene con los duros. Tra. La madre que la parió. ¿A dónde estás, mana? Díselo. ¿A dónde estás, Karol G? Nadie te va a tratar como yo. Te está tan casi como yo. Ella es tímida y yo no. Hey, ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estaría Madre mía. conmigo, no como amigo, Al no hotel. como otra cosa. Estoy donde antes, porque me picó una serpiente y me dio fiebre y me mareé. Ya estoy mejor, me han atendido los médicos, me han curado la serpiente y ya estoy. Ay, los gases del escape. Vente con los tigres. Vamos con los tigres. ¿Pero qué hacéis, tigres? Tiguerear. Hemos pillado el Luquita de cita con la nata. En el Hornis. ¿Podrías matizar? Sí, me dice, me voy un momento al Hornis, no sé qué. He ido con la moto, yo a tope allí y he visto el coche de la nata y he visto cómo los dos entraban. ¿Perdona? Se estaba comiendo la hamburguesa. Con nata. ¿A Natasha comiendo la hamburguesa? No, sería al revés, ¿no? ¿Sale Natasha? ¿Tenéis de comer, perros? No. Pues en el... Bueno, es que es el Easy no puedo cogerlo. Mierda. ¿Vamos al Lupita? El Lupita. Eso no hace falta ni ver si está abierto o no, que siempre hay alguien, tú. Sí. ¿Dónde te cogemos, señorita? Ay, Lupita. Pues no hay nadie. Milagro de Dios. Sí hay, bro. No falla. Claro. Flaco, ¿Qué, bro? una cosita. ¿Qué? ¿Querés ser mi compañero de perreo? No, la verdad que yo estoy muy bien, bro. Ok. Llévate al cone, ¿por qué? ¿Que vas un dopa? Necesito compañero de perreo. ¿Qué lo querías? Yendo de perreo porque un dopa, hermano, ¿podrías matizar? Claro. Te lo voy a Llévate preparar. al cone, brother. Ah, Julia. No, Gallego. Gallego, ponele el tema del flaco, la de flaca.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera. El gallego ven a pagar. De la flaca. Sí, claro. Ya voy a pagar yo, tú tranquilo. Me dijeron que en el Horny regalan combos, vengan. Ahora vamos. ¿Combo de Luca y nada? Claro. Exactamente, regalan combitos. ¿Pero lleva nata o no lleva nata? Regalan pechuga, dicen acá. Listo. ¿Quién le pongo la factura? A mí, supongo. Ah, vale. Ahora sí. Ay. Cuidado que voy a poner una factura. Ay, no. Ahí está. Ay, Dios. Ahí está, pagada. Acabas con mi economía, cabrón. Perfecto. Qué Ahí jóvenes. tienes. Venga, hasta luego. Vale, adiós. Vamos, cara almendra. Vamos al Hornis entonces. Vamos, reino un rato. Os dejo ahí comida en la guantera. Oh, gracias, hermano. Repartirosla, la mitad para cada uno. No. Yo cogí uno y uno. Qué generoso es el cone, macho. Hermano, a mí me hace falta comer mucho. Sí, la verdad es eso mierda. Gracias, bro. Yo también te quiero. Te mereces todo lo bueno, cone. Eres demasiado bueno. ¿Y qué es lo bueno? Hermano, te jodieron la vida africana que tiene y yo no. Y yo no. A mí me la están jodiendo todo ya. Bro. Te quejabas de mí y yo no fui el que te la jodió, En parte sí. No, hermano. Yo te he tratado de ayudar ahí con lo que he podido. Y yo le presenté a la madre de sus hijos. No tengo yo esperanza ahí. Escucha, es la puta de antes. No insultes, hombre. Madre mía, vaya fiestón hay aquí, ¿no? Yo quiero medio pollo. ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Todo bien? Yo quiero medio pollo. Hermano, coño, como debe ser. Coño, me alegra y por ti también. Estaba con el gordito y el gordito se nos fue. Venga, Diego. ¿Qué? ¿Qué quieres? No me ¿Qué es lo que quieres, porque si no, no te lo digo. ¿Qué es lo que tú quieres? Bien. ¿Qué pasó? Te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿vale? Vale, dime. Tú vas a cumplir una misión. Vale. La tienes que dejar alto y claro que me gusta. ¿vale? Ya se lo dije clarísimo. Pues díselo más veces. Ya se lo dije clarísimo. Ahora eso te lo tienes que hacer tú. Lo siguiente, que es invitarla a una cita y hablar con ella y sincerarte, cabrón. Pero puede perder amistad. No tienes por qué perder amistad. Porque aún no hay amistad, la conoces desde hoy. Eso es verdad, la verdad. Lo estaba pensando en el digo, Jesús, Pues no, claro. no. Claro. Espera. Cuanto más tardes, peor. Voy a llamarla. Claro. De hecho, seguro que es lo que está esperando. Ojalá no le dé un palo, pobre cone. Oye, Hola. Oye, flaco, yo sí estoy corroado. Me cobró... Y le pedí un 5 y me cobró 10. Ah, así va el negocio, bien. Flaco. ¿Qué Escúchame. pasa, Luquita? ¿Qué pasa? Quiero que vos
seas Contame. Creo que vos seas mi Spider-Man y yo tu Mary Jane. No me jodas, que hoy ya hice de sujetabelas, ¿eh? No me toques los cojones. Dame un besito. No, Sacate la gracias. máscara y dame un besito. No, gracias. Señorita, este hombre, no sé, está solicitando cosas raras. Sí. Sí. Antes Estoy estaba recreando intentando comerme la- el sushi. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Podrías matizar? Mierda. ¿Y estaba bueno el sushi o qué, colega? ¿Podrías matizar? ¿Qué es eso? Tuchi. No lo conozco. Sushi. Eso sí. Ahora se hace el tonto, es de Se verdad. está haciendo el Sí. No, Digo yo. dije que está rico el enseña lo que sushi, estaba- dije yo. Sí, enseña lo que estaba haciendo. Ok. Ah, claro. Ay. Claro. Y yo dije que estaba rico el sushi. Claro. Ah, que esto es comer sushi, vale, ya matizó, matizó un poco, matizó. Más matizado no podía estar, ¿eh? Ya te digo. La verdad que no. Más gráfico no podría estar. Ah, verga. Bueno, un buen sushi Podéis fresquito. poner música, ahí si queréis, lo que queráis. Sentiros como en casa. Oye, ¿este chico va con vosotros? Ah, Sí, claro. Es Es que no estaba Cone, lo viendo que por se ha, ahí. se ha dado un cambio de look tremendo. Sí, ya lo conoces. A ver, habla. Ay, es que no lo reconozco. ¿Cómo no va a reconocer? Cone. Muchas a mi casa con la curiosa. Ay, Cone, escúchame, tú antes me diste a mi coche. Sí. Pero, ¿y tú por qué intentas adelantar en dirección contraria? ¿En un carril de dirección contraria? Eso es mentira. Eso pasa. Eso es mentira. No digas mentiras. Eso pasa. Es mentira. Te voy a pegar el culete, ¿eh? Si algo no es mentiroso, Gone, yo le creo. La verga. ¿Verdad eso, por ejemplo? ¿Tú intentas ¿Te vas a fotar en el culillo? en dirección contraria? Saca la fusta, saca la fusta. Bueno. Guarda eso tú. ¿A dónde vas con el abrecartas, colega? Ella las acaba antes. ¿Que vaya a abrir hamburguesas de aquí o qué? ¿Y qué? ¿Si vaya a partir hamburguesas? Claro, vamos a partir hamburguesas. Ah, vale, Y vale. patatas. Él va a pelar patatas. Sí, o hacerla. O asarlas. A mí la selga la verdad que no me gusta mucho. Oye, flaco, ¿y qué? ¿La Connie te escribió o no? Sigue sin aparecer. No quiero nada de Connie, ¿Connie? ni nada de nadie. A la verga. Madre mía. Son los primeros que caen, los que se niegan. Sí, venga, hermano, como he caído tanto. Ya. Venga, Gallego, que tú estás loco por buscar algo, hermano, no me eches muerto a mí. Yo, sí, seguro. Hombre, segurísimo. ¿Cuándo dije yo que no? En el barrio creo que no queda ninguna chica soltera, ¿o sí? Eh. Creo que no hay ninguna. Todos están con alguien. En el nuestro, desde luego que no. En el vuestro barrio casi todos estáis solteros, ¿no? En- Eso. Sí, somos muy trabajadores. No tenemos tiempo para mucho más. Exacto. Oye, no, yo también soy trabajadora y tengo tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo también. ¿Sabes la sacudida? Bueno, tú que no me pega eres mi trabajadora, novio? tú te despiertas una vez Ey. al año y no hace daño. Pero si se despierta y trabaja, es su cuenta, ¿eh? No, Claro. sí, trabaja. Trabajo, hago el amor con mi novio, vuelvo a la Oh, chamba. Claro. Eso Qué es. bonito es el Así amor. trabaja, va con su novio. Hago cardio. Hacen cardio y así dicen que trabajan. claro. Yo sí trabajo, estoy trabajando en cuenta de él también. El amor es maravilloso hasta que se acaba. Siempre se acaba. ¿Cómo que se Cuando acaba? empieza. Siempre.
Se acaba si no lo cuidas. Si lo cuidas no se acaba. Bueno. ¿Cómo que bueno? Joder, ¿cómo sois, de verdad, No, mira, Luca está buscando una mujer para toda la vida. Mentira. Eso es cierto. Mentira. Bueno. ¿No Está ves que no buscando. está ahí, no está ni hablando, se está rascando la nariz. Está buscando el amor de su vida. Perdón. No creo que lo encuentre dentro de su nariz. Ahí puede encontrar de todo menos eso. Ahí solo hay petróleo, tú. ¿Y ahora por qué me están descansando a mí? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Nada, precisamente eso, nada. Sí. Por las dudas digo sí, no sé. Te estaban diciendo cosas, pero no te estabas enterando de nada. A ver, contame. A ver, chicos, contadle. Lo que ¡Carrera! Estaba diciendo que tú estás buscando una mujer para toda la vida, que tú eres una persona fiel. Y que el amor Un hombre es como una los que ya no hay. Exacto. No, yo no dije que sea una mentira, yo dije que es bonito mientras dura hasta que se acaba. Oye, lo digo yo. Vale la Yo pena igual. busco mujer que está Vale al la lado pena, de sí. las malas y la buena y las malas mucho más. Las buenas están todos. Es que tenés que tener una que estén las malas. Es lo que te iba a decir. Es difícil encontrar eso. No, No, no es difícil. La verdad que Pues no tengo no. ni idea, soy virgen, así que me... ¡A la verga! Pues bien que comía sushi, ¿eh? 20. Claro, virgen de la cintura para abajo, ¿no? Pero estaba comiendo sushi, pero yo estoy comiendo sushi. Sí, puedes comer sushi y ser virgen, sí, puede serlo. Es compatible. Me quedaste un poquito. A ver. Nah. El amor lo que hace es Contadme un poco de romperte. él porque él no habla mucho, es un poquito tímido, me parece. ¿Quién? ¿Luca? El tímido. Sí. Será contigo. Y si es tímido contigo es porque le gustas, ya te lo digo. Bomba barra basada. Barra basada. No me quemé, no me quemé. Voy a por ti. Es la verdad. Pero vamos con los dos. Andas ¿no? rompiendo Esto está corazones. bien, entonces. Rompiendo corazones y rompiendo bocas, increíble. Entonces, pues vaya y los dos, ¿no? Soltando factos. Cosas que la gente no se atreve a decir, yo las suelto. Así No, me no pasa gusta. nada, estamos aquí hablando, Suéltame ¿no? más cositas, por favor. Necesito saber más. No, en el Hornis. Pues poco más, de él, la verdad. Vete aquí si quieres con él un rato. Que es trabajador. Sí, eso me lo creo. Es buen trabajador, es mi secuaz. Ya. Se está todo el día full esclavizado, ¿no? No, esclavizado no, él trabaja porque quiere. ¿Es así? De vez en cuando puedes mandarlo a que vaya a ver su rubia. Si ya lo hace sin que le dejemos. Hoy le dije que le estabas buscando. Yo se lo dije, ya que sí. ¿Y ahí te llamó? ¿Qué puso esa canción? Yo, perdón, soy culpable. Es que extraño a mi novio. Joder, qué mala que es, por favor. ¿Ves cómo el amor es malo? Flaco, Soy mi novio. acércame al barrio, me voy a dormir. ¿Qué te pasa, Sí, amiga? hermano. No puedo tener el corazón sensible. Ahora venimos, ¿vale? Yo pensé Sí, que era Venga, música anda. de ascensor, te juro. Como música de ascensor, cabrón. Me parecía música de ascensor. ¿Pero en qué clase de ascensor montas tú? Oye, sí que sonaba como música de ascensor, ¿eh? Música de ascensor. Te voy a poner No sé. yo algo. Ponle ahí. A ver, Creo que Sorprende. tengo una que te va a gustar, amiga. No. Entonces, ¿qué, Luquita? No, yo no puedo más con una música de ascensor. ¿Esa no es una que te gusta a vos? Sí, esa sí, pero ya la escuché antes. justo. Mira, escucha esta. Ok. A ver. Subir el volumen. ¿Y qué opinas, Luca, del cambio de look del Cone? Le dije que le queda muy bien. Sí, le queda. Le dije que usa el pelo pero sin la vincha, que le queda mejor. Sí. Pero es lo que le queda de rojo, también te digo, ¿eh? Era lo único que tenía. Sí. Baila.
Se me trabó un poco la cadera, ¿verdad? Tú déjate llevar por el ritmo. Pues esta canción, el videoclip, la chica que baila en este videoclip ganó un montón de premios del mejor baile de la historia. ¿Sí? Sí. O sea, A mí me suena, me suena. flipas. Es que verla. Están sangrando los oídos. A mí me gusta mucho. Luego le pones tú un tema. Venga, dale. Pero luego. A ver. I just fade away. ¿No te gusta Kanye West? ¿A quién? ¿A mí o a él? Bueno, sí, a ti mismo. A él se nota que no. Sí, yo escucho de todo. No le hago ascos a nada. Está bien, yo sé lo. ¿Por qué siempre me insultan a mí cuando... ¿Pero quién te insultó a ti, colega? No te dijo nada. Absolutamente nadie te dijo nada a ti. Está Hablando de la canción. La ciudad... Ya está paranoico. Mira la que van a correr, qué paja. ¿Pero qué es esto? Esto es pop, ¿no? Bueno, más bien Qué R&B. loco. Sí, de pop tiene poco, la verdad. De pop tiene muy poco. Ah, perdón, no sé de pop. ¿Y vosotros qué estáis? ¿Trabajando aquí o qué? Sí, estoy encargada aquí. Ah, ¿Qué lo que? ¿qué pasa, plaquete? ¿Qué lo que, Mayema? ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, ¿qué? ¿Vas a comprarte la expansión, sí o no? Pues... El DLC. Más que sí que no. Más Yo que creo sí que hay que que no. alegrar un poco el ambiente. Porque me renta, Baja el la verdad. volumen. Ni de coña. A Gallego yo te lo llevo diciendo. Acá. Que no te lo vas a comprar. Es que él quiere que esté todos los días en el barrio activo, ¿sabes? Que luego no me trabaja, el cabrón. Buah, ya, a mí me Hermano, pasa. así de lo que más curra. Me encierro en la habitación y me pongo a viciar con mi Claro. druida. Sí. Yo soy más de mago. Rogue o DH o Warrior. Hostia, No me deja poner música. ¿por qué no? Dime qué Porque no canción soy quieres, te la empleado. pongo yo. Y la música también. Venga, nena, a trabajar. Ah, bueno, no. Viene el Max este. Trabaja Sí, aquí. que es- Que sepas que te va a tirar la caña todo el rato. Hoy me trajo flores. Sí, Joder. me intentó levantar el otro día en el gym. Lucas, salta el cuchillo y corta el ramo. Pero es muy peculiar, es muy especial, ya veréis. El Luca está tímido hoy, ¿eh? ¿Quién? ¿Luca? Luca. ¿Qué estás tímido? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Ay, Luquita, soltate la peluquita. Suelta. Sí. No estés tímido, hombre. Ahí está, me solté la peluquita. ¿Qué pasa? Venga para acá. Ponle un temita, anda. ¿Qué quieren escuchar? A ver, diga. Poné de la planta si esta casa hablara. Temas. A ver si el show me avisa. Me miro eso y me iré a dormir, supongo. ¿Hay ¿El qué? milla? Me llamó a mí antes, no sé qué quería, no me colgó. ¿Hace cuánto? Cuando estábamos en la playa. No sé, supongo que por lo de la tía esa que no iba a presentar, en plan, la que nos presentó de la carrera, ¿sabes? Me encanta. Ah, vale, ok. Esto sí es música. A la verga. Chicos, presentaros. Venid. Hola, buenas, ¿qué tal? Venid, presentaros, podéis bailar, no pasa nada, no os pongáis y tiesos. Hola. Esa es vuestra nueva compañera. Esta. Hola. ¿Ahí te milla? Hola. Hola. Bienvenida, me llamo Felipe.
¿Flaco? Así ves, yo Como solo que me Clara. saco especialitos. ¿Hay semillas en el barrio? Oye, ¿Hay que es- plantar después? ¿Qué Sí, me creo estás que- queriendo decir la mía? Hola, hermanazo, soy flaco. Me gusta, entonces. Me gusta en especial, así que. Ah, es tu padre este. Sí, él es mi papá. A la verga. Ya sabía que él es especial, pues tú eres también bastante especial, ¿no? Y tan joven y trabajando ya, así me gusta. Especialmente lindo. Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, colega? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás, pasa, Tony? hermano? De puta madre, tío, ¿y tú? ¿Y Lara? Hola. Es tu nueva compañera. ¿Y la mejor me puedo conseguir? ¿Cómo? Bueno, Lara, te toca a que te tire la caña a ti, por Dios, menos mal. No, tranquilo. Mirá, No tengo novio. si esta gente no te vende, no sé, yo ya le compro 2 como, vea. Es que son muy buenos vendedores, ¿eh? Lo que pasa es que, Claro que escúchame, sí. antes no habías recogido el pedido, cabrón. ¿Cuál yo? Sí, tú. Yo hice el pedido, pero no lo recogiste. Me tuve que salir corriendo. Ay, perdón, Sí, es que pues me bueno. había ido. Se nos A ver, pusieron mal algunas comidas, pero bueno, no pasa nada. No me diga, siento, Sí. No pasa nada, sí. Tenía que haber dicho algo. O sea, lo Nota. siento porque siento esa presión entre tú y yo aquí cerca, No, bueno. Madre mía. Dios. Ay, Dios mío. Hay tensión, hay tensión. Ahí te Sí, porque antes me trajo flores y todo. Tremendo. Espera. Venga, me va a dar, Ahí, ¿eh? ahí, liberando tensión. Y así la meneo, imagínese. ¿Cómo dice? Para vos, flaco. Si estás Oye, Luca, ¿pero por qué te vas todo el rato de mi lado? ¿Cómo? Dile. Perdón, es Sí, que... parece que lo muerdo o algo. Es que No, ese él... me acerco a él y se va. Lo intimidas. Déjame hablar. Lo intimidas. Pasa que este tema me gusta mucho y no me puedo quedar quieto. Perdón. ¿Y él quién es, papi? Para pam pa A pam. trabajar. Un tema muy chill. Aunque bueno, me gustaría que trabajara un poquito Es un temor. Lara, ¿eh? A ver, señorita. Lara, ¿tú sabes cómo ver los precios y todo? ¿Y por qué Clara no tiene el Sí. uniforme? Porque acaba de empezar. Sí. Ahora se lo A comprará. ver, vamos a intentar. Ojalá tú puedes. Los Claro, packs me los gusta, tienes en la baby. tablet, nena. Vale, me voy a fumar un piti. Vengo ahora. Allego, Como un piti, hermano. Dime. ¿Pack de qué? ¿en cuánto te vas vos? ¿Yo? No lo sé. Si tú le dices Después vamos. Sí, no te es preocupes. chamulla. Claro. Quédate ¿Qué quieto. chamulla? Estoy hablando de otra cosa yo. De hacer lo trabajo. ¿Qué pasa, pollo? ¿Sabes lo que es chamullar? Pues la verdad que no sé trabajar, supongo. Para mí es chollar. Ay. Ay, joder, que te da el sueño, tú. Hoy no me tomé ningún café, lo noto, ¿eh? Pero tú, flaco, te vas a escaquear, ¿no, perro? Sí, no mucho más tarde. Pero si para unas cosas eres muy suelto y para otras cero. Es que yo Eso es soy porque hay así. gente. Yo soy así. Yo puedo ser muy gracioso, puedo ser muy chistoso, pero Sí. con Ah, vos ok, soy está diferente porque te lo acaba de decir Ok, el sí. gallego, no me la hagas repetir.
Escúchame vos, viejo, el machete no te dé servicio, ¿no? Porque le gusta, sí, punto. Ya está, se corta. ¿Y cómo me defiendo aquí? No te va a defender, ¿qué te va a defender? Que llama a la policía. ¿Ves? ¿No ves? Que se queda hasta sin palabras, madre mía. Joder. ¿Cuánto me dijiste? Con lo fácil que es ser directo en esta vida, coño. A ver, no es que no, o sea, no me gustás porque todavía no te conozco, pero me pareces una persona muy interesante de conocer, sí. Deja el machete, ya regreso. Claro que soy interesante. Pregunta si no flaco. Flaco, ¿a qué soy interesante? Sientes atracción. Sí. Digamos que sí. Ahora no sabía qué A mí me cae bien, la verdad. En plan, yo la veo de buena tía. ¿Cómo que digamos flaco, pero? Que no sabría cuáles son específicamente los digamos es porque estás... Digamos, plate, no sé, que yo te digo una No, de hombre, bacon, no, es que tampoco me conoce tanto como para decirte, no, es maravillosa persona. No, claro, yo que lo conozco me cae de puta madre, o sea, hablo con ella sin problema de lo que sea. Claro. Ok. Bueno, vamos a darle tiempo, vamos a darle que respire, porque si no, Madre mía. pobrecito. Sí. ¡Al cuello, Luca! ¿Cómo? ¿Ves? O sea, déjame, yo ya me voy a soltar. Le faltó hacer la vaca. A la verga. Ay, Dios. O si no le hago el rayo burbuja. ¿Cómo? ¿Cómo? El rayo burbuja. ¿Qué es eso? Trucos nuevos. No. Pues para ser virgen tiene trucos que yo no conozco, ¿eh? No, el rayo burbuja, No estoy viendo negro aquí. ¿Nunca te hicieron el rayo burbuja? No, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Ah, no, perdón. Pero. ¿En qué momento ha pasado de tocarse la nariz a hacer el rayo burbuja? Yo no entiendo. Se soltó, se va soltando. Joder. Bueno, pero se quejan de todo, loco. Si me suelto, se quejan. Si me quedo callado, se quejan. No. ¿Por qué no me meten un...? Así un perreíto. Sí. Me toca seguir con más dinero. Papi, ¿por qué haces ese señor? Hermano, es su técnica de ligoteo. Sí. Se va mostrando el culo. Ese es el baile. El baile del apareamiento. Ah, sí, veo. A ver. Hace el baile del apareamiento. ¿Cómo te llamas? Yo flaco, hermano, ¿y tú? ¿Flaco te llamas? Sí, bueno, me llaman flaco. Es este. Yo pensaba que era de otra manera. ¿Y tu hijo cómo se llama? No sé, soy virgen, no conozco. te llamas. Felipito. Todo un placer los dos, coño. La verdad que se os ve conocido. A ver. ¿Qué, lleváis tiempo por aquí? No, ya tenemos un tiempo, pero ¿te puedo decir algo con todo respeto? Sí, dime. Primera vez que veo un argentino moreno. ¿Un ¿Argentino? Moreno? No soy argentino, hermano. Lo dice por él. ¿Argentino? No. Aguanta, Argentina. ¿Cómo moreno? Oh, ya. Acento de argentino no tengo, creo yo. Café con leche, bro. Esta pelea. Madre mía, argentino moreno, dice. Pero me confundí, disculpe. ¿Dijo argentino? No, no pasa nada, coño, ni que Argentina fuera un insulto. No, pero nada. Obvio que A mí me no. caen muy bien los de allí, ya, por eso. Mejor país del mundo. Bueno. Tampoco te pasa, ¿sabes, colega? Tampoco es esto verdad, no se pase. Perdón, pero ¿ustedes salieron campeón? ¿Qué? Listo, somos el mejor país del mundo. A ver, vengo de Somalia, hermano, no sé qué espera. Por eso, ¿alguna vez levantaste una copa? No. Porque, ¿sabes por qué? Porque los franceses me robaron todos los jugadores ya empezó. Si lo único que tenéis es mate y ni es vuestro, que es uruguayo. No. Te robaron el Mbappé. Ya. Te robaron el Mbappé, ¿no? Uy, cuidado. No, sí, no va para vosotros. Es para este, que no para de ligar con todas las trabajadoras. Ah, vale. Me las tiene todas acosadas. Escúchame. ¿Cómo que el mate es uruguayo? Me dolió eso, gallego. A ver, es lo que dice el uruguayo. No. El mate es argentino. ¿Tú sabes que Uruguay es un DLC de Argentina? Obvio, es la provincia de Argentina. Es una extensión del Vaya, que te mandurré, ¿Y por qué él no hace caso? Igual, o sea, nosotros
A ver, lo queremos a nuestros hijos No tontos. me quite el rango, porque donde me quite yo una casa me desquito con eso. Pero sin nuestra pasta no sois nadie. Sin el dólar no sois nadie. Pero vos gallego tenés euro, no tenés dólar. ¿Eh? ¿No tenés euro? No, coño. Aquí todo en dólares, cabrón. Bueno, la verdad, sí. Por eso me vine acá, para ganar en dólares. Claro. Pero voy a Argentina, compro la casa. Eso jamás. Adiós. Esa es la timba. Mi vida cambió. Quítale el vicio, Nata, que es ludópata. No Ah, soy verga, ¿en ludópata, serio? soy un buen jugador. Sí. En realidad nosotros también somos ludópatas jugando a World of Warcraft. También. Ah, bueno, pero tampoco es ludópata. Joder. Sí, lo reconozco. A ver, un poco sí. ¿Tú pero- también juegas? Pues claro. No, pero ¡La él verga! él no es un real, él no quiere venir a darle a la expansión. Pero tú como flaco me conocías o no. Sí, claro. Verga. Yo soy un puro hardcore de la vida. Ah, pero tú eres hardcore, yo soy retail. Yo la verdad que le he dado todo, al hardcore, al classic. Me perdí. ¿De qué están hablando? ¿Me van a pagar por bailar? De lo duro. Natacha, deberías de irte a comprar. De lo que hacemos en la habitación cuando no estamos trabajando, ¿sabes? Ah, ¿y qué hacen? Lana. Pues yo vicio. Mucho. Lo que ¿Pero más a duro qué, a le qué? di fue al TLK, la verdad. ¿Has jugado alguna vez? Buah, no conozco. Oye, Al no WoW, mire lo bro. que no puede comprar. ¿Cómo que no conoces Ah, WoW? o sea, Échalo sí, de tu banda. lo conozco, pero nunca lo jugué. No te metes, es un mal vicio. Bueno. Es algo de lo que es difícil salir. Perdón, me gustaba el LOL. Joder, madre mía. Buah, saquen las pistolas. Bueno, perdón, era muy bueno ahí. Joder. Era el top A mí, 1 de las. a mí también me gusta, la verdad, pero ya en sus tiempos, ¿sabes? En plan, Claro, no, ahora ya no. Sí. que otra, pero no... Hace El año 5 años atrás. cero. Claro, hace 5 años atrás más o menos. Pero era, Estáis era jodidos. top 1 de Harvan, bro. Lo mejor. Mejor de las. Escribe ahí. Julito, ya sabes. Limpiar y ya está. Ay, Luquita. ¿Pero tú al retail la has dado, gallego? No, ¿No? Classic. Hostia, Dios mío, pues, ya. hermano. Joder, bro, pues hace tiempo... Bueno, a ver, que Classic no está de está puta mal. madre. Ya, Pero... bueno, pero no sé, para eso le da el retail. A ver, yo lo que pienso, pero... Bueno, a ver qué cambiando. expansiones están en Kata. ¿En qué expansión estáis? En Kata, ¿no? ¿En Cataclysm le daba, bro? Yo lo único que jugué fue en hardcore, cuando salió hace nada. Bueno, a ver, cuando salga Mob, a lo mejor yo también le doy a Classic. Hay que darle. Pero eso a mí es que me da mucha pereza porque si me Ahora meto que me pongo para salir de ahí... ¡fua! Ya, eso sí. Ese Joder, jueguito Luca, es no el se que entera, tiene. Ese jueguito es el que tiene orcos, ¿no? Claro. Sí, y enanos. Tiene orcos, tiene trolls, pero tiene es- enanos, tiene elfos, Yo tiene tenía... muchas Ah, cosas. pero en es- el TLK es tenía la- un gnomo fumeta. Es la imitación del Age of Empires esa mierda. Ay, la madre que me parió. A ver, por favor, mátenlo. Oh, Dios mío. No, pero. El otro. Ponte el Age En of fin. Empires. Lejos. ¿Pero qué dices, tío? Ey, el Age of Empires es buenísimo. ¿Y quién dijo que no? Pero no estamos hablando de eso, no tiene nada que ver. Bueno, favor. pero va de la mano, ¿no? O sea, se hacen No. más cosas, supongo. No. Ah, ¿De bien. qué están hablando? ¿Y qué tiene de interesante ese juego? Véndemelo, a ver si lo juego. A ver, es más complejo de lo que parece, la verdad. Muchísimo más. Es O sea que muy si complejo. Si Puedes yo quiero. tardar un año en enterarte de cómo va, literal. Ah, Uf. no, bueno. O sea, los talentos, aprenderte los talentos, saber utilizarlos, o sea, tener la build bien. Todos los botones que tiene. ¡A la verga! ¡Oye! ¡Sal, niño, sal de aquí! ¡Que le mete! ¡Hágale pegar! ¡No vuelvas a pegar al niño aquí, coño!
Me tira un alto cachetazo, mono. Sí, él siempre me pega. Sí, por Pues, qué se le pues dieron tú ese la próxima rango. me dices que te pega y yo le meto un cuchillazo en la cara. Está bien, gracias. Nada, como te vuelvan a pegar me lo dices. Ok, entonces Gallego voy a decir que si yo me lo pongo a jugar, de acá a 2 años puedo ser pro. Vas a perder tu vida. De aquí a un año puede ser... ¿Cómo? A ver, no, espérate. ¿Cómo perder Escúchame, mi no, vida? chavales. O sea, espérate. Yo en Tan 3 tryhard, ¿eh? meses empecé a ser 28, o sea, en cuanto sí, que la sí. máxima era 30. Pero Que te se, lleva que, tiempo dándole. que se aprende rápido, hombre. Es complejo, Sí, pero se se aprende. puede aprender Tú rápido. no has probado las míticas y eso, ¿no, Gallego? No, claro, yo no llegué a eso. Por eso estamos hablando. O sea, me voy a tener que mirar un par de videos no de tiene, YouTube. No tiene nada que ver hacer tú una mazmorra. Nos hacemos un team. Es ahí voy entendiendo. Mazmorra, ahí, eso estoy entendiendo. Renta. ¿Quién dijo trío? Hombre, pues escúchame, escríbeme. Papi Team, Y dijeron. hacemos, yo estoy jugando con un amigo. ¿Yo puedo ser su Pero escúchame, ¿qué tienes? DPS, ¿no? ¿Tú? Ahora mismo me estaba subiendo. No, pero a ver, lo quería probar de tanque los Warriors, la verdad. No, pues yo estoy de tanque, ¿eh? No, pues me hago DPS. Ya está. Si te haces DPS no hay problema. vaya, DPS yo- healer hacen Yo falta. el DH que tenía Yo- lo tengo súper equipado. Yo soy farmer. A ver, el WoW puedes farmear, sí, claro que puedes farmear, pero nadie Sí, farmea. y ganar dinero, literal. Para algo voy a servir. Pero yo tengo un colega que DPS es de lo mejor que hay. O sea, de allí, de España, es de lo mejor que hay. Porque solo puede hacer. Pues Sí, sí. está bien, ¿eh? Porque, Konnichiwa. a ver, tampoco Podríamos voy a decir, pushear. Hola. Porque no me da la vida si No, pusheo. mira, Solo va a trabajar lo que se pasa levanta es que se le mi da chino para demasiado ver bien, una ¿sabes? peli. Dale, trabajo. Lo que pasa es que también tiene la hija y todo el rollo y ya se le corta el rollo. Es la China. Ah, claro. Pero le da y sabe demasiado, tío. O sea, a mí es que me ayudó. Pero cuando Bueno, eso yo le tengo damos, también a mí me un amigo renta, que oye. sabe demasiado. Es argentino, por cierto. Es de Córdoba. No, sí, amigos, yo también, claro. ¿Tú no venías de allí? Claro. Él es de Córdoba también. Sí. Bueno, pero Córdoba es grande, bro. No, ya, Claro. pero coño. Pero Es una sí. provincia. Coincidencias, Como coincidencias. cualquier ciudad, colega. Pero se puede ver, se puede hablar. ¿Sabes qué, flaco? Vos lo conociste al tuerto, ¿no? Sí, obvio, tu primo. Si mi Puede primo ser se metía que- con él más que nadie. Puede ser que se tome un vuelo. Lo traigo de ¿Sí la o no? granja, me parece. Y Sí, te lo sí. dije, cabrón, que por darle renta y venga de puta madre. Sí. Yo no soy el Big, yo no los mato. Hola, konnichiwa. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, ahí trabajando. ¿Trabajando o acabas de ponerte a trabajar? Por eso, trabajando. Ah, Pero hay- la hay gran diferencia. A la verga. Permiso. Te vengo. Uy, con condón, que 9 meses no quiero un enano. Puede salir una mezcla de ahí, cuidado, ¿eh? Aquí la gente va duro, ¿eh? Claro, Míralo, como hay que ir. protegerse. Hay que ir Yo voy a directo aplicármela siempre. también, pero bueno. Bueno, si no lo haces es porque no quieres. La verdad que sí. Bueno, pues no quería mojar el churro, solo me quería hablar de otras cosas. Joder. Y yo que me había hecho Otro ilusión. pasico. Pero que soy virgen. ¿Qué parte de la que soy virgen no entiende? Pues en algún momento tendrás que dejar de serlo. Referencia. Mira, si quieres sentir la aventura de una pasión de amor de gavilanes y que te muevan como vaquita, es la mujer indicada. ¿Quién es ese No. hombre? Hombre, Te está Que me vendiendo mira y como me si fueras... me desnuda. Te va a hacer un hombre, Luquita. A verga. Uy. Mi hermano me dijo media hora, bro, y todavía no me avisa, hermano. Sí, bueno, ya sabes cómo va. No te empieces a reír como un delfín, por favor. Se infla. Ay, de verdad. Se está deshinchando. ¿Vais a trabajar? No, ni de broma. Yo ahora un ratito me iré a dormir, la verdad. Yo la verdad que hoy estoy bastante vago, ¿eh? Pues yo Lo he que te currado un dije, montón. no todos los- bueno, yo sí es verdad que he currado, pero coño, hay un rato de currar y otro rato de ocio, ¿sabes? Lo que Yo hoy no hice nada. Y la verdad es que no tengo ganas venga, ninguna. pues,
me he dado cuenta, hermano. Que estuve haciendo de Cupido, ¿eh? No me jodas. Bueno, pero por la noche ayer sí trabajaste, ¿no? Eso es lo que cuenta. ¿A quién has Sí, hecho de claro. Cupido? Cone. A la verga. Siempre has sido de Cupido, ¿eh? Sí. Y se le cambió el look y todo, ¿eh? ¿Viste? Le buscamos los marrones a los demás en vez de a nosotros mismos. Efectivamente. ¿Quién es ese hombre? La mía aparecerá. Encontraré a la mujer que me monte. Que yo se puñalo si me toca. ¿Cómo que te monte? Claro. Sí, es que Sí, si es muy celoso conmigo. tengo roto el Yo soy corazón, yo necesito soy a alguien que me celosa con mi monte. hija. Que no es Que me mi lo hija, monte, es perdón. mi hija. Sí, venga, ¿Cómo? no No es mi hija, pero le digo mi hija. Tengo el Está chiquita, corazón está con plena. agujeritos. A la verga. No quieres nada. Y nadie me lo Todo se puede arregla montando. asegurar. Para la próxima será. Oye, pues nosotras hoy hemos currado con Tai. Que flipas, ¿eh? ¡Míralo! La mejor de todas. Buah. Tai es la del gimnasio, ¿no? Sí, La amiga de Cone. Tais, algo así, ¿no? ¿Tú eres amiga de Cone? Taisa. No, pero vamos, es amiga, pero no con ella que le hemos hecho de Cupido. No. Ah, qué va. no. Ella tiene novio, ¿no? No, está casada. Ah, pero tú no eres. Tai. Claro, Tai es una que trabaja en el gym. Pero está todo el mundo casado acá. ¿Qué pasó? ¿Hicieron 2 por 1? ¿Menos tú? Yo casi me Nata. caso. Casi me caso también. Cierto. Yo también me iba a casar, me separé con mi pareja, de ahí nos volvimos a juntar una vez con matrimonio y todo. A mi Ah, papá bueno. le gustan las casadas. A tu padre le Y gusta a mi todo esposo lo le que se gusta ver mueva. las entrañas. Cierto, Natasha, tú te ibas a casar. Pero ahora te vas a casar. ¿Ya ves? Él las ve como un desafío. Sí, claro. No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡No, Tarde. Hostia, mira cómo lo espanta de rápido. Después se me va el ganado, Tai, déjate de festejar, Dios mío. Ah. No le creo, pero bueno. ¿Qué te pasa, hombre? Sí, antes me trajo flores y todo. Está loco. Te quieres, no mentira, Tacha. Hola, jefa. Porque llora. Oye, ¿sabéis que los amos se da más dinero ahora? Pues no lo sabía, la verdad. Prefiero a 20.000, ¿eh? Hostia, de puta madre. Samus. ¿Han bajado la multa? No, que te dan 20.000 pavos y antes 8.000 euros. A buena hora, ¿no? Cuando no hemos hecho 30. Ya, pero bueno. Cositas. Ir haciendo también, ¿eh? Sí, coño, para sacar pasta está bien. Pipas. Lo de baja calidad, ¿no? Tiene un romántico, oye. 4K. 4K. Ese. Si le pegó una colleja, dejará de cantar Madre mía. o seguirá cantando. Mejor un tiro. Perdón, bueno. Sí. Ahorita tengo mi Leo. Esa voz, Luquita, no sabía que cantaba así. Ah, ¿viste? Estás muy bien, ¿eh? Tengo mis instintos. ¿Qué estás haciendo, Taiki? Y es virgen. Parecido al cantante. Ahorita tengo el video. Lo mando al grupo Chabelo. No, por Dios, ya van a empezar. No, ¿qué video? No. No, Ya para. Ya lo mandó. Pará, No, emoción. para. Emoción. Es que yo nada más canto Plopueta Indecente y bachata. A pesar de que ¿Bachata? soy japonesa. Cántate una guachata. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito aunque no es conmigo, iría si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que gozas. Ah, no ronca, perdón.
Está bien. Es que me conviene esa bolita picante. Pienso para el alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho. Es el hijo, el que canta, coño. Venga. Canta. Ay, canta, ya me bendeciste los oídos. Venga. ¿Qué le dijo? Le dijo, canta. Canta. A ver dónde te quedas. Y si ¿Qué? te Si falto levanto el respeto y luego voy para el alcohol y levanto tu falda, me darías el derecho. Amiguito, sensatez. A poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente. Esta propuesta indecente. Papi, dime si te gusta como canto. ¡Claro! Va a ligar más que el padre que con esa voz. Cualquier palabra del lado se dice. ¿A ti te gusta como canto? Sí. Papi, Nos encanta. Claro que sí. Eres un envidioso. Tienes futuro. Feo. Dígale que cante él. Que no pisen tus sueños, tú lucha por ellos. Claro. Sí, yo le echaré por mis sueños. Javi, primero que rapee, yo canto. Rapeo, bro. Rapeale. Flaco. Suéltale una tiradera ahí. Dale la mierda. No, yo no sé tiradera. Sé tirar nomás. Es que acá rapeamos, bro, ojo. Bueno, eso sí, ahí sí. Iba a en el decir terreno no algo, me mejor me callo. Pues yo defiendo a mi padre. Ay, me quedé sorda. Qué bonito. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó. Pero espérate que la estoy pisando a este lado. Anémica, Tai. Vaya día hoy, rascarme los cojones, pero de lo lindo. ¿Qué estás? ¿Esperando por la pasta para pillar el coche o qué? Sí, bro, pero me dijo hace una hora y pico, me dijo media hora. Bueno, es Sean, ya sabes cómo va. Ya, bueno, pero que me diga a lo mejor, no sé, a lo largo de la noche, mejor que media hora, ¿no? Pero yo creo, Por segunda vez. yo creo que ya es defecto de serie, ¿sabes? Que se le va la olla. Dice un tiempo pensando que le va a dar tiempo y luego no le da tiempo nunca. ¿Qué pasó? Que quiero mi Comet. Vendiste la moto ya. Pero ¿por qué no lo compraste? No entendí. Porque me están blanqueando tu puto dinero. Ah, estás esperando ahí, pero lo va a ir a tunear, me imagino, ¿no? Claro. Es que mañana llego al barrio y lo han pagado todo en multas. Yo tengo que pagar multas, hijo de puta. Literal. No. Eso le he dado de más, le he dado 300k. Ah, vale. Nada, estoy bien, Solo tengo 40 y algo. Claro, pero Por eso te lo está quedas tú, millonario, boludo. Yo no tengo Hola, nada. buenas. Buenas. Ah. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer algo o qué? Y yo ahora en... ¿O te vas a declarar de una puta vez? No. Yo ahora en 10 me voy a ir a plantar, no sé qué querés hacer vos. Vale, pero le vas a tirar ahí, ¿no? ¿O no le vas a tirar? Pero ¿por qué? Esta pregunta, Gallego, a ver. No sé, pregunto. ¿Pero por qué preguntar? Por el chisme. Ah, sos chismoso. Claro. Si todo se da así, ¿por qué no? Eso es, sí me gusta. Mi belleza la aprecias en persona. Ay, perdón. Buena. Ah. Vale. Aquí cada uno. Sí, ya está, bro. Pero ir y callar.
Yo tengo 30 Cristo, soy un Cristo, bro. Buah, no te queda nada, colega. ¿Tú cuántas tienes? 0. Yo solo fui a una carrera. Pues tienes que tener. Pues algo tendré, pero no sé cuánto, pero no tengo la tablet. Venga, aquí le a tu puta madre que te voy a partir los dientes. Ven para acá. Hostias. Se pone rabiosa la gata. Si las luces se apagarán, las estrellas. Ese tema como la pegó, ¿Este que está sonando? Ey, Gallego. Debe. Hoy por tu culpa estuve todo el fucking día cantando Por un beso de la flaca. Volví loco a... Ey, volví loco a todas las personas que estaban al lado mío. No te jodas. Literalmente me querían echar. Es que es un temazo, joder. Literalmente cada no sé, cada 10 minutos estaba Por un beso de la flaca. Y lo que fuera por un beso de la flaca. Ojo, ojo. Y el cantante murió, ¿no? Sí. ¿O qué? ¿Por viejo o por qué? ¿O por otra Enfermedad. Cáncer, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí. Oh. Vaya ambiente que hay en este local, ¿no? Aquí antes no había ni Dios. Sí, Igual... Qué buena... ¿Quién coño lleva esto ahora? Es increíble el padre y el hijo, La verdad que yo trabajando acá la pasaría muy bien con esos dos PJ. Sí, de verdad que están chalados perdidos. No, encima todo el tiempo, mirá, están todo el tiempo juntos. ¿Como padre e hijo? Claro, pues bueno, hay muchos... Pero tú quieres estar aquí por otra cosa, por otro motivo, lo sabemos. Pero, ¿cómo te gusta el chisme? ¿Cómo te gusta el chisme? Me encanta. ¿El gallego tú sabes que se alimenta a base de chisme? Que si no, no se mueve. Sí, me di cuenta. ¿Imagínate que le has quitado del trabajo? Obvio. ¿Por qué eres aquí el trabajo? Lo sacas del trabajo, hermano. Hoy entre Cone y tú me quitaste del trabajo. No entendí. Pero el Cone casi, casi, pero no, es que no es directo el cabrón. ¿Cómo va a ser directo el primer día, bro? No, ya lo sé, eso claro. Es lo que digo yo, eso es lo que digo yo. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Pero no puede ir diciéndole, no le puede ir diciendo ya el primer día ser mejores amigos. ¿Qué me estás contando? A mí me gusta ir tranquilo. No, por algo se empieza, bro, por algo se empieza. Pero no es la forma de empezar diciéndole que somos mejores amigos. A ver, que te estás friccionando tú solo. De verdad que ser mejor amigo el primer día de conocer a alguien no vea. Claro. Bueno, yo no le dije ser mejor amigo. Yo le dije conocerla, pero tranquilo. ¿Sabes que lo último que hizo con antes de irse a dormir, si es que se fue a dormir, la iba a llamar? Porque le dije yo, coño, llámala, tío. Sí. Échale un par de huevos, joder. ¿La llamó o no la llamó? Gran cuestión. La llamó. No sé el resultado. Mañana me enteraré. Pues me contarás. Seguro. Chisme. Quiero hablar con Luca. Ven para acá. Oh, Dios. Luca. ¿Quieres hablar con Luca aquí delante nuestra, que nosotros también queremos chisme? Es que le voy a dar consejo de chica. Yo voy un momento al baño, os dejo solos. Vengo ahora. El puto micro abierto, colega. Siempre igual, la misma mierda, colega. Na. 4:30. Bueno, iremos a plantar algo. De chill. Buah, tengo calor, Ratataratatatam.
Ay, Macarena. All units. Damos la cam un momentito. No hay que ser muy pillo. Devuelve la bolsa. No, soy japonesa. ¿Japonesa? ¿Pero cómo que japonés? Vete al Hornis, hermano, al Hornis, que está cerca de tu clica. ¿Cómo que el Hornis? ¿Pero qué es eso? El restaurante. No sé. Porque sería el Sí. Mirror. Ah, dale. Dele. Pues Venga, no sé, bonito. a mí me dijeron que me iban a llevar a por una perra para quitarme un collar. Yo no soy para de nadie, No, si no lo dice por ti. Pues Pero le no voy a sé. Wakanda. No sé, me acaba de decir la flaca que tiene novio, que está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? No sé, compa, no sé. Esto está... Se llama Neo, su novio. ¿Cómo que a la verga? O sea, ay, ¿Y tú cómo te llamas, morro? yo me llamo D-Way. ¿D-Way? Claro. Órale, güey. Órale, güey. ¡Viva México! Oye, ¿sabe usted de dónde soy? ¿De dónde, hermano? De Culiacán, de puro México. Tremendo. Yo salí yo China a Japón. China, Japón, tú. Culiacán. Claro. Culiacán. Pero con cuánta... De los que se ¿Cuánta gente está usted, compa? Usted es un guardo de esos oscuros, de esos de allá, de utilizan. Estamos activos. Pero también hay un dominicano también, bro. No, hay un argentino, una rusa, una japonesa, un gallego y yo que soy somalí. Sí, ya veo que son free los que dejan pasar por las aduanas sin mirar nada. Internacional, chaval. ¿Cómo que? Pero ¿cómo que? Pero... Aquí somos de toda la cultura, como la canción de las naciones. Espera, te pongo con la placa, vente para acá. Mira, escucha al flaco que está con 200 inmigrantes. ¿Cómo que inmigrante, hermano? Inmigrante tú que vienes de México, perro. Cállese. Hola, flaca. Mira, aquí estamos. Un gallego, un argentino, una rusa, una japonesa y un somalí. Venís al Hornis. También tenemos escuchas? ahí por la clica. ¿Se te escucha? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo que el director del hospital para chingártelo? Pues sí, lo que le digo, que están pasando cosas raras acá en el hospital, ¿sí? Menuda que te has metido, hermano. No sé, a mí mientras si me como un culo, pues me vale verga. Simón, compa. Un culo bien grande. Dar una vuelta, Taiki. Madre mía, ¿cómo? ¿Pero quién está gritando? ¿Pero quién está gritando ahora?
Venga, le cuelgo. Sí, hermano. Le cuelgo, voy para el Jorris. Venga, hermano. Faltaba el mexicano. Ya estamos todos. De Culiacán, hermano. Ay, Chihuahua. Sí, medio chihuahua son. Ay, ay, ay. Los callados. ¿Dónde soy? Es que tengo una foto de traje, la estoy subiendo. Los de Amish. ¿No has visto mi foto de traje? Mira. ¿Hubo charla entonces o no hubo charla? Ya se quedó mudo otra vez, joder, macho. Hola. ¿De qué hablasteis, Lucky Luke? Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Luke. Lucky Strike. Lucky Strike. ¿De qué hablamos con quién? Hermano, no te hagas loco, te hemos visto ahí hablando con Tai. Ah, nada, me preguntó cositas y me dio consejos. Y tú le contaste otras cositas y cositas llevó a otras cositas y claro. Claro. Cosas. Consejos. Otra carrera y no estoy, bro. Literal. Y me amenazó. Vamos. No, hermano, no voy a hacer. Pero, flaco, ¿me vas a dejar que me amenacen? ¿Cómo que te amenazó? ¿Por qué le Amenazó. amenazaste, Tai? Yo no le amenacé. Sí, sí. Dijo, cuida a la Nathan porque te mato, güey. Bueno. A lo mejor te lo dijo más fuerte incluso, ¿no? Sí, sí. Después me empezó a contar cosas de que hace con su marido, pero yo eso mucho no quería saber. Porque me traumó. Le dije que se soltara. No, pregúntale a Natasha. Natasha, ¿es cierto que a veces escuchas nuestras comunicaciones con Y los estaba escuchando, los vemos, Hola. a veces se ponen en los arbustos. O sea, la verdad es que es el pan de cada día verlos fornicar. Joder. O sea, son como conejitos, digamos. Pim, 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 Sí, en cualquier lado, ¿no? literal. Milagro no nos reproducimos todavía. Ella le hace el sonido del delfín y él se corre. Cada 8 horas, ¿no? Para desahogarse. Claro, es que la Como mandan los médicos, claro. Ay. Oh, el diluvio que está cayendo en un video de mi teléfono es de locos, ¿eh? El puto teléfono este de mierda que tengo yo que falla más que Dios. Ay, el mío también. No hay mucha cobertura por los santos, por lo que se ve. Quiero mi Italy y no llego más. 800.000 que va a ahorrar, perro de mierda. Y del Quiero barrio no vas a comprar comprarme nada. el Italy y correr carreras y disfrutar de mi vida. Ya sabes, Nati, regálale un Italy. 800.000 solo. Me regalas un Italy, pero soy tu perro. Ah, sí, o sea, que eres de estos. No, mentira. Yo me lo gano solo. Cagado. Ve por ella, la has cagado y así no te sabes. Mira, por lo menos no es como yo. Al chino una vez la cagó y le pegó un hachazo. ¿Pero por qué la cagué? Se estaban jodiendo. Que no entienden, mamá. Para ella no es joda. Pues ahora se lo tendrás que explicar. Una técnica Pero- para que vaya detrás suya, bro. Sí, ¿no? Sí. ¿Ve? Aprovecha. No. Acá es cuando me tengo que mantener firme acá. ¿Cómo será en la calle? ¿Quién, yo? Sí, Averigualo. Te acaban de tirar una barra dura. Averigualo cuando quieras, donde quieras. ¿Oíste, flaco? ¿Oíste, flaco? Dime, bro. Me dice el pavo, el AK el de las plantas, el de plantar. Que para quedar para hablar con él. Quedamos mañana mejor, ¿no? Dale de una. Si quieres ahora, si no mañana.
crees? ¿Que soy un Crims? Mira, hermano, él se llama Luca. Pensé que era. Yo me llamo Luca. Sí. Me la juego, Clara. ¿Quién? Ella. No, Tai. ¿Está atrás? Tai y Lara. ¿Qué pasa? Mire, no se me olvida, como Lara Álvarez. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Gallego? ¿Quién trabaja acá? ¿Gallego? Ah, Dime, ¿qué? Por un beso de la flaca. ¿Qué harías? Allá, Mucho mirá, gusto. está la flaca. Yo voy a trabajar acá. Ah. Listo, ¿sabe qué le quería comentar? Sí. Pues le acabo de decir a la... Recién acabo de empezar. A la flaca que también ando es mi buscando primer día. parienta. ¿Ah, sí? tú estás con la flaca. ¿Te llamas? Me ha dicho que Clara, mientras que no me ¿vos? que no me líe con nadie de la clica, pues que todo bien. Ya Mile, He dicho que si me podía liar con alguno de tu barrio. Ah, sí, me ¿Cómo? ¿Es que te pasaron. cambiaste? Sí, me ha dicho que con K, que con K no, le he dicho que con K no quiero. K tiene novio. No, con K no, es No quiero, viendo no ciclos. quiero tampoco, no te preocupes. Claro, fue mi glow up. Ah, claro. En tu clica no Ah, son las ¿y morras. desde cuándo trabajan aquí? No sabía que Taiki también trabajaba aquí. Yo desde hoy. Listo, así me gusta. Dígame quién es que me la chingo. Lo que sí no encontré, estaba buscando ahí la... No, estoy perdido ahora mismo. No entendí nada. Míralo, a ver, si damos chicas, excepto por ella. Está No me- Wakanda, está Natasha, está Adi, Pero Natasha ya está cogida. Ah, Natalia se está. Ah, se la está chamullando a Natalia. Ok. Bueno, no que... Aquí el que no corre vuela, colega. ¿Vas con la ropa del trabajo? Veo. La bebé más tarde te hago la loca al trabajo. Dale. Hola, aquí la solita. Pues estuve media hora y me traje esto, o sea, imagínate. No me quejo. Bueno, igual, no te me encanta el preocupes. outfit. No te preocupes, yo el primer día de trabajo iba con tetas fuera. ¿Qué te digo? A la mierda. Lalo andaba el traje de baquelita y ese tiene más tetas que saber qué. Madre mía. Yo estaba... Y Lalo, tremendo culo, tremenda areta, venía muy bien. El culo, ¿por qué esta blusa me hace plana? No. Pero bueno, lo que hay. Un beso de la placa daría que fuera. ¿Dónde se fue el flaco? Una pregunta. Igual está de lado, por eso no lo vemos. Pues la verdad que hoy me rasqué los huevos bastante, no hice nada. Ah, bueno. ¿Vos también? Creo que si tuviera el huevo hubiera hecho lo mismo, pero no. Claro. Pero sí me rasqué. Bueno, ni tanto, ¿eh? Nos fue bien. Ah, vale, verdad. Bueno, sí chambeamos un poco. Sí, chambeamos. Ahora Que estamos amigas que no chambeando. chambeamos, te corto de las orejas, ¿eh? Perdón, amiga, perdón. Sí chambeamos. Terrible. El día que no chambeé. Amo la chamba. Soy culpable. Eso es bueno. Necesito vacaciones. Estoy cansado, jefe. Así estaba yo y me fui. Me fui como por 7 días. Seguro si el pelado me ve, me va a decir, ay. Uy. ¿Qué ha pasado? Un auto Nada, que pasó por un ahí atrás y carro voló chocó con su allá. rayo Sí. Iría con prisa. Pues sí, no puede ser todo trabajar, hay que relajarse de vez en cuando, Ah, yo me relajo muy bien a veces, ¿eh? disfrutar de la vida. Yo como bien igual, ¿eh? Si no es acá, ¿sabes dónde? Lo extraño. Ay. Ay, qué re. Tener cuidado, que resbala al suelo. Viva el amor, Flores. Me tira la correa y perdón, me caí de nuevo. Me tropecé con mi propia correa. Nah, el amor es muy bonito hasta que se acaba. Viva el amor. Viva el amor. El amor es así. Sí, la verdad que sí, tenéis razón. Una gana que Qué me dé lindo, vuelta qué como lindo pollo a la brasa. sentirlo. Bueno. Hermoso. ¿Está bien? Me morí. ¿Quieres que te dé como a rata en balde? Todo me recuerda a él. Como al Hola, mi cajón amor. que no cierra.
voltear. ¿Estáis bien? Opa. Yo creo que se les mojó la canoa. Sí, ¿no? Tiene pinta. Ay, a ver. Trae el cajón que no sea. Cosas que pasan, oyes. Increíble, increíble. Pero levantaros del suelo. Está lleno de mierda. Ay, no importa. Ya caí en las manos de él, es lo mismo prácticamente. Buah. ¿Estás bien, amiga? Leo, ¿querés que le diga que te venga a levantar, a recoger? Ya la voy a estar mojada. Ay, me está llamando Nata, güey. ¡Olis! ¡Golosa! ¡La huelga! No veas tú, ¿eh? Pero todos tenéis novio, pero los novios no están aquí. ¿Qué pasa? No sé, mi novio me deja chambeando acá por él. Ah. Joder, qué No desgraciado. importa. Después Sí, me ¿no? da vuelta como pollo en la brasa y lo compensa. Y ya lo compensa, claro. Qué bonito. Qué bonito es el amor. Sí. Sobre todo cuando es correspondido, sí. Ay, sí, qué lindo. Claro. Qué hermoso. Bueno, ¿qué hay dentro? ¿Qué pasa ahí dentro? Están ahí de chisme. ¿Cuántos años tienes? Bueno. ¿Qué pasa, flaca? Bueno, nos vemos. Buenas noches. Konnichiwa, flaca. ¿Cómo te encuentras? Que no, que tengo 26. Tengo 26. Yo no conozco a nadie, pero ¿qué coño quiere? ¿Cómo que no? Pero igualmente quiero teta. ¿Qué pasa, loco? Pero bueno, El caí de beboteo ya, bro, esa. es muy directo. ¿Qué coño está pasando aquí? Véngase por acá, que no. ¿El pendejo? Espera, no escucho el texto. No, que va, está por ahí, se escondió. Creo que está pensando en ti. No está pensando en mí, si es que, de verdad, es que... Es virgen. ¿Qué pides? Bueno, pero que seas virgen no significa que seas como, no sé, como que todo te importa una mierda, no sé. Que no le importa una mierda, si ha dicho que le gusta. Es así. ¿Dónde está? Es que, no sé. Ven pa' aquí, cabrón. Ven adentro, hermano. Ah, me fui. ¿Por qué? Sí, a vender lo que me dice. Escúchame un momentito. Pero que era broma. Que me escuchen bien. Voy a hacer la cita perfecta. Ahora vengo, ¿eh? ¿Ah? Nata, véngase conmigo. Nata, véngase conmigo. Usted también, véngase conmigo. Permiso. Adelante. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué pasa? Oiga, Natasha. Dime. Su morrita me está insultando, me está diciendo que no soy mexicano. A la verga. Tu caso. Pero es lo mejor. ¿A dónde vamos? ¿Con quién tenemos que ir? A mí que soy de puro Culiacán. ¿A dónde vamos? Les voy a secuestrar para que hagan más migas. Escúcheme, No, pendejo, usted váyase con la chica, pendejo. Escúcheme. ¿Qué chica? Si me ha insultado, No, A ver. que la va a conquistar. Usted váyase con ella, les voy a secuestrar a los dos. Y... No, escúcheme. Claro, le vamos a secuestrar y usted me va a pegar a mí, yo me voy a desmayar de él y yo me voy a ir corriendo. Claro, usted me pega a mí y me dice, váyase a la verga, tal, sí. Vale, pero ¿dónde vamos? Vaya con ella. ¿Con quién? No, pero que vaya con la chica, pendejo. Ay, no, usted Dios. súbase. Vale, no me entero de nada. Que vamos a hacer un falso secuestro, para que quede impresionado. ¿Pero a quién? ¿De qué? ¿En dónde? Vamos a intentar secuestrar a ellos dos, pero ella me va a pegar a mí y yo me voy a asustar y me voy a Le he dejado tu carro. Ay, qué fuerte es, qué hombre más guapo y... Le he dejado el carro y todo para que se la pueda llevar. Dile. ¿A dónde vamos? ¿Qué queréis hacer? No sé. Un falso secuestro para que la enamore. Esto yo lo hacía mucho antes. De veras, le va a gustar. Usted póngase una máscara y sígame el rollo. Buah, pues espérate que... Pero un segundo.
Don't stress that, hermano. I'm Dale. gonna call this OG right now. Dele, vamos, corre. Ay, me cago en Dios. Pendeja, subes al carro, no sé qué pendeja, vamos, venga, subes al carro, vamos, usted al carro, venga, rápido. Al carro, rápido, usted la chica, rápido. Vamos al carro, rápido, tal, al carro. Venga, pendejo, al carro, vámonos, tal. Subes al carro, venga, el sultán, ya, pendejo, vamos. El sultán, tal. Subes al carro, venga, vamos, pendejo, Madre de Dios, a la verga. La vamos a secuestrar. Ustedes unos pendejos, no joda. No joda, me deben plata. No se muevan ni un centímetro, pero... Ninguna tontería. Claro, no se muevan, que me los vuelo. Claro. No me muevo, tengo miedo. No, hombre, no. No sé de dónde es la señorita. Me asusta. Luquita, ¿qué haces? A la verga. Me acaban de robar, Vamos, Dan. ¿Te has robado, hermano? Vamos a Me acaban de robar a mí. Bájense ahora mismo ¿Qué, del qué color la carro. bandana? Ay, no. Ah, estaban vestidos de basurero con una... No, o sea, ni siquiera estaban de su color. A la verga. Madre Vamos, mía, bro. Ay, no quiero morir tan joven. ¿Se puede? Había cosas que quería Depende de descubrir. si Nunca son descubrí civiles o no, ¿sabes? A la verga. Usted, póngase de rodillas ahora mismo. Chica. No, chica. No. ¿Qué hice? Venga usted para acá, ¿Qué quieren chico. de mí? Ven acá. Triple, no puedo, pero yo estoy consciente. Ayúdenos. Ayúdenos, chicos de rojo, ayúdenos. No, yo me piro, que os jodan. No se la lleve. Mis cosas, no, ayuda. Me dejó inconsciente, ayuda. Ya me está pasando toda. La mierda más rara del mundo. En el maletero, opale. A ver si por delante también se puede entrar. A ver. Sí, mira, baja un momento. Subas al maletero. Si no te llevo. Claro. No, que esto es muy amplio, que aquí en el A maletero. ver. Pendejo. ¿Sí? Mire, muy amplio esto. Oh, cuidado, A la Vamos muy verga. apretaditos, Ojo, aquí se nos monta otra pareja de golpe. Vamos a Hormy. Escúcheme. Oye, aquí hay mucho roce, Más surrealista que he visto en mi vida. A la verga. Espero que estéis a gustico ahí en el maletero, Sí, con nuestros baches, la verdad. Tengo novio. A la verga. No pasa nada, tu novio no ¿Qué es tal le celoso. va? ¿Qué tal le va? Está conquistadísima, que sí. Quedó como un héroe, no joda. No se diga, no se preocupe, bizcochito, a mi lado jamás le van a pasar nada malo. Lo más ridículo que hay. Claro, acaba de pasar la barbaridad más rara que se ha visto en todo el universo, claro. Sí. Vaya héroe. A la verga, me dijo que la habían secuestrado. Flaco, Qué héroe, véngase por acá. colega.
A la verga, Increíble lo que me acaba de pasar, ¿eh? ¿Estáis Me bien? secuestraron. O sea, estoy muy asustada. Me secuestraron. Madre mía, pero ¿estáis bien? Horrible. Sí, mi héroe mexicano, azteca, Oh, Dios mío. potente, hombre líder, proveedor, macho, Sí. pecho peludo, come tacos. Me ha salvado. Con un hombre así nunca no tendrás miedo. Ay, sí, me encanta. Wow, ha sido mi héroe total. ¿Y tu héroe no es mexicano, dices? Claro, pues él dijo que viene de Culiacán, pues de México. Claro, es mexicano. ¿Que no qué? Ofendido. Sí, le has dicho que no es mexicano. ¿Bueno qué? ¿Te gustó Es el que yo muchacho? pensaba que no, pero ya me lo demostró. Obvio, me encantó. Mi héroe, un hombre fuerte, así me gusta, ¿eh? Simón. No puedo, o sea, no Se saben lo que ha rumorea pasado. se Me rumorea que secuestraron. estudió 40 años de Jackie No Chan. puede ser. ¿Quién podría ser que- la persona que te secuestre, por favor? ¿Por qué? No sé, pero eran unas personas muy, muy intimidantes, tipo, había una chica que tenía un acento muy intimidante, decía, no joda, no joda, así, y yo decía, wow, esta chica es muy, muy intimidante. Pensaste que ibas a morir, ¿a que sí? Pensé que iba a morir, pensé que era el último día de mi vida, y yo dije, Pero no, no. me hace falta vivir mucho, no conocí el amor, no conocí todo. Y de la nada pasó que pues el chiquillo, o sea, fue una cosa que en un abrir y cerrar de ojos derribó como a 6 personas él solo. Sí, Fue no, increíble. no joda. Es que es Sí. el mejor de mi clica, claro. Es Jackie Chan. Increíble, ¿eh? Él viene de Totalmente, Kung Fu qué Panda poder de Increíble. Jackie Chan. Sí, sí. Venga para Qué acá, hombre, que qué ya me contó lo que hizo, qué crack. Estoy orgullosita de usted. Dice Luquita, que es usted bien pinche Están mexicano, buscando ya porque eso le de la gusta obra que porque ha mexicano cogido a con secuestro Duque. a la novia de un Sí, ya colega. sé, ya y- sé, ya sé. A la verga. Qué bonito. Ya sé, además... Hermoso, Dice hermoso. dice que quiere que le meta toda la verga para que él también... ¡Hala! A mí me volvieron... ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo? Que la pasó? cosa ha salido mal. ¿Qué cosa? ¿Qué salió mal? Ya no es tu ¿Qué héroe. pasó? ¿Ya no qué? Ya no es tu héroe. Le ofendiste demasiado. ¿Por Ahora soy la qué? heroína. ¿Pero por qué? Entonces, Oye, ¿qué- flaco, qué me estás pasó? mirando ¿Qué a mí, hice? pensaba que Pero me estabas Sí. dímelo. diciendo algo. Yo también. No, no, le está Dios, hablando me a ha ella. asustado, digo, ¿le ha pasado algo a Pero Luco? dímelo a mí, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Le ofendiste a mi amigo. ¿Pero por qué no me lo dice él? Dímelo. Es que está ¿Y te lo triste, está dije? decepcionado. Pero te dije que de verdad yo te creí ahora. De verdad me lo demostraste. En serio me lo creí. Ah, pues bueno, nada, dejamos solo. No, no, no. Gracias. Perdóname por hacerte sentir. Si quieres les secuestro otra vez, a ver si la conquisto otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué te fuiste? ¿Sin despedir? A la verga. A ver, sí. A ver, véngase para acá, véngase para acá. Acaba de ser lo más realista. Ponte tóxica. ¿Qué pasó? Ponte tóxica. No, sí, no sé, tampoco quiero molestar. Ya, no sé. Yo ya ¿Qué no va? sé qué hacer. ¿Qué le vas a molestar? Vas a tener que tener paciencia, eso sí. Porque por lo que se ve, pues, yo qué sé, parece poco espabilado. Ya, a ver, me está llamando, a ver. ¿Qué? Y Daira, claro. Esa. Meter mierda. Vale. A lo mejor Humoro se cabrea porque ha intentado hacer que sea su 11ª mujer, pero no puede, no lo consigue. ¿Un qué? Un marroquí. No pasa nada. Vale, Es que pues yo le mañana enseño te la la presento, hermano, pero te tienes que levantar pronto, que ya se va a dormir a 12. Sí. Estaba viendo la hora que es, ¿no? Pues sabes si se va a levantar pronto, ¿no? Bueno, pero a las 8 de la tarde te levantas, ¿no? Y antes, Ah, pues ya está, bro, a esa hora, hermano, a esa hora está activa. ¿quién te crees que procesa la droga del barrio? Sí, porque la flaca no hace mucho. Solo roba casa. Yo he dicho, le metí tremendo revolverazo en la cabeza a una tipa Imagínate. pelirroja y culona. Tú imagínate, hermano,
que estaba sola y he tenido que acompañarla a robar una casa porque la no negra podía robarla con nadie. escúchame, la negra que usted dice es pelirroja, ¿no? Las chicas estas que usted me habló. No, es peliblanca. Ah, pues entonces no es. No sé si tengo una foto. A ver. Espérate que haga una cosa. La verdad es que me da bien miedo la tipa esa, A ver, pásame tu número, hermano. Tu güey. ¿Cómo se pasaba esto? Acá. Eso, ahí tienen. El gallego también lo tiene, por si acaso. Ya saben, si encuentran alguna tipa para mí, que no esté loca, preferiblemente. Mira, hermano, el otro día me hice un GIF. ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Que se llevaron mi coche. Me cago en Dios. ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Que me llevan el coche. Vale. Me cago en Dios. Mejor que lo aparques ahí atrás, ¿eh? ¿Estás bien? Con L. No caigo quién es con L de los míos. Sí, eso. Me ha entrado, ¿cómo se dice esto? Un first love. Tiroteándome con los rojos. ¿Quieres que se lo diga? Dígame. Se lo digo. ¡Hostia! ¡Ey! Acaba de decir por radio que le metan la verga. ¡Ah! Pero... Me he hecho yo más daño que yo a ti, hermano. Me cago en Dios. No, métame la pistola por el culo, iba a decir, pendejo. Ahora darme un porro, desgraciado. Pero la SNT. Claro. Es más grande que la suya real. No, la mía es una .50. No lo creo ni él. No juzgues, Flaca, no le juzgues. ha gustado Nata. Sí, pero bueno, hay que es secuestrar a Nata. Hay que secuestrar a Nata. Es que... ¿Sabes qué pasa? Debe el fierro. No me No me parece más. Dejen que fluya la situación sola. Ah, debe. Solo denme su número y dejen que Vinicius juegue. Voy, pero la llama ahora mismo en anónimo, le dice: hola, soy el futuro amor de su vida, le faltan huevas. ¿La llamo ahora? ¿Sí? Y en anónimo le dice: soy el futuro amor de su vida. Listo, perfecto. 102774. Póngase en anónimo. Espere, que no estaba apuntando. ¿Cómo se llama? Nata. Pero... Nata. 102774. Ponga el tabú. Bueno, ¿vamos a dar una vuelta por ahí o qué? ¿Cómo para venir aquí a darme eso? Ah, vale, ok. Bueno, ese ahora tú sabes cuándo puede ser. Sí, lo sé. ¿Qué? Que no hay manera, le ha gustado al Culiacanet. ¿Cómo? Sí. No entiendo. ¿Qué ha pasado? Como a primera vista. ¿De quién? Vas rompiendo corazones por ahí, madre mía. ¿Pero quién se ha enamorado de quién? No me he enterado. El mexicano que vino ahora, que es colega. Sí. ¿Se ha enamorado de quién? De ti. ¿De mí? Sí. Madre mía. Joder, hoy llevo todo el día rompiendo corazones. Sí, ya veo. Y el único corazón que quiero me lo rompen a mí. Es que de verdad, ¿eh? Es que... madre mía. ¿Qué te puedes creer? Mira quién viene. ¿Qué pasa? Que soy... Llegó justo cuando lo dijiste, ¿eh? Llegó justo cuando lo dijiste. ¿Soy el puto concesionario del barrio o qué hostia pasa? Todos usan mis coches. ¿Qué me estás llamando sin identificar? Diga. No, ataca. ¿Cómo? Hola, bombón. Ha salido un partido de fútbol, la hostia de una, hermano. Yo soy delantero, venga, ¡A la verga!
Me llama un número sin identificar y me dice, soy el futuro del amor de tu vida. Madre mía, nos acaban de amenazar. Está con su bebote. Nos acaban de amenazar. Se la quitaron. Eso. Nel. Anda para su clique, coge otra Pero- como si no tuviera. Pero ¿a dónde va con 205 balas en una CNS? Sí. Esta tía es terrorista. Se pone la máscara en su cara, pero ¿qué cojones hace, bro? ¿Tú sabes lo que me ha dicho? ¿Tú sabes lo que me ha dado? Espera, procesar. Una pistola con 250 balas. Bueno, pues... Llevas por si a las 12. necesitas, oyes. Pues tú sabes que ayer por llevar 120 y poco, el guardia no sé cómo las contó, hermano. Mágicamente las contó y me dijo, por tener más de 100, otra multa. ¿Más de 100 qué? Más de 100 ¿Balas? balas en la pistola, sí. ¿Pero qué dice? Si esos son... Ah, sí, es verdad, porque son cargadores. Se quita la bandana, le saca una pipa, se pone la bandana. No sé, esta tipa está bien loca, ¿eh? Entonces, solo le digo que para enseñarme. Que no se enteran. Listo. Pero tenéis que O sea, seguir. pégate un salto, creo. Ah, pero ¿cómo te sigo así? Si es que Yo voy por dentro. yo sé hacer esto. De serie del arma y destornillada y ya luego ya. No, no tengo ni idea. Que el único terremoto que tuve fue cuando fui a Chile, pero la verdad. Se la mete por el culo y empieza a mover las nalgas, una izquierda, otra derecha, una izquierda, otra derecha, la otra y bajando. Y empieza a vibrar las nalgas. Y así, terremoto. Madre mía. Terremoto. A ella no le gusta el a ella le gusta que la agarren en pelo, le pongan en cuadro y le pongan toda la tota así. Mira, un gusano yo. El toto corte chanchito. Ok. Y recuerde también apuntar, meterle el puño entero por la tota una vez le ha acabado de penetrar. Para dejarla de dilatación de tomar. ¿Pero no le va a doler eso? Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿bien y vos? Bien. Estoy de paseo. Estoy por aquí en el Hornish. Yo estoy trabajando. Ah, ¿el catarote? Sí, ¿Y qué? ¿Muy chill todo por ahí o qué? sí. ¿Qué tal? Te llamo Cone. Sí, me dijo que después, antes de irme a dormir, lo llamo. Ah, ya se fue a dormir, creo. Oh, Igual pensaba ¿Qué que le ibas pasó? a llamar antes. Ah, no sé. Me dijo que quería hablar contigo, no sé. Cago en el teléfono de Cristo. Dios, puto teléfono, ¿eh? sí. Nada, me dijo que quería hablar contigo, no sé. ¿De qué será? Pues no lo sé, la verdad. Qué miedo. ¿Miedo por qué? Porque no quiero tener que rechazar nada. No tienes que rechazar nada. No, sí tengo. No creo que vayan por ahí los tiros, quiero pensar. Bueno, mejor. ¿Y tú qué? ¿Estás bien? No sé, te noto un poco... Sí,
como que mucha energía de repente y ahora estoy como media con la energía baja. Sí, es que te noto sin energía. Sí, de hecho en un rato ya me voy a dormir. Estás cansada, ¿no? Y sí, mira, estuve con ustedes ahí de barranda. Sí. Después me fui a ver a mi amigo, estuve con él, ahora en el trabajo, estoy un poco cansada. Hace mucho que no hacía tantas cosas. Claro. Pues ya sabes, yo me alegro mucho de haberte visto y... Sí, yo Y si te lo pasas bien, cuando quieras nos das un toque y podemos también quedar... por eso te llamé, Claro, porque extrañaba. Y aparte porque cuando me fui no te dije chau. es verdad. Es cierto, te fuiste sin decirme adiós. Es verdad, y por eso te llamo ahora, para saludar. Muy bien, vale, pues me alegro. Pues nada, sobre todo me alegro que te haya caído bien Cone. Pero Sí, bueno, me cayeron todos bien, menos el flaco. el flaco es un amor. Sí, no sé. Sí, hazme caso. Ay, perdón. Bueno, entonces nada, te saludo ahora por las dudas, no sé si después nos vemos. Yo imagino que me iré a dormir en breves. Bueno, no sé, una horita o así. Bueno, Igual voy a trabajar algo porque hoy no trabajé nada. bueno, merecidas vacaciones. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, mañana, si quieres, eso, pégame un toque y vemos si podemos quedar. Dale, dale. ¿Vale? Dale, Venga, anda, descansa. dale, nos vemos. Chao, chao. Amigos, que se Hola, llaman- hola. Tío. Mal rollo, tío. Sí, le iban a meter un puño por el culo. Sí, algo escuché, pero no era de eso. Hay que hablar con Cone antes de que hable con ella. ¿Quién es Cone? Nada, un colega. Pensaba que era una tía. No puedo hablar con ella de eso. ¿Con quién? Con Gwen. ¿Por qué? Porque porque Gwen creo que la respuesta que le va a dar no es la que quiere escuchar el Cone. ¿Cómo lo sabes? Porque me acaba de llamar Gwen. ¿Qué hago? ¿Aviso a Cone o lo dejo? ¿Qué te dijo Gwen? Por favor, matiza. Que me preguntó por él y tal igual, porque la llamó. Y me dijo, ¿pero por qué quiere hablar conmigo y tal? Y yo, hombre, no sé. Y me dice, espero que no sea para nada que tenga que rechazar. ¿Entiendes? Entonces ya, es que no sé. Somos unos incomprendidos en el amor. Sí, a veces pasa, yo qué sé. Pero con es una pena porque está ilusionado, ¿eh? Le está bien por meterse en la friendzone, el cabrón. Madre que lo parió. Ya que lo avisé. Ah, pero Cone es un amigo usted de esos somalíes también. Claro. ¿Somalíes también? Claro. Joder. No, Cone es de Costa de Marfil. Pues lo mismo es. Estás aquí, cabrón. Sí, bueno, africanos. Claro, eso no tienen para comer. Bueno, pues el Bueno, Cone para está comer bien, sí. está bien fuerte. Para comer sí, lo que no tienen es agua. Sí, la verdad. Están bastante hermano, secos. Que bien se acuerda del nombre de eso, ¿eh? La 55 manda, bro. Es que fue un legado, hermano. Has visto, ¿eh? Pero has visto lo que me dice, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Aviso al Cone? Tendré que avisarlo, que es amigo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que no tiene prueba de nada, por eso no me responde. No se preocupe, que mañana voy a hablar con mi colega. Bueno. Brother. ¿Qué? ¿Tú tienes, una pregunta, ¿tú tienes eso cuando te quitaron el pasaporte? Sé que no, que yo puedo seguir yendo por ahí. Sí, pero yo también puedo seguir yendo. Pero no puedo ir a, ¿sabes? A maleantear. A mí Porque- no me has dicho nada de eso, al revés. Sí, no, pues dime, mañana estás Pues- y vamos con ese. Con el que tenemos que hablar. Porque no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido porque todos nos fuimos de ahí como nos fuimos. Pues vaya timing, Bitaco. Necesito que me Cago en ayude, porque Dios. ese tipo es bien pendejo. Bueno, pero ahí podemos podemos enredar un poco el rol ese. Ese rol se puede enredar ¿Sabes, un poco. hermano? Ya sabes, cualquier cosa que necesites, clica. Hay que hacerlo mujeres, guapo. sexo. Dímelo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, buenas. ¿Qué pasa, Gobetón? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el hermano. Kenshi? Ah, La- dando la- vueltitas. Todo chill, ¿y tú? Hostia, Vanessa.
Nosotros estamos igual aquí flipando un poco con... Sí, claro, eso mola. el nivel La de chica deporte quiere interactuar con nosotros, pero anda sola por ahí. Tremendo pedazo de camisa. ¿ah? Entonces hay que darle un poco de rol. Hermano, pero pedazo de camisa. ¿ah? Este siempre tiene cada camiseta del cabrón. Sí, pelado. La bien, Hola, esa amigo. carita. Hola, mi amor, ¿cómo estás, preciosa? Bueno. Oye, compa, Está ¿qué, gorda, qué le iba a amigo. decir? Usted, el japonés asiático. No sé dónde es, ¿de dónde es? Claro, de Japón, hermano. Claro. Listo, ¿te puedo decir una cosa? Si siguió el rol es porque Parece un quiere. cantante de K-pop. Gracias, pero no canto ni mierda, sinceramente. ¿Canta de mierda? La peor que. Y yo No la canta ni la mierda. idol de Japón, terrible. Bueno, no pasa Él nada, pero pone- tiene la cara. Él pone el micrófono Sí, y ella canta. Y yo Ah, canto. ¿sí? Ajá. ¿Y qué tal el karaoke? Muy, muy buena, bien, demasiado buena. Tremendo. Solo que Yo estoy usa esperando. micrófono de carne. Bueno. Yo estoy esperando a Todo me la morrita para recuerda que a me él. cante la rechera. Ahora hay que enredarlo el Claro, rol ese un poco. Ay, Dios. ¿Y tal, flaco? ¿Cómo han andado ustedes? ¿Todo bien, todo tranqui? Sí, de chill. Hermano, aquí echando un rato, tío, que ya estamos un poco hartos de currar. Sí, bueno, lo dirás por ti, porque yo no curro una mierda. O una vez que algo está así ambientado, pues aprovechamos. Claro, sí, es que, a ver, hay mucho trabajo siempre que hacer, hermano. Sí, sí. Demasiado. Demasiado, me cago en la puta. Demasiado, o sea, literal no te alcanza el tiempo, hermano. Literal. O sea, tal. Una el que pregunta, ya que trabaja. estamos todos aquí. Encuesta. ¿Alguien sabe cuál es el garaje 23? Sí, el que está después el del que estaba- 22. Luego, Exacto, garaje y al lado del 23 24. Es los tuyos propios, ¿sabes? O sea, del almacén, del barrio, de tal. Son esos. Los que están enumerados son esos. Ah. Un apartamento, casa, almacén, Una casa. garaje del barrio, tal, y eso. Pues voy a tener que hablar con todos a ver quién agarró mi moto porque nadie me dice quién la agarró. Y no parece. Sí, a Luquita, uno de los míos, le ha pasado lo mismo. Le pone garaje 24 y lleva en el garaje 24 el coche hace 2 días. El mío también lleva 2 días. Pero eso no pasa nada. Hablen con la grúa y se lo lleva al garaje central. Claro. Claro, claro, la grúa. Esa es la mejor. Sí, La mete puños. exactamente. Hola, ¿qué tal, vos? Osas. Así me llamo yo. De verdad, esta tipa es bien pendeja, ¿eh? Sí, la flaca, la verdad que, bueno, le falta un par de tornillos, pero bueno, es buena ¿Pero gente. qué hace? ¿Pero qué hace? Perfecto, perfecto, ¿Qué perfecto, hace? perfecto. Madre mía. Me van a deportar. Hala. Eh. ¿Y qué es lo de lo que consumes, ah? ¿Saben que mi foto en el fichero Chisme, policial chisme. es así con esta sonrisa? Y hay chisme, hay chisme. A la Está, mierda. mira el. Yo estoy triste, tenía una El foto Luca, de con la nata. con esa ropa. Y yo te avisé, me dijo, no, eso no me gusta esa foto, cámbiala. Me tomó otra. Hay que generar chisme, que el chisme. El chisme es entretenido, coño. Oye, flaca, ¿qué le iba a decir? Llévame a por ¿Por qué la foto bonita? Pero- La he hecho, sí. Ya vamos por la perra que hay que quitar el collar Ojalá ese. me pudieran pasar mis fotos. Salgo muy atenta a mis fotos. Ah, la ¡Hostia! ¡Hala! Cuidado que te vas a romper el. Enfrente del Tropical, un arbusto a la izquierda, ahí está la perra. Con el chismoso. ¿Qué es eso? El Tropical es Que sí, que eso mola. Hay que enredarlo. Pam, pam, pam. Hola. Tengo unas ganas de comer unos pinches tacos. Buah. Ando. ¿Los tacos? ¿Lupita? Lupita, ¿no? Hola, ¿Taco pelado, ¿cómo Lupita? estás? A ver. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo está? ¿Cómo Vamos. está? ¿Qué tal la cabeza? ¿Le va bien? Simón, Ta, claro que ta. Se quedó en la mierda. Yo No, se quedó la esperando mierda. mi blanqueo. Así puedo toda la vida. Ah, pues sí, no se quedó en la mierda. Vámonos a parte de la perra y de la
Ay, el gallego hoy... Vago máximo, ¿eh? No hizo nada, colega. No hice nada en todo el día. No vendí ni una bolsa, ni planté nada. Madre mía, colega. No se puede ser más vago, colega. Gallego no trabaja. Para un día que no trabajo. Ayer casi me voy a perpetuo, así que dejarme. Casi me voy a perpetuo por vuestra culpa, por no haber trabajado vosotros. Desgraciados. Madre mía, si me llega a coger la poli ayer con las 100 semillas habría sido de coña, ¿eh? Ya, pero bueno, es que lo mío fue porque les daba miedo que esposeara a un ¿Pero a qué una dices, persona compa? de cargo Pero no alto digas que eso, tenía no digas eso, fotopenes. no digas eso. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, mi hermano? No sé. Madre mía, pero esta morrita se salió, madre mía, se le fue. No me Se le salí. fue. Sí, te saliste. Se le fue. Madre mía, te Crucé saliste. crucé la cuarta pared, pero bueno. ¿Qué? ¿Se acabó la jornada? Sí, tengo que ir. Que no, ¿Todo ¿sabes lo bien? que va a pasar, no? Que le va a caer un avión en toda la casa. Así le va a pasar, ¿sabes? Que ya tengo contactos. Lo que le tendrías que decir sería tan fácil como, pues bueno, me voy a tomar una caipirinha. Ah, no, ¿sabes lo que pasa? Claro, se va a tomar una ¿Sabes capirinha el lo que pasa? sábado. Que el, La playa. el payaso ese se chingó a 3 tías más, la violó, ¿sabes? Y no le dicen nada. Y van mis No, colegas ahí no. con un pedazo de No, brazo no, robótico que no, flipas. no, Y así va mi colega, ¿sabes? Y así va. No, es un montón, es un montón, es un No, montón. no, es que me tienes a la hueva ya, me tienes a la hueva. Ya me jodería ser tan penoso que se tiene que chingar a 3 mujeres. Me parece un montón. Yo no hablo, que ya me superó a mí. Yo estoy fuera de esto. Yo no sé qué coño están hablando. Ese tipo, ya te lo digo yo, no sale de casa porque tiene miedo, el pedazo de gordo. Ya me jodería tener 30 varos y ser un puto gordo asqueroso que no sale ni en su puta casa. Yo me jodería tener 35 varos y acusar a alguien de menor de edad para que no filtre su fotopolla. ¿Qué dice? No me jodas. Me voy, me estoy flipando ya. Chao, venga, Pero, buenas tío. noches, chicos, que son las 6 de la mañana, venga, todo el mundo dormir. Espero que por lo Que menos ya lo han hubiese pasado puesto. los lunes, venga, ya han pasado Yo no sé de los qué están lunes, hablando. vamos. No tengo ni idea. Bueno, a ver. La gente. Lo he dicho. Lo he dicho, Leyendas no pasa nada. vivas. Fúmate un porro, Al colega. parecer usted y yo tenemos un pasado bastante... Demasiado parecido, sí. jugoso. Vámonos. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Sí. Que no fue ni culpa mía, fue culpa de ese hijo de puta. Ah, también, tampoco fue culpa mía. Yo simplemente mentí y luego, pues, rectifiqué. Y cuando rectifiqué, pues bueno, cosas. No, pero yo no he ahora, mentido ahora nada. ya estoy bien, ya no. ¿Tú sabes Yo qué no he pasa, mentido nada. hermano? Si yo los problemas le digo las cosas como son, brother. Y yo digo las verdades como un puño, hermano. Entonces, Claro. si se duele el problema de ellos, no mío. ¿Por qué? Porque el problema lo tienen ellos, hermano. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Pero me estoy enterando de nada. Pero no te lo voy a decir a malas. No sé de qué Que lo que cojones están fueron hablando. drogas durante mucho tiempo, esas personas se están encargando de destruirlo. Y a mí... ¿Pero quién es Te lo esa digo, persona? te lo digo muy No en serio, capto ¿eh? yo. Te lo digo muy en serio. ¿Estamos no te lo hablando de digo- K? No. ¿Es de su Eh, clica? No es de Suclica, no es de acá. Es de otra ciudad. Es de Culiacán. ¿Se llama pues, Copo? pues, Están ¿Se llama hablando de Copo? ja, No es de esa, ja. no es esa. Escucha, Ja, mira. ja. No, Copo no. Escucha. Coco no, Jajaja. Copo. Ay, no me entero de nada. No sé qué cojones están pasando ni qué coño están No sé, el hablando. drama de los cocos yo ya me lo sé. Me voy a he fumar un comido pit enterito con patatas, y ¿sabes? fuera. Mira, Creo que en el Dark pues el de la caso- África falta alguien. El caso, para que se entere usted Tengo cómo va la ganas situación, ¿vale? de viajar a Japón hoy. ¿Sabe usted cómo está la situación? Vale, se lo voy a comentar en 3 segundos, fácil y sencillo. Voy Resulta preparando el ser- carro para irnos rápido. Con cuidado, con delicadeza. Sí, no te preocupes, te lo voy a decir con cuidado. Mira, Sí, resulta que ese ser... hombre está en el ojo de mira, Sí. A ver, pero no Yo se tengo preocupe, manía. que yo lo estoy diciendo en serio. Los que allá en Culiacán controlaban, que eran de naranja, bueno, que no controlaban una mierda, ¿se acuerda? Que eran unos pollitos. Sí. Esos ahora se creen los amos de la City. ¿Pero quiénes son? ¿Y sabes por qué se creen los amos de la City? ¿Pero quiénes son? Porque tiene unas pedazos de tetas que no le caben en la camiseta. Más claro no se lo puedo decir, ¿vale?
¿Pero ¿Y sabe quién? qué pasa? ¿Y sabe qué pasa? Que tú te acuerdas los que estaban en el norte allá laburando. ¿Te acuerdas los fantasmas? Se los han chingado por... Se los han chingado, ¿sabes por qué? Por no dar agresividad. Claro, ¿quién va a dar agresividad si los otros van como van? Si es que no pueden. No pueden. Y después, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que la gente que lleva 2 días se dedican a extorsionarlos pidiéndoles 100k en blanco. Son unos pinches pendejos. Encima se creen los amos de la ciudad, son unos pringados porque llegamos nosotros y nos los bajamos a todos. Es que son unos pringados, tuvieron que sacar las sacas. ¿Y sabes qué dijo el Joto? Y nada, que no les pasaba nada. Ah. Bueno, es lo Me que recuerda, me recuerda a un amigo mío que es mafioso. ¿Sabes No, lo yo que no sé. pasa? ¿Sabes lo que pasa? Eso pasa cuando le das pan al Le que da- no tiene le- diente, bro. Exacto, le da de ¿Ustedes comer vieron la al que no se lo vieron- merece. ¿Ustedes vieron la película del Y contable? así es como está terminando todo. Y así es como va a terminar la película. No me hables de ¿Sabe? contables, que conocí a un contable de una mafia aquí, por lo visto, No, y le tuve que dar 4 tiros en el pecho. Y sabe qué pasa, que a mí no me van a dejar mal delante de otra gente. Porque a mí la gente de ahí me conoce. Y saben que yo soy leal. Y yo si digo las cosas es porque lo digo, porque lo siento. Y bueno, mañana yo pasa. yo también lo dije, ¿eh? Sí, no. Mañana va a Pero- pasar mañana va a pasar lo que tenga que pasar. Y así se lo voy a decir de claro. Tengo todas las pruebas y no tengo Pero miedo bueno, a ir con todo. no me voy a quedar sin una persona de ¿Puedo aquí, ir? ¿no? No te vas a quedar sin ninguna persona aquí. Es más, voy a estar más tiempo acá. ¿Puedo ir? Perfecto. No vas a ir O porque sea, sabes qué pasa. yo no, tengo a mi primo que puede ir. No, pero no voy a hacer nada ya. Simplemente voy a hablar. Vale, mi taco, descansa tú también, tío. Y es que Estoy para quedarme sobadísimo, estoy reventado, tú. Van a ser las 5:30 de la mañana. Pero bueno, hoy no trabajo, así que Tiene más nariz, hoy voy a descansar guay y por la tarde ya estoy por aquí dando guerra, ¿eh? Igual entramos un poquito en Spain por la tarde, así de primera hora, y luego venimos para aquí. ¿sabes lo que va a ser tu legado? Pues lo que tengo aquí colgado. A ver, que no sé ni qué cojones están hablando aquí. Es Simón. lo que hay, aunque moleste. ¿Sabes de lo que pasa? Nene, ese Sí. poco. Que industria es mío. Simón, industria bajo. No, ¿Industria industria es tuyo, hermano? Pues la flaca acordó un pacto porque no quiere guerra. No me diga eso, jefa. Pero que no me quiero pelear contra este pendejo. ¿Usted quiere pelearse? Claro que sí, sí. Yo, si Simón. hacemos una guerra sin robarnos armas, me parece perfecto. Sí, claro. Y las multas la paga quien yo le diga. Simón, ¿cuántos sois en la clica? 18. No vacile que le meto 4 tiros, ese flaco. No, le estoy preguntando en serio, ¿cuántos sois? 18. Ok. 18. No jodas, somos 18, en serio. No somos 13. Activos. 18. Pues quítale Sí, 10. venga, flaca, que estabas tú y sola robando una casa. Pues mire, a los 13 quítele 10. Vale. ¿Sabe qué pasa? Que si yo le traigo la placa a mi Del tropa, 6. le duran 2 segundos, ¿sabes? Somos 6 activos. Y porque a uno se le está muriendo el abuelo. Pero, Dígale, bastante dígale. que te conseguí este fichaje, ¿vale, flaca? No Que te- ayer dígale usted, operaron al abuelo de uno de mi clica y está regular, ¿eh? Y por Dígale, usted flaco que sabe el tema, dígale cómo se mueve mi clica, cómo dominamos allá en Go Postal. Puedo dar fe, flaquita. Por eso te dije eso. que... Si le di el chance, les he ascendido oficiales hoy en un día. Le di chance ¿Sabe? a proteger el punto de procesado y lo han hecho súper bien. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Tuvimos una coordinación Bueno, de no la se lo- hostia sin hablar, ¿eh? O sea, él se no se lo voy a coordinó decir. conmigo. Vamos a ver, es que no hace falta que hable, si es que lo que hacemos bien, lo hacemos bien, no hay más. Sí, es que, mire, lo que me pasaba con la gente que había antes de acá en mi clica es que no se coordinaban porque no me miraban. Usted me miró la posición de mi carro, yo le miré a usted y sin necesidad de hablar, yo le dejé pasar, aunque me lo tuvo que decir, pero yo le dejé pasar, frené, luego me posicioné. Sin necesidad de que dijera nada, usted ya le iba a estampar. ¿Sabe Usted por ya qué? tal, ¿Sabe se por qué? bajó. Porque No dio usted se tiempo a que usted yo se agüita dijera mucho. nada porque- Se agüita Claro, pues yo mucho. soy así. Tienes que ser más Que lo que- que lo calmada. que- Porque un día se la van a volar de una y Voy a se llamar va a llegar. al sound, bro. Ya, Vale. yo sé que me calmo, pero me tengo que calmar cuando sé que puedo confiar en las personas. Y últimamente en mi clica no podía confiar. Entonces ahora con ustedes te pues estoy más preocupes. tranquila.
si usted sabe, aquí estamos para lo que sea. Si quiere, traigo más gente. Dale, sí, sin problema. Mientras no se les vaya la pinza tanto como No nosotros, se, no no, pasa se nada. les, no se les va la pinza, no te preocupes. Pregúntale Estaba al en flaco. interrogatorio. Ah, bueno, vale. Pero no de la poli. ¿Eh? No de la poli. Ah. A los que le ¿Puedo robaron ir a la frutita. tumba y enseñarle la foto del cadáver? ¿Le de robaron qué? Gonzalo? Pará, el que me robó. Unos vestidos de basurero, hermano. No, robando a pará, gente por industria. escuchame. Ah, bien, Los está que bien. me robaron vinieron y me pidieron perdón porque es uno de los rosas. Ah, bueno. Listo, la raza, le caigo entonces. Se acabaron las. Vino y me dijo, uy, perdón, no sabía que eran ustedes. Y digo, no pasa nada. Vestido de basurero. Que a la gente le cuesta ver el rojo, no sé por qué, macho. Yo no sé a quién caerle. Vestidos de basurero, gallego. Ah. Sí. Ah. A la gente le cuesta ver el rojo, no sé por Es qué. más, escuchá, Gallego, hice así, me acerqué, me dio las cosas, me acerqué y le hice así. ¡Ponete un color! Sí. No, Tengo que meter un es que, correctivo. es que yo no entiendo, macho. Vamos a tener que, no sé, más rojo no podemos ir, macho. Y aún así nos confunden, no entiendo, no sé. Sí, después vinieron los violetas y me preguntaron. Yo le digo, sí, me acaban de robar, que no sé qué. Y me dijo, oh, porque lo estamos buscando, ese hijo de putas. No sé qué, Pues ¿sabes de dónde es? Han secuestrado a todos. Ah, por eso están. Ah, ok. Pues como debe ser, ¿no? Y sí, si hace esas pelotudeces, sí. Yo también hubiera ido por ello, la verdad. Y ahí me intentan robar de basurero primero con lo que yo tiro. Sí. No, es que no tenía nada, fui a vender lo que me diste, ¿no? Ah, pero que no sé, bro. Aquí la gente se fuma tremendo caliqueño. Sí. Ah, bueno, pero lo bueno es que me devolvió todo. Están peor que ese. Me devolvió todo, así que, qué sé yo. Lo perdoné. No, sí, claro, obvio. Está claro. Igual fue alguien que no tiene puta idea y dijo, hostia, Sí, le robé o unos de sea, rojo. Y el jefe le diría, hostia, a pues ver. devuelve las cosas. No, a ver. Fue así. Me robó con otra piba. Y nada, me dice, ¿dónde sos? Le digo, de acá de Barrios Bajos, que no sé qué. Y me dice, ah, bueno, listo, chau. Y se va. Y después vuelve y me dice, perdón, no sabía que no sé qué. Ah, bueno. Yo cuando es así, yo os digo, soy de la fuente, ¿qué problema tienes? Sí, flaco. Claro, yo soy de la puta fuente, ¿qué problema hay? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres robarme? Róbame. Le dije, soy de la fuente, le dije. Soy de la fuente. Y me dijo, ah, bueno, me sacó todo. Chupó un huevo. Le dijo abuelo, ¿no? O sea, me dijo, ah, bueno, nos vemos, cuídate, me dice. No, dale, vos también cuídate. O sea, yo si no me volvían las cosas, pues... Eso es lo que te digo yo, eso es uno que no se entera de nada O sea, y lo no, dejo no, por no, radio. pero yo te lo digo así, y el flaco me conoce, más allá de todo lo que sea acá con el gordo y todo, ese imbécil iba y le iba a cagar a tiro todo el día. Por Sí. imbécil nomás. Hombre, ¿Viste además- la cara luego cuando te devuelve las cosas? Sí, Vale, pues ya está. tan inútil que se bajó y se bajó sin máscara. Madre mía. No te digo yo que la peña. Si se fuma tremendos porros, colega. Madre mía. O sea, imagínate que me dejó pegarle una bofetada en la cara sin que me diga nada. Hostia puta. Así que... Pero bueno. Bueno, cositas. Ya. Che, ¿y Pasan el qué auto? cosas. Cositas. ¿Están ahí atrás? No, pero ¿no fuiste a comprar el auto, flaco? Sí, ¿no vino la pasta aún? Está de interrogatorio, ha secuestrado a esos basureros. Ah, ok. Porque robaron a su novia. Y le trataron como el culo, ¿sabes? Imagínate cómo la tiene que tratar para que el show se ponga a decir palabrotas. Yo te digo con lo tranquilo que es, colega. Sí, yo la persona... Más tranquilo que tú, Gallego? Sí, increíble. Los más tranquilos al final cuando arrancamos para atrás, ¿eh? A mí me pasa que tengo paciencia, pero el día que, mano, yo le dé el brazo de la mano a alguien y me coja el brazo... Hombre. Ya puede correr de la ciudad, hermano. Sí. Yo le tengo bronca a uno, pero bueno. ¿A quién? Qué tranquilo. A uno de amarillo. No, tiene que contar, cabrón. Si no, ¿cómo te ayuda? No, pero tranqui, o sea... No, hermano, el barrio va así, bro. Me lo cuentan a mí, a Gallego acá, hermano. Claro. chungo.
Cosas hay que saberlas por si te pasa algo, lo que sea. Algo, exactamente. A mí me da igual que esté solo, pero... Es que a ver, no es porque esté solo, sino es que como prefiero traer la información completa y bien detallada que decirte Sí, bueno, todo pero... medio por arriba. Pero bueno, es bueno saber que hay alguien de amarillo. O sea, Pues que... lo que pasó fue lo siguiente. Color amarillo y no sé más porque no tengo ni idea. Por eso estoy averiguando. Y estaba en el que está cerca del Bahamas, ¿cómo se llama? El restaurante. No me acuerdo el nombre. Estaba ahí con los chicos que yo conozco de la cómic, con Chuchu y ellos. Sí, los conocí. Y estábamos ahí boludeando, que no sé qué. Y hay una chica, y le digo, empezamos a hablar con la chica, y le empezaba a decir, bueno, pero mi amigo está soltero, no sé qué, y cae ese chabón y dice, bueno, pero ella es mi novia, que esto, que el otro, y me empezó a decir, me dijo simio, por ser argentino, y bueno, es así, común. Sí. Dime quién es que lo vamos a secuestrar, hermano, y vamos a pegar 4 tiros en el ojo. Claro, me gustaría saber de dónde es, eso es lo que quiero Te averiguar. digo yo, o del rancho, que llamo a Dylan y lo saco en nada. Es que más, llamo al dealer y le digo, hermano, tráete a todos los vatos de tu clica sin máscara, pónmelo delante mía, bro. Y si no, son los nuevos esos que están viviendo por Grove, que hoy le he echado de industria. Hay que ver. Ni se ha metido en el Dark, ahora que lo pienso, a ver, me voy a meter. Mira, no se ha metido, creo, a ver, fuente amarilla. Fuente amarilla, sí se ha metido uno. Le he puesto, ¿qué es lo que es? A ver si responde. Los que sí que estaban así un poco... Dudo que sean esos, porque esos mismos fueron los que a mí me pidieron cosas para vender y esto que el otro. Dudo que hayan sido. Yo, por la así de chulería y tal, los que más veo así son los verdes. Esos los que vos me decís son argentinos. O sea, no tendría sentido. No, son latinos, no argentinos. Entonces hay otros amarillos más. Sí, hay dos. Uno Sí, en hay el dos. rancho, que son los vagos, y otros que han llegado nuevos hace 2 días a Grove. La mierda. Tienen pinta que han sido esos, son los que he echado yo de industria hoy. Y bueno. Igual si lo llevo a ver, vos sabés que yo siempre estoy con la pipa. Si lo llevo a ver, No, me mañana lo llevo. mañana vamos a ir a Grove, hermano, ya toma por culo ya, tío. Ok. Simio le voy a decir, hermano, no, ponte a hacer el simio. Es que le digo literalmente, ponte a hacer el sonido del simio, te pongo 4 tiros. A ver quién es el simio. ¿Y con la plata que te lava ya te lo compras y lo tuneás? Sí. ¿Hay algún a ver. Está todo abierto, el tuner shop. Que sí, bro, esta ciudad va más nocturna que de diurna. Sí, veo. Que flipas. Sí, te viene de puta madre. ¿Por qué me llaman número privado? Vente. Pero bueno, por lo general, la verdad que está bastante tranquila la ciudad, lo que es entre conflictos, entre barrios. Sí, yo estoy tranquilo porque estoy tranqui. Sí, porque de momento... me conoce. Y porque de momento nadie nos toca los huevos. No, pero el flaco me conoce. Yo si quiero me puedo no estar tranquilo un carajo y me pongo a robarle medio mundo. Yo creo que es porque nos tienen respeto, la verdad. Y no, respeto a base de robar, ¿eh? No, pero yo si quiero me pongo, así como estoy, una máscara, voy, un fierro y me robo a todo lo que veo, de cualquier color. Pero no lo hago porque, a ver, claramente no quiero meterlos en quilombo a ustedes, no quiero esto, no quiero lo otro. Prefiero actuar cuando tengamos que actuar. Sí, es lo mejor, porque si no, al final tampoco nos podemos defender de demasiados conflictos. Ya los conflictos que tuvimos fueron complicados. Por eso, prefiero eso, está tranqui, chill. Así que nada. Sí, de chill. Ya vendrán, igual que ya vinieron otras veces, ya vendrán otros conflictos. Sí, seguramente. Lo que sí que hoy no, porque hoy ya se nos fue el día... Bueno, digamos que hoy fue día de... Hoy día tranqui. Hoy. Sí, de vacaciones. O sea, trabajamos igual. Porque, bueno, te despertando un poco más. Sí, no, yo... Habíamos frenado. Pero, cuando llegué ya estabais de chill.
Ahora, los chicos hicieron un montón de robos, vendimos un montón también. Pero necesitamos hierba, tío. Es que ahora me voy a poner a plantar yo. Ahora voy a ir y voy a plantar 40, y voy a dejar 40, y voy a ver si puedo hacer un poquito más. O ir a embolsar. Sí, pero embolsar podemos ir mañana. De hecho, yo mañana voy a estar más tiempo. Claro. Sí, también. Es que, una pregunta. A que a mí no me dijeron nada. No. De nada en su momento, ni que me iban a poner nada ni nada. No, sobre todo era a mi... Bueno, a mi primo y al Viva. Sí, pero es que a mí me dicen, ¿viste lo que dice? Que dice que yo... Que a mí se me advirtió varias veces. A mí, ¿en qué momento se me advirtió? Sí. No, yo se lo digo, ¿no? Ya está, no te rayes. Bueno, ¿sabe qué es lo más gracioso? Que va a quedar mal porque literalmente tengo todo lo que hay que tener, ¿sabes? No, no te preocupes. Todos los documentos. No te preocupes, bro, si todo se soluciona hablando. Listo, pues perfecto. Gracias, hermano. Mañana le aviso. Venga, pues, todo. Listo, que vaya bien, Gallo, que vaya bien. Venga. Nos vemos, mi rey, Se me cuídate. cuidan, cualquier cosa, ya saben, burrito alto está para servirle. Venga, hasta luego. Nada, seguiremos aquí esperando. ¿O qué? De la flaca. No, yo me voy a ir a dormir. No sé, pero yo en Ya está, ya bastante. 4 días voy a tener mi auto. Ya me lo puse en la cabeza. Ya está. Sí, a ver. El Italy, ¿sí? Trabajando se hace pasta, Literalmente, ¿eh? 4 días No, me lo voy otra a, cosa me que lo voy a comprar comprar. trae dinero al barrio, bro. Si todo el mundo vendemos 50 bolsas y otras 50 así, tú multiplicas, hermano, son 20.000 pavos, 16.000 Claro. o 20.000, depende de No, cuánto pero las yo no vendas. vendo 50. 20.000 por 8 que somos, más. pues hermano, Yo vendo más. Yo Sí, vendo 100. sí, 100. Y un kilo si quieres también. te puedes sacar literalmente 160.000, 200.000 pavos diarios si lo hacemos entre 8. Sí, tío, que yo los días que... Por lo bajo, o sea, que si vendiéramos 100 cada uno, pues ya sabes. Yo los días que más trabajé te digo yo que vendí cerca de medio kilo en un día. Si vendes 100 son 40k o 35k, pon 40k por 8. Mirá, hermano, vos sabés, por día, bro. vos en 2 sabés, días lo flaco, tienes. que yo laburo. Cuando me pongo, laburo. Algo que esa es la cosa, bro. No es ponerte por, yo qué sé, más que nada por llevar dinero al barrio, hermano. Sí, ponte el objetivo del coche, pero aparte, coño, no cuando llegue el coche para. No, pero a ver, Eso yo a lo ver. hago con calma, A ver, ¿sabes? es lo que le dije ayer al gallego. Ayer al gallego le dije, yo prefiero primero tener una buena economía en el barrio y después preocuparme Claro. por mi auto. O sea, Ya, yo quiero que el Mientras barrio. no se toque más nada del barrio y todo lo que traiga sea beneficio, pues sí, claramente puede. Pero a ver, yo prefiero tener un pozo muy bueno. El día de mañana digamos, bueno, El si millón, se perdió el millón tanto. hay que tenerlo asegurado, porque dentro de poco lo que Sí. te queda, Claro, te cuesta. eso es lo que te digo. El Y no, el millón, millón no va a ser para comprar pipas ni blanquear ni mierda, es para tenerlo ahí. Claro. Una vez A que mí- tengamos un millón en un almacén guardado. A partir de ahí se empieza a hacer otro taco de billetes. Y con ese taco de billetes, pues son eso, para gastos. perfecto, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Que Tenemos para ya mí, medio. para mí es eso, del millón. Y si bajamos del millón, volvemos a tener el millón. No se gasta más y volvemos a tener el millón. Y así. Sí, literal, a mí me gustaría también eso. Eso sería muy bueno. Y no es algo difícil de hacer, porque si nos ponemos en 3 Ah, sí, días, ya 4 lo tuvimos, bro, tenemos. y hemos gastado ya por lo menos 6-7 millones. Y más. Sí, 10 millones mínimo hemos gastado. madre mía, lo que llevamos gastado, colega. A mí ahora cada vez me da más vender. Así Solo en que... multa me haber pagado ya 1 millón casi, tú. Sí. ¿Cómo que multa un millón? Bueno. Oh, ya te digo yo que sí. Mierda. Entre todos más. Bueno, nosotros gallegos nos salvamos unas multas el otro día. Buah. Yo me salvé el otro día de ir a perpetuo directo, colega. Si me Sí, llegan a, también. si me ¿Sabés llegan que a coger con a las la 100 ubicación? semillas. Fui a la ubicación a buscar, a ver si estaban las plantas y no estaban. Sí, estaban. Lo que pasa es que no las viste fijo, porque están muy escondidas, ¿eh? Ah, Donde pues. las planto yo están muy escondidas. Pero ya te digo, si me llegan a coger con el coche, con las 100 semillas, con todo el fertilizante y con todo, madre mía, me voy para perpetuo fijo. Sí, te ibas a la mierda. Y hoy me abrigó K, porque yo no sabía eso. Yo estaba saliendo con 100 encima a vender. Con 100 bolsas no te pasa nada. Sí, ¿eh? me El dijo chino- que sí, ¿eh? ¿Qué va? El chino lo cogieron con 100 bolsas. Son 90 pavos por bolsa, te meten. Ah, no te... Ok. Eso serían 9.000 pavos de multa más 2.000 del no para tráfico y tal. Igual 10, 12 cash.
Vamos entonces. Me llevo yo tu Sultan si quieres. Dale. Está cerrado, espera que te lo abro. Me mola el outfit que me hice, el flow que me da. Está guapo, flow bajero, hermano. Llévate el yugular, bro. Que está re bueno el yugular igual, Está. Tiene muy buenos frenos. Porque ese está full tuning y el Sultan no. No está full. Vale, son los frenos. Sí, al Sultan le faltan los frenos y un punto de blindaje. Y no sé si algo más. El blindaje es al pedo, ¿no? Es que el Sultan es muy blando, colega. No, pero el uno no pierde velocidad y al menos resiste. Es que entre golpes y ya se van a echar humo. ¿Qué lo tenés al 000? Sí. Entonces no vea cómo se nota. Bueno, hermanito, descanso, bopetón. Sí, yo también voy a ir a descansar hoy. Mañana ya me despertaré antes y le damos caña, que hoy no trabajé una mierda. Desaparecía, Sí, de hecho está en radio, ¡Ah! Que va, no está en radio, bro. Pero hostia, se fue y no dijo nada. El Easy no sale de ahí, colega. Quedó atrancado. ¿Por qué no lo guardas? Porque no me deja sacarlo de ahí. Descansé y anda. ¿Ves? No va. Ah, ok. Nah, da igual, ya se lo llevará a la grúa. Pero no tiene nada, ¿no? No, está cerrado además. Mira, a ver, Sí, el maletero. pero si lo ganzúan, cagaste. Si en el asiento no se puede meter. Como que no está lleno de semillas y fertilizante. ¿Qué dices? Me cago en Dios. Vale, ¿cómo hostia lo saco? ¿Cómo hostia lo saco de aquí? Dale un toque con el yugular, a ver si moviéndolo se abren las puertas. A ver, para. Sí, Si no, Si no, llamamos al mecánico o a la grúa. que va. De últimas vaciamos el maletero y que le den por culo. Ah. No, está trancadísimo. Ahí lo estoy moviendo, pero... Ahí, fíjate. Que va, esto quedó ahí y vamos. No, te deja. Ah, ya se cansó el palo. Nah, olvídate, lo vaciamos y fuera. Costado del mundo. Tenía comida en la guantera. Ah, claro, el aguantero no puedo ver. Claro. Ah, ¿y si me metes? A ver, pero vamos. ¿Si me metes a las fuerzas? A ver. Capaz que... A ver, ven para adelante. No. Ay, qué paja. A ver por aquí. Ahí va.
pero puedo ver la guantera. Ah, pues vacíala. Sí. Ahí te puse toda la guantera. Ese está vacío ya. Hostia, tiene sitio en los bolsillos. Sí. Caminito al costado del rumbo. Ahí está. Pero Pues ¿por eso qué es lo no que había. vayamos al almacén? No ibas a ir a, Vamos ahí. no ibas a ir a la planta ahora. Sí, vamos. Vamos, si O quieres, vos venga, va. tenés ganas. Venga, plantamos esas. Hay 70 Sí, macetas, igual, si quieres, plantamos eso. ok, pasamos, vamos a... vamos al edificio que tengo, así guardo las cosas, las boludeces que tengo. Pero ¿para qué vas a guardarlo aquí en el almacén? O en mi casa, si quieres. No, porque después no tengo llave para sacarla. Ah, te dejo las llaves y ya está. Que nada, la tablet. Al costado del rumbo. Dale. Va igual que el almacén. Ok. Asegúrate de cerrar después. Sí. Jefa, ¿qué? Casi les corto el rollo. Cuidado, loco. No, que la puerta está cerrada así. Y entré. Listo. Hostia. ¿El coche que se lo llevó la grúa o qué? ¿Eh? Se ha quedado mudo. ¿Gallego? Sí, ¿qué? Ahí va. ¿Viste lo que acaba de pasar con tu auto? ¿No? ¿Dónde está? Salió volando. ¿Qué dices? Te lo juro por Dios. Poné GPS y mirá dónde está. Porque literalmente empezó a volar. No sé dónde carajo quedó, ¿Aquí? ¿Cómo acá? Si no lo veo acá. Pues según el GPS está aquí. A ver, me voy a alejar un poco. Sí, está encima de la casa. Está en el tejado. Con una rubia.
Pero yo no lo veo. Según el GPS está aquí. Jefe, ¿qué? ¿Lo secuestró o algo así? ¿Qué? No sé, se relió. Escucha, espérate. Se armó una gorda, ¿o no, Gallego? Sí. El que me robó. Sí, sí. ¿Pero quién era de los...? O sea, ¿eran de los rosas, seguro? Sí, es uno de los rosas, sí. Sí, pues mi hijo, o sea, vino, me devolvió todo y me pidió perdón y me dijo, perdón, loco, no sabía que eras vos, que eras de Ah, ahí. o sea, ha ido a pedirte perdón y eso. Sí, Ya, pero... Pero o sea, vestido me desde mintió un poco basurero. me mintió un poco en la cara, porque yo, o sea, me preguntó, ¿y de dónde sos? Y le digo, era de la Fondi, y me dice, ah, bueno, chao, cuídate. Y me sacó todo y se fue igual. Ay, no te lo Y devolvió. después vino y me dijo, uy, perdón, loco, no sabía que no sé qué, que estaba todo bien, tomá, y me devolvió todo. Y le digo, pero bro, o sea, estás vestido de basurero, ¿no? O sea, hola. Ni siquiera tenés algo que diga, hola, soy de tal lado. ¿Me entendés? Ujú. Y fue como, ponete las Raro. ¿Eras de rojo tú? Claro, así Sí, me como va ahora. Raro, ¿no? Yo siempre voy de rojo. Sí. A la gente le cuesta mucho ver los colores, me parece. O sea, No, lo que me parece raro es que no tenía ningún color No, me- puesto él, pero me bueno. parece raro. O sea, no sé, no iba nada de rosa, también es raro. Nada, vestido de basurero, completamente basurero. Chaleco de basurero, ropa basurera. No entiendo. Más ¿Y lo supiste que era de secuestraron. los rosas? Porque luego te vino y te Porque él dijo, me soy dijo, de los rosas. claro, sí. Digo, ¿y vos de dónde sos? Y me dice, ah, no, soy de las rosas. Digo, ah, bueno. Y después nos enteramos que lo secuestraron, que porque Voy a al hablar flaco con uno los, de ellos, a ver al flaco cómo- lo llamaron, que no sé qué. Pero que bueno. le robaron a Mireia, la novia de Sean. ¿Quién sí? ¿Y tu auto, al final? Pues el GPS dice que está ahí. ¿Habéis robado uno de los míos? ¿Y está arriba Ahí. del techo? No, subí allá arriba y desde arriba no se ve. No estará dentro de tu casa, ¿no? Pues lo mismo. A ver, voy a ver. Lo que faltaba. Ahora entro y explota. Nada. A mí me frenaron en industria y me dijeron, bro, a vos te vino uno de basurero y te robó, que no sé qué. Le digo, "Ah, sí, recién". Me dice, ah, porque lo estamos buscando. Le digo, ni idea, está en un entorno blanco con robado. Fíjate que está dando vueltas por acá. Me dice, listo, dale, muchas gracias, bro. Y después, como que ahí por allá, como que me Sí. preguntó cosas y le dije que ni idea, porque, o sea, literalmente no tenía ningún color como para decirle, ¿entendés? Sí. Y nada, y me dijo, ah, no, porque está haciendo las cosas mal. Y digo, bueno, bro, no sé, habla con él, qué sé yo.
quilombo, ¿no? Y nada, y después nada, voy allá al local donde estábamos todos y de repente todos los rosas se fueron. Todos se fueron. Y justo al flaco le dijeron que lo habían secuestrado, entonces yo supongo que será uno de ellos. Además él me dijo que era de los rosas, no sé. Le vi la cara igual, así que cuando lo vea te digo quién es. No sé su nombre, pero sí la cara. Porque el imbécil me bajó sin máscara. No, pero es que a mí me parece raro que un rosa nos pare y nos... o sea, es que no... Para No, mí o puede sea, ser. no- Para mí es nuevo. Claro, será uno nuevo de los rosas. Para mí es nuevo porque cuando yo le dije, bro, pero ponete un color porque o sea, la vas a pasar mal vos. Porque te van a cagar a trompada, tu misma familia te va a matar. Y dice, no, perdón, loco, no sabía, que no sé qué, disculpa, pensé que se podía. Yo, Gordito, estás hablando aquí. Tienes que irte de radio. Escúchame una cosa. Espérate, llamo. Madre mía, yo no entiendo nada. No, yo tampoco. ¿Y está el auto ahí? ¿Qué va? A ver, si yo lo veo. ¿Y arriba del techo se puede subir el techo acá? No, puedes subir al de aquí enfrente, puede. que se mira. ¿Qué? ¿Cómo estás? A ver, habla por radio. Es que sí, está arriba Hola. del techo. ¿Me escuchas en radio? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Me escucháis vosotros en radio? Sí. Dale, dale. Está arriba del techo de tu casa. ¿Pero dónde? Yo no lo veo, tú. ¿Desde dónde lo ves? No, olvídate, no. ¿Qué? Nada, imposible, ¿no? Pues a la mierda, esperar a que se lo lleve la grúa. A ti escúchame, a ti el tipo, es que no han sido los rosas, ¿eh? A ti el tipo te ha dicho... A mí me dijo que era de los rosas. Pues no era de los rosas. Bueno, pues es alguien que quería inculpar a los rosas. Igual es que tienen algún problema y los están ahí metiendo en jaleo. Así que bueno, me ha dicho que luego me explica, pero que no ha sido nadie de los rosas. Luego otra cosa, me paró un tipo, ¿vale? De amarillo, se ve que es el que manda o algo de la rotonda, pero este nuevo de amarillo que hay. Y me pasó su número, pero... que es bueno, un tipo de amarillo de los nuevos que Ajá. hay por ahí, que quiere una reunión, pero la verdad no me cayó nada bien, ¿eh? O sea, le di mi número para que me llame, pero yo ni lo voy a llamar, que me No, caiga. creo que con ese no vamos a llevarnos bien. No sé qué me da. Vino y dijo, ¿vosotros qué sois? De los rojos. Yo estaba con el gordito y además yo estaba vestida de beige. Pero bueno, llevaba un pañuelo rojo. Y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice, yo es que me acabo de instalar aquí en la ciudad y el color amarillo no me lo voy a quitar porque no sé qué. Y yo, bueno, eso no es mi problema, en plan, háblalo con quien tengas que hablar del color. Y bueno, pues quería presentarme. Y coge y al gordito le dice, ¿qué pasa, gordo? O algo así. Y le dijo, pero gordo, no me llames gordo. Y le dijo, bueno, si estás gordo no te voy a llamar flaco. No sé, un tipo que si lo conocéis nos va a caer mal, ¿eh? ¿Y tú por qué vas todo de negro? Porque he ido a la tienda de ropa y no veía muy bien y me he puesto lo primero que he pillado, básicamente. Basta. Nada. Bueno, ¿me has escuchado? Sí. Que si me llama bien, si no, no voy a llamar. No sé ni Sí, cómo se sí, llama. que tuvieron lío también aquí con Luca.
Ah, los de amarillo con Luca. ¿Qué te han dicho? Simio. ¿Tú que has tenido todo el día problemas? No, pero yo estaba tranquilo trabajando en el Bahamas. Sí, ¿y qué te han dicho? No, estaba trabajando en el Bahamas y le digo, bueno, ¿qué quieren tomar? Que no sé qué. Y me dice, dame un Fernet o qué, o no sos argentino. Y yo, ok. Le doy el Fernet, que no sé qué, y me dice, mira, y habla con su manada y decía, mira, acá hay un simio, uga. Y yo, bueno. ¿Eso te ha dicho? Sí. Dije, oh. Y lo peor que me parece raro, porque uno de ellos me habla a mí, o sea, no entiendo nada. Porque yo con uno de ellos me llevo bien, que se llama Maximiliano, se llama. Querían hacerse... No, Maximiliano, Máximo. Los gallos. No entiendo por Hacerse qué. los gallos. Sí, los gangsters. Bueno, no sé. La Que no verdad, entiendo me cayó porque bien. hay gente que vino, me habló re bien y me pidió cosas y me dijo, bro, que no sé qué. Y después vinieron esos otros simios y bueno. Pero dices de como del mismo grupo, ¿o qué? Claro, sí, porque estaban todos de amarillo y estaban todos juntitos, supongo que serán todos lo mismo. Supongo. Hay dos bandas de amarillo. así que No, sé que los vagos no fueron. Gracias, Gallego. Hablan igual que yo, así que. ¿Y esto? Yo qué sé, véndelo. Ah, bueno. Un Trollex. ¿Qué pasa? Un troll. A ver, yo está tengo bien. el número, a ver. No sé. Pues no sé, la verdad, a mí esa gente no me cae bien, ¿eh? Al menos el que me he cruzado yo no me cae bien. Y luego, bueno, ya me explicará el que iba de basurero, no sé. Raro. me parece. ¿Cómo trabajé hoy? Rarísimo eso. Estoy ¿Y reventado. ¿Tú por qué vas así vestido? Que pareces un... ¿Qué pasa? Parece que te vaya a vender marihuana. ¿Cómo que me vayas a vender marihuana? ¿Verdad que vas? Sí. Sí, literalmente yo le vendo a gente con esa misma camiseta de Goofy. Sí, pero no el mismo flow. Parece súper... ¿Y ese flow que llevas, Gallego? ¿Qué pasa? El flaco me dice que le mola, que voy como él. ¿El flaco versión chino o qué? Bueno, versión chino no. Es versión, sí, versión... Un poco más fuerte. Más nutrido. Ay. No sé, me apetecía cambiar un poco hoy. Ah, está bien, está bien. ¿Y el Cone? Cone. Pobre Cone. Tengo un dilema ahí. Vamos a hablar. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Te gustó una Yo chica? es que hoy he estado desconectada, necesitaba... No, ya estar con vosotros. lo noté. ¿Has visto? Si es que cuando no trabajo se nota, porque No. me echáis de menos. No por trabajar. Lo noté, porque ni me saludaste, pero bueno. Me ignoraste totalmente. Listo. No te ignoré, porque no estaba directamente. Ya. Bueno, no pasa nada. A ver, cuéntame. Pues nada, ¿tú te acuerdas si llegaste a conocer a Gwen? La chueca. Trabajaba en el Sí. Vanilla. Sí, Pues nada, vino hoy aquí al me- barrio, ¿no? Un día. Sí, hoy me llamó, tal, quedé con ella y con el Cone. ¿Y qué pasó? Pues que resulta que al Cone le gustó. Qué raro. Sí, bueno, pero la chica, bueno, pues... También le cayó bien Cone, tal, pero no sé, no creo que le llegase a gustar, no lo sé. El tema, que Cone es un poco, bueno, ¿cómo te lo diría yo? No sé, es que no sé cómo describirlo, pero se metió en la friendzone. ¿Por qué? Porque le dijo que era su mejor amiga. ¿Pero y le gusta y le llama mejor amiga o Sí, 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 y recién conocida. Y la lió. ¿Pero y a la chica le gusta Cone? Le cae bien. Ok. El tema es que yo le dije a Cone, le dije, tío, pero ¿cómo cojones se te ocurre decirle que eres su mejor amigo, no sé qué, no sé cuánto, que te metiste en la friendzone, colega, que de ahí no vas a salir? Tienes que ser más directo, aprovecha ahora que la acabas de conocer, que solo la conoces desde un día, mañana queda con ella, habla con ella y dile la verdad, coño. Dile que te gusta y sé sincero, joder. Claro. Y se convenció. ¿Cuál es el problema? Que la llamó. La llamó y le dijo que quería hablar con ella. Y luego se fue a dormir, claro, y
quedaron para mañana. Y luego me llamó ella y me dijo, ¿qué pasa con Cone? Que me dijo que quería hablar conmigo. Y le dije, ay, no sé, me hizo un poco el avión, ¿sabes? No quiero tampoco decirle nada. Y me dice, bueno, espero que no me diga nada que tenga que rechazar. No me diga nada que tenga que rechazar, o sea que si le dice algo, Sí. le va a tener que rechazar porque se refiere a eso. Claro. Hostias. Porque me cae muy Pobrecito bien. Cone, pero si es un partidazo, Ya, tío. sí, lo sé, sí lo sé. Pasa Y yo habla creo que... como habla y... Sí, hoy le habló sin acento, que la tía se derritió. Era una ambulancia. Era una ambulancia. No, era una ambulancia. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo escucho una ambulancia. Madre mía, ¿cómo estás? Estoy en alerta siempre, gallego. Bueno, el tema ese, que Sí. claro, ¿y yo ahora qué hago? Le digo a Cone que no hable con ella, que se sincere igualmente. Pues sí, la verdad le diría, mira, Cone, tal. Mejor no hables con ella, o sea, habla con ella, pero no le digas nada. Tipo, ve Sí, hablándole como pero que no, no sé que- qué. pero que no le vaya de amigo, coño. Si quiere algo más. O que vaya amigo, pero le tira alguna, ¿sabes? Yo tampoco sé mucho de esto, pero le tira alguna. Debería. Lo que no puedes meterse en la friendzone porque si no la va a cagar. No. Pero bueno, la chica es buena chica, yo qué sé. A ver qué pasa ahí. Vaya lío. Me jode por el Cone, ¿eh? Ya, la verdad, pobrecito. Pero bueno. Mm. Ya te digo, le habló sin acento. ¿Sabes cómo habla el Cone sin acento? ¿No lo escuchaste nunca? Kai, ¿estás? Sí. Sí. Vengan acá para atrás del barrio donde está la casa de Coso, de Gallego. Que están preguntando para sacarle fotos de graffiti. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quieren sacar fotos del graffiti? Vengan. Pues sí que pitaban, sí. Ah, vale, ok. ¿Pero eso quién? ¿El gringo? Hola, buenas. Somos los, bueno, los que estamos, bueno, los de Asteris, los de arriba de Alto Street. Que Neo está con nosotros ahora por si, bueno, me dijo que hablo con ustedes. Ah, los de Neo. Dale. ¿Ellos también? Mandan Neo yo. Ah, vale. Para preguntaros si... Me cago en tu puta madre. Lárgate de aquí, soy normal. Madre mía, ¿estás bien? Está bien, jefa. Le pegas y tira más para adelante el tipo. Joder, puta. Madre mía. ¿Necesitas ayuda? Buah, ¿Tienes un porro por ahí o qué? no, ahora me tomo uno. Toma. Me cago en la puta madre. No te... Está bien. Sí, está bien, no te preocupes. Si me dais uno. Que tengo, pero... ¿Y Neo dónde está? Está dormido. Gracias. Dormido, si ese no duerme. Ya, Uy. bueno, soy a dormir bastante. Dame dos, por favor. Toma. Ahí tiene, gracias. Guárdalo. Tengo una mano larga, toma. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo va? Buenas. Dale, sí, yo lo hablé con Neo. Hacerle la foto y pues ¿Dónde ya está? ¿Que tengo la cámara? lo hablaré con él para que la Hay uno ahí. hagamos. Por arriba, ¿verdad? No, por aquí. Ah, vale. No, por...
Vaya hostia. ¿Vamos a plantar ahora? Guau, loco, es que a mí se me hace tarde de cojones, la verdad. Voy yo, A voy ver. yo, voy yo. No, espérate, a ver que... Si casa anima, vamos ahí que vamos, acabamos No, voy un yo, momento. tranqui, bro, voy yo. Voy Ah, y bueno. me quedo con la rusa ahí hablando. ¿Te pasa? ¿Y el puto yugular qué? Ay, no, Yugular, que en paz descanse. Con la rusa no te... No, No, pero pierdas el tiempo, ¿eh? yo supongo que va a haber el almacén ahí. Tienes que ser más directo. Ay, pero quiero ir No, tranquilo. no, pero te digo yo que sé Pero cómo le era, dije, mira. sé cómo era su ex. ¿A él le gusta el Mira. mambo? Escuchame, mira. Le pongo... Bueno, nada, fue a hacer eso y le puse... espero que todo esté bien. Le puse, cuídate, porque si no, me muero, le puse. Vale, Bueno, está bien. tranquilo, yo me cuido. Pero qué bonito, te como la cara. Le pongo, cuídate en serio, porque si no... Ah, ya te lo leí, que boludo. Está bien, está Me bien. pone una carita con besito y me dice, lo agradezco y si me muestras interés, tranquilo. Ah, no, eso es... Pero ¿por qué se me echa para arriba? Bueno, me dice eso. Y después le puse... Acá me pone... He tenido que recoger gente en el hospi, en cuando puedo me paso. Digo, bueno, dale, reina, tranquila. Te voy a echar Y la me foto al pone- otro mientras, ¿vale, chicos? Dale. Si no contesto, Sí. por lo que sea, ya sabes. Y le pongo, ahí cuando me pone, si no contesto, por lo que sea, ya sabes, le pongo, no, nada de si no contesto, no hagas estupideces, porfa. Una vez que me interesa a alguien, no quiero perderla tan rápido. Eso es. Me puso, ¿dónde estás? Y le puse en el bar. ¿Y esa? Ah, bueno. ¿Eso qué es? Ya Este es, salió el, ahora. este es el de aquí. Es el del barrio. Hala, ahí, vale, ok. Estoy siendo directo, pero voy tranqui. A mí me gusta Sí, ir está despacio. bien. Claro. Primero quiero conocer a la persona, ¿no? Después llevarme una decisión. Obviamente. O romperle el corazón, claro. Haces bien. Porque mirá si, no sé, algo que no me gusta y estamos ya de novio y ya no me gusta algo, no quiero, ¿entendés? Claro. Después se complica todo. Exacto. Y después como le digo, che, eso no me gusta, cambiémoslo, no. Como ya me aceptaste así, ahora bancatela. Claro. Foto, ¿no? ¿Entendés? Sí, le está sacando aquí la foto. al Dale, Dani. dale. Así que nada, eso. Esa es la... Mira, ahí la tienes, a la rosa. No, pero que no entres tan, estés aquí, ¿no? Mejor vete tú allí. Ah. ¿Qué pasa? A ver, necesitamos un poquito de info de la persona que te ha quitado las cosas. Porque en el barrio nadie dice que... No sé, mira, fue así. Te comento más o menos lo que pasó. Estaba vendiendo ahí en la industria. Viene un chabón vestido con una mina medio con pelos así afro. ¿En la industria estabas vendiendo? Sí, yo estaba vendiendo en la industria. Y se baja. ¿Qué? ¿Está complicado o qué? Como tienes que estar tan cerca, pa. Claro. No, mierda. A ver. ¿Qué va? Dime, este no lo puedo coger. No, es que los que están así altos es complicado, ¿eh? Esto... como no se traiga algo para subirse ahí, Sí. complicado. De todas formas están tan pegados que con que tengáis Ah, mira, aquel... lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Como he cogido uno más complicado, lo que ¿Qué? pasa es eso, que como no hay nada, pues... Sí. Espera. Oye, chamo. Nada, con que tengáis ese ya marca casi todo el mismo territorio. ¿El qué? Hasta luego. Chao. Venga, gracias, chao. Nada, os acompaño hasta ahí. Me han dicho que habíais quedado con los chavales y eso. Sí. Pues listo, muchas gracias por darnos Nada, la hombre. cosa y tal. Venga, Nada. cualquier cosilla ya sabéis. Perfecto, vamos hablando. Venga, Hasta luego. chao.
¿Secuestrar en qué sentido? Pues secuestrar. Puede ser. A ver, para que no lo sé porque yo estaba con vos, ¿viste? Sí, pregunta, a ver. ¿Alguno de ustedes lo secuestraron? ¿No? ¿A nadie? No, a nadie. No sé. ¿Por? Es que yo no estaba contigo. No, pero ¿por qué? Chamo, ¿me escuchas? Habla, Luca. Ya me dijo que estaba en industria y lo robaron, pero nosotros no vamos a esa zona, la verdad. El tema es que por la zona de industria está la Rosa con Celeste. Sí, pero... No, es no ahora vale. llamo a la flaca, pero son dos en el barrio. Dudo que haya sido ella. De todas formas la llamaré. A ver si está. No, que va, si ese estaba allí también, en el Hornis ese. El otro es cuchillo. No sé. No, de los míos no hay ninguno, le pregunté. No, nadie. Nadie ha ido con nadie. No sé quién podría ser. Rosa. Te han dicho que son de los Rosa, ¿no? Qué raro. No sé, igual hay alguien que os quiere meter mierda. Claro, eso es lo que estaba. A ver, que con usted no me lo contaba, no pasa nada, pero el problema con otra que no tengo tanto trato me puede traer conflicto de pana. A mí se me hace raro que alguien de los vuestros robe a alguien de los nuestros. No, y más vestido de basurero, ¿qué coño? No, si de nosotros ninguno va a ser basurero. No sé. Bueno. Pero estaba vestido de rosa, ¿no? De El basurero. problema somos... El problema son para O sea, nosotros, no para literalmente ustedes. estaba con el chaleco de basurero, una remera así blanca, unos pantalones, bueno, pantalones ahí, ¿No me das raros. de rojo? Sí, así como estoy. ¿Y no te robó nada? Sí, me robó todo, me sacó todo. Bueno, es que no sé cómo explicártelo. Sí, que luego te lo devolvió. Se recapacitó por el camino y dio media vuelta y te lo devolvió. Claro. Ah, ok. Y cuando volvió, yo le pregunté, che, pero ¿qué onda? ¿Vos de dónde sos? ¿De qué barrio sos? Porque me dijo, perdoná, loco, no sabía que eras de La Fuente, no sé qué. Digo, bueno. Y me devolvió todo. Y yo le digo, ¿vos de qué barrio sos? Y me dice, no, yo soy de Los Rositas. No sé, los únicos que conozco son ustedes. Capaz que no conozco a nadie, o sea, no conozco mucha gente, perdón. Déjame que pregunte la flaca, tío. Yo qué sé. No están. No, es que dudo, No. porque... Es no rosa y sé, azul la flaca. Claro. Con una chica iba de pelo Sí, afro. iba pelo negro, todo afro, así, todo suelto. De esa miramos una allí en el Hornis. Es más, los violetas lo estaban buscando a esos mismos porque también le insultaron a la novia de no sé quién. Le robaron y le insultaron a la Es que novia. no tenemos a nadie con pelo afro. Está por arrancar. No sé. Entonces habrá sido lo habrán secuestrado Sí, para a ese y romperlo- no a ustedes, no sé. Para romper ni las idea. bolas. A ver, tenemos la chama, pero dudo mucho que la chama vaya No, a si no robar se a nadie. despierta... ¿Esto fue hoy? Sí, no, pero hoy se despertó. Ah, recién... No, ni se despertó. No, se como despertó, 4 se días. despertó ella. Sí, estaba, Ah, se pero despertó. estaba conmigo en Hornis. Cuando él se fue, cuando él desapareció, Luca, la chama estaba con nosotros en Hornis, así que no puede ser ella. Es raro. La verdad que yo no entendí un carajo, pero bueno. Bueno. Bueno, lo importante es que te van No, lo peor es que vaya... Sí, bueno, eso es lo que tal, pero lo peor es que vas metiendo mierda de otros por ahí. Claro, ese es claro. el tema. Capaz que no es... lo que me pareció raro es que tenía una pipa. ¿De dónde sacó una pipa? Bueno, una pipa la compra cualquiera en Guamu, ¿eh? Sí. Sí, la Pero tenés pipa. que juntar mucha plata. No, 5.000 pavos. No. Ah, ok. Ah, bueno, 15 entonces sí, metió 18K mierda por y ya meter. está. Entonces habrá metido mierda por meter. Capaz que vio a alguien vestido de rosa y dijo, ah, sí, soy de los rosas.
Sí, yo quería meter mierda. Sí. Tranquilamente. Es más la segunda que la primera. Bueno, después me encargaré. Intentaré averiguar quién es. Yo le vi la cara, no sé el nombre, pero le vi la cara. Cuando lo ¿Ibas vea, lo sin voy a máscara? reconocer. Sí, claro. O sea, Es que vaya. A la Al verga, pues principio espérate, te voy a me- pasar Al la foto. principio me robó con máscara y después cuando volvió, bajó del auto y se sacó la máscara, me dio las cosas y se fue. Me pidió perdón y se fue. Fue como, ah. Y ahí Madre mía. ahí lo empezaron a seguir los otros autos que me habían preguntado antes a mí si lo había visto. Así que no sé qué habrá pasado. Más que el flaco le puede contar mejor, porque creo que el flaco dijo no, que lo habían secuestrado. ¿Lo llegó? Sí, el flaco dijo que habían secuestrado al que te había robado. Claro, entonces bueno, esas personas deben tener la información de ese que me dijo eso. Sí, hombre, pues sí, si era ese, sí, claro. Si lo pillaron a ese, sí. Yo supongo que sí, porque cuando a mí me entregó las cosas, literalmente cayeron 3 autos, que eran los 3 que me vinieron a hablar a mí, y empezaron a seguir, así que yo supongo. Que agarrar. Pero bueno. Cositas. Madre mía. Ay, la que se lía. Jefa, Sí. hoy corrí mi primera carrera. ¿Y eso? Corrí mi primera carrera con un ISIS. Soy un fenómeno. Sí. Que no va mal el Easy, cabrón. Ah, bueno, pero me estaban con Italy, Claro. con qué sé yo, nave espacial tenían los muchachos. Claro. Y se pelea. Ahí poco puedes hacer. De 7 salí quinto, está bien. Con un Joder, ISIS, ni tanto, ni tan mal. no lo salgo. Nah, ahí con el Sultan, tío. Pasa que lo estaba usando el flaco, el Sultan. Y dije, bueno, ya fue con lo que hay. El yugular, podías. Claro, pero lo estabas usando vos y no te quería molestar. Pues me dejabas el Easy y te ibas en el Sultan con el yugular, cabrón. Bueno. Mal planeado por tu parte, ahora no te quejes. No, yo no me quejo. Ahora mismo están, a ver, A+. Pero el Easy no es A+. No, pero el Jugular sí. Ah, claro, sí. ¿Ya hiciste carrera? No te estaba escuchando, Luca. Sí, hoy hicimos con el flaco. de locos. Ujú. Sí, se fueron por ahí de ruta. Quiero un comete, flaco. Sí, porque literalmente estábamos corriendo, él estaba corriendo con el Sultan y yo con el ISIS. Y había un Comet, un Italy, había había un montón de autos. Y el Comet casi que lo pasaba al Italy. O sea, estaban muy pegados y Pero- se manejan muy bien. ¿Y en serio me estás diciendo que el Sultan no le puede plantar media cara? Sí, el flaco salió tercero con el Sultan. Sí, o sea, le falta tunearlo nomás. Y Yo le creo que ya falta- está. y le faltan los frenos. Por eso, le falta tunearlo y ya está. Igual el Italy, que estaba ahí corriendo, no tenía el autotuning. Así que yo me imagino que eso es una locura. Pues sí, muy bien. No estaba tuning y le llevaba 2.3. Vaya. ¿Tenéis comida? Sí. Pues... Yo te iba a decir que no. No se decide. Sí. Nos costó una locura. Está medio pocho. Otro se ha quedado a por No, uvas. estoy. Está en una. Estás pensando. Sí.
¿Viste eso? Sí, para. Y allí en el Hornis hay siempre ese ambiente, como había hoy, ¿o qué? ¿Qué va? Pero hoy menuda fiesta que había ahí, ¿eh? Pues, a ver, la gente va donde hay gente, al fin y al cabo. Sí, que no- sí, sí. Normalmente no hay nada en ningún sitio y si ves que hay un poquito de ambientillo, pues te va. Bueno, Local mira, de- ahí cambia de moto, hombre. Local de moda. Sí, eso es un pepino de moto. Sí, la verdad está guapa, ¿eh? La full tuning, esa mierda anda. Fua. Está guapa, ¿eh? Está guapa tú. Está guapa. Muchas gracias, tú también. Sí, ¿por qué vamos haciendo Willy? ¿Eh? ¿Por qué estamos haciendo Willy? ¿Cómo haciendo Willy? No importa. No entendió. No. Que estoy re gordo y la tiro para atrás. ¿Te mareas o qué? Que sin entender. ¿Cómo le llamamos cuando caballito? Caballito. Ah, Willy es que el caballito. Bueno, ¿tú qué? ¿Te lleva a algún sitio? Que os den, beboteros. Me voy a dormir. Pues nada, chavales, son las 6:30 de la mañana. Llevamos casi 7 horas de directo. Voy a chapar ya por aquí. Que son horitas. Estos van a bebotear. Quieren ir a plantar, que vayan en parejas. Yo paso. Prefiero descansar y mañana levantarme una hora decente. Pasiego, Dime. dejame un auto. ¿Cuál? Alguno que tenga espacio, no sé. Voy a ir a plantar. Sí, el Sultan no sé dónde está. A ver si está aquí. Claro, o sea, ¿y yo me llevo una pijita de eso? No. Yo te dije que. No. Son plantas. Vale, vale, tú plantas. Vos mirás y me acompañás. Vale, no, porque a mí se me da muy bien plantar. Si quiere, Pero si, yo- si quiere trabajar ella también, que trabaje. A ver. Gallego, ¿puedes venir? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué? Cuéntame. Nada, Gallego. ¿Eh? Nada, ¿te gusta la moto? ¿De dónde salió esa moto? La traje yo, que si te gusta. Está bien, sí. Ah, dale. Si fuera roja estaría más guapa. El verde es que no me mola, ¿sabes? Ya. Una mierda. Sí, la verdad. Apesta bastante. ¿Qué? ¿Vais a trabajar o qué? ¿El auto ese o el auto? Sí, mierda. El argentino se va a plantar. Ah, Luca. ¿Quién? Oh Luca. my god, yo mira, me voy a ir a dormir, no puedo más. Sí, yo me voy a dormir porque estoy hecho una Estoy mierda. escuchando demasiadas cosas extrañas. ¿Qué has dicho? Epa. ¿Que te vas a dormir? Sí, claro, si... Dale. Si no hay nada que hacer, ¿no? No, Gallego. Venga. Yo me voy a dormir. No me rompáis la cabeza. Estoy reventado. Ya me estaba despidiendo.
Vale. Hasta aquí por hoy, chavales. Le llegó bien. 7 horitas de directo suficiente. Hoy fue día de rascarme los huevos. No trabajé una mierda. Mañana toca ponerse las pilas, que estoy en modo vago y no se puede estar así. Venga, nos vemos, chavales. Descansen. ¡Pam!